El Mediterráneo siempre ha sido un lugar donde todo empieza, donde nacen las ideas, donde se cruzan los caminos, donde se decide el rumbo. Un motor de progreso para avanzar. Por eso, en el Foro del Mediterráneo, hemos imaginado su futuro, lo hemos conectado y ahora toca comprometernos. Durante meses, en distintos puntos del territorio, los consejos han reunido voces y propuestas. Han trabajado en los grandes retos que definen el Mediterráneo de hoy. Han dado forma a algo más que reflexión. Compromisos. Compromiso con la estabilidad, con la prosperidad y con las personas. Instituciones, empresas y sociedad civil convirtiendo ese compromiso en acción. El Foro del Mediterráneo es el punto de encuentro, donde todo ese trabajo converge, donde las ideas se comparten, se impulsan y toman forma. Ha llegado el momento de pensar y trabajar juntos. Este año, Barcelona acoge la tercera edición del Foro del Mediterráneo. Porque el Mediterráneo del futuro no será el que imaginemos, sino el que seamos capaces de activar. Y ese futuro empieza aquí. Un mar de compromisos. Bé, bon dia a tothom, buenos días a todos y a todas. Arranca la tercera edición ya del Foro Económico y Social del Mediterráneo y lo hace en Barcelona. Hoy nos acoge Barcelona. Después de Valencia, después de Málaga, hacemos parada en una ciudad que representa como pocas ese espíritu mediterráneo. Una ciudad cosmopolita, abierta al mundo, conectada profundamente con el mundo, innovadora. Y nos hace muchísima ilusión estar hoy aquí, a lo largo de 2 jornadas y bajo ese lema, un mar de compromisos, compromiso con la prosperidad, con la estabilidad y sobre todo con las personas. Vamos a recibir en este escenario a expertos a nivel mundial, a representantes del ámbito institucional, empresarial, sociedad civil, universidad, y vamos a debatir sobre los grandes retos que comparte el Mediterráneo. Y algo muy importante, vamos a poner en común también las conclusiones de ese trabajo realizado por los consejos locales de las cabeceras mediterráneas de prensa ibérica. Este, ya lo saben, es uno de los grandes proyectos de nuestro grupo de comunicación. Contamos con la alianza, la ayuda y sobre todo el compromiso de Fundación La Caixa. Y para nosotros es un placer, como decía, hacer parada en Barcelona. Ante todo, quiero que les dé la bienvenida en nombre de Prensa Ibérica de nuestro grupo de comunicación, su presidente Javier Moy, a quien ya llamo al escenario. Adelante. Hola, bon dia a tothom. Alcalde, presidenta de la Diputación, autoridades, señoras y señores, amigos todos. Es un honor darles la bienvenida a la tercera edición del Foro Económico y Social del Mediterráneo, que este año nos reúne en Barcelona bajo el lema Un mar de compromisos. El Mediterráneo ha sido históricamente un espacio de intercambio, de conocimiento y de progreso, pero también ha sido escenario de grandes desafíos que han exigido diálogo, cooperación y capacidad de respuesta. Tras el éxito de las ediciones celebradas en Valencia y Málaga, Barcelona toma hoy el relevo para dar continuidad a una conversación que busca identificar problemas, compartir experiencias y transformar propuestas en compromisos. Barcelona representa bien ese espíritu. Es una ciudad abierta al mar, conectada con Europa, el norte de África y Oriente Próximo, y acostumbrada a mirar más allá de sus fronteras para crecer y prosperar. Vivimos un momento complejo. Los conflictos en Oriente Próximo, Ucrania, tensiones comerciales, desafíos energéticos, la gestión del agua,
la inmigración o el cambio climático configuran un escenario en el que el Mediterráneo debe reforzar su papel y su capacidad de influencia. Por eso, este foro hoy cobra más sentido que nunca. Y por eso, el Foro Mediterráneo no es únicamente el encuentro que celebramos estos días, es el resultado de un trabajo continuado que se desarrolla durante todo el año. Así es porque 8 consejos temáticos integrados por expertos de distintos ámbitos y coordinados por cabeceras de prensa ibérica han analizado los principales retos de nuestro entorno con un objetivo muy concreto: aportar ideas útiles para la toma de decisiones y para la mejora de la vida de las personas. Además, hablamos de un territorio fundamental para España y para Europa. Las comunidades del arco mediterráneo concentran más del 40% de la población española y generan cerca del 40% del PIB nacional. Pero su importancia va mucho más allá. Pensemos en el corredor mediterráneo, uno de los grandes proyectos estratégicos de la Unión Europea. Articula un eje de 3.000 kilómetros llamado a reforzar la competitividad del sur del continente. Solo en España, desde 2018, se han licitado más de 8.300 millones de euros para su desarrollo. Se han adjudicado actuaciones por más de 6.600 millones y se han ejecutado inversiones superiores a los 5.500 millones de euros. Todo ello a un ritmo medio de más de 20 millones de euros de inversión cada semana. Estas cifras reflejan una convicción compartida: que el Mediterráneo es una de las grandes plataformas logísticas, industriales y exportadoras de Europa. Aquí se encuentran algunos de los principales puertos y aeropuertos del país, infraestructuras esenciales para conectar empresas, territorios y oportunidades. No es casualidad que la Unión Europea haya situado este corredor entre sus prioridades estratégicas para la próxima década. Invertir en el Mediterráneo es invertir en conectividad, en innovación, en sostenibilidad y en crecimiento económico. En prensa ibérica conocemos bien esta realidad. Estamos presentes en estos territorios con 14 periódicos y más de 60 cabeceras locales y digitales. Esa proximidad nos permite conocer de primera mano las preocupaciones, necesidades y aspiraciones de millones de ciudadanos. Junto a la Fundación La Caixa, impulsora de esta iniciativa, creemos en el valor del diálogo riguroso y constructivo. Creemos que los grandes desafíos requieren análisis, colaboración y capacidad de acuerdo. Ese es el propósito principal del foro. Permítame concluir con una reflexión sobre el camino recorrido. En la primera edición de Foro Económico-Social del Mediterráneo, celebrada en Valencia, identificamos los grandes retos compartidos de estos territorios, más allá de una infraestructura esencial como el corredor mediterráneo, cuya reivindicación histórica nació del impulso de la sociedad civil. Entonces, señalamos que el futuro de las personas y de las empresas del arco mediterráneo dependía de nuestra capacidad para dar respuesta a desafíos como el turismo en un contexto de cambio climático, la gestión del agua, la movilidad, la economía azul, un urbanismo capaz de generar riqueza y cohesión, una energía a precios competitivos, el cuidado de las personas y un desarrollo inmobiliario sostenible. En aquella primera edición conservamos también un mensaje especialmente inspirador de Robert Kaplan, que animó a los países mediterráneos a confiar más en su propia fortaleza y especialmente en los valores que han definido históricamente esta región. Entre el primer y el segundo foro obtuvimos un primer resultado tangible, que fue la creación de la Alianza de Ciudades del Mediterráneo con distritos innovadores, presentada el año pasado en Málaga. Allí nos reunimos para buscar conexiones que ayudaran a nuestros territorios a afrontar de forma conjunta estos retos compartidos. Durante estos días
vamos a trabajar para impulsar un mayor intercambio de estudiantes y profesores entre las universidades de ambas riberas del Mediterráneo. Y también para reforzar los vínculos entre empresarios de los dos lados de nuestro mar a través de las cámaras de comercio, favoreciendo nuevas oportunidades de colaboración, inversión y crecimiento compartido. Este foro acumula ya un valioso conocimiento colectivo que, gracias a la labor de divulgación de los diarios de prensa ibérica, va contribuyendo a construir una agenda común. Una agenda de la que nacen propuestas y proyectos que ponemos a disposición de las instituciones para que escuchen la voz de una sociedad civil que comparte territorio, desafíos y aspiraciones de futuro. Por eso queremos poner en valor los grandes resultados del foro. El primero son los vínculos humanos que se crean entre personas procedentes de distintos territorios y que hacen posible proyectos concretos y transformadores. El segundo es la capacidad de generar iniciativas en las que lo público y lo privado convergen al servicio de la sociedad. Lo tangible y lo intangible son, en realidad, dos caras de una misma moneda. La voluntad de dar respuesta a los desafíos de una geopolítica cambiante en la que la estabilidad, la cooperación y la atención a las personas son condiciones indispensables para generar prosperidad. Estos son precisamente los tres grandes acentos que queremos resaltar este año en el foro: estabilidad, atención a las personas y prosperidad compartida. Quiero agradecer la participación de los expertos, representantes institucionales y líderes que nos acompañan estos días, así como el apoyo de Barcelona y Cataluña como anfitriones de esta tercera edición. Y quiero expresar también nuestro agradecimiento a todas las personas que han trabajado durante meses para hacer posible este encuentro. Bienvenidos al tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo. Muchas gracias. Gracias, Javier Moy. Como decía el presidente de Prensa Ibérica, este foro nació con el objetivo de aportar información útil y es lo que queremos que se lleven las personas que nos van a acompañar en este Cosmo Caixa y, por supuesto, todos aquellos que nos están siguiendo a través de la retransmisión vía streaming en las cabeceras de Prensa Ibérica. Conocimiento, algo tan valioso como el conocimiento, como los datos, como la información veraz que nos permitirá actuar mejor, tomar mejores decisiones. En esta aventura, desde el primer momento, desde el minuto cero, contamos con la ayuda inestimable de un gran compañero que es Fundación La Caixa, una institución profundamente vinculada al progreso social, a la investigación, a la educación y a la cohesión de nuestros territorios. Por ello, nos encantaría también escuchar la voz en este atril del director general de Fundación La Caixa, Josep María Coronas. Adelante. Muchísimas gracias, querido Javier Moll, y muchas gracias a toda la familia Moll y al Grupo Prensa Ibérica por esta iniciativa y por permitir a la Fundación La Caixa formar parte de ella. Y muchas gracias por el trabajo de los 8 consejos temáticos concretado en diferentes encuentros previos y que hoy tienen como colofón este foro. Ustedes están contribuyendo a construir una sociedad mejor y esto es también el objetivo, el alma, la misión de la Fundación La Caixa. Por eso es un privilegio i un gran honor estar a su lado en el dia de hoy. I a tots vostès, estimat alcalde de Barcelona, estimada presidenta de la Diputació, estimats amics tots, gràcies per la seva presència. Siguin tots benvinguts a Cosmo Caixa en aquesta tercera edició del Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani. Ens fa molta il·lusió que hagi estat el net del Joan Miró, el senyor Joan Punyet Miró, l'encarregat de dissenyar un logo especial per a aquest fòrum. Aquesta taca blava, irregular i tan suggestivament imperfecta, pròpia del Mediterrani. Aquesta trobada respon a una intuïció personal del president de Premsa Ibèrica, el senyor Moll, i del president de la Fundació La Caixa, el senyor Feiner.
La seva idea original ha permès que el fòrum es situï com referència en el conjunt de l'Estat. Després de passar per València i Màlaga, com ha explicat molt bé el senyor Moll, grans ciutats anfitriones, el Fòrum Econòmic i Social del Mediterrani arriba a Barcelona. I no se m'acut honradament cap emplaçament millor avui per acollir aquestes jornades que s'han considerat com una cita anual ineludible. Recordem que la ciutat comtal és el bressol del procés de Barcelona, projecte de cooperació regional que va ser proposat pel govern d'Espanya i va ser llançat per la Unió Europea a la Conferència Euromediterrània celebrada aquí l'any 1995. I en el document resultant, la Declaració de Barcelona, els conceptes més recurrents són la pau, l'estabilitat, la cooperació, la multilateralitat, la solidaritat, el diàleg, la dignitat de la persona, els drets humans. La dignitat de la persona i els drets inviolables que les són inherents són el fonament de l'ordre polític i de la pau social, proclama l'article 10.2 de la Constitució espanyola. I cal reivindicar aquest esperit original del procés de Barcelona com a punt de partida d'aquest fòrum. Hay que recordar hacia mañana, va escriure Federico García Lorca en una de les seves obres, una màxima que convida a posar la memòria al servei del futur i de l'esperança. I en aquest fòrum no ens aferrarem a una nostàlgia paralitzant. L'esperança exigeix aprendre del passat per construir el millor demà possible per tota la zona mediterrània. I aquest futur passa per l'avenç econòmic i social de la nostra regió mediterrània, per descomptat. Però també ens convida a recordar i reivindicar què som. Perquè parlar de la regió mediterrània és parlar d'una memòria compartida i d'una certesa que s'ha d'imposar. Només si hi ha progrés serà perquè el construïm conjuntament. Tots i per a tots. Sols no som ningú. Avui, en un món convuls, aquest territori ens torna a interpel·lar. Reflecteix les nostres factures. Desigualtat, crisi climàtica, manca d'oportunitats per a milions de joves. I, en canvi, el Mediterrani conserva una extraordinària capacitat per generar esperança. S'atribueix a Paul Valéry la definició del Mediterrani com una màquina de fabricar civilització. Quina expressió tan poderosa, perquè una màquina transforma energia en moviment. I aquest territori, des de fa més de 2.000 anys, transforma diversitat en cultura, intercanvi en prosperitat i proximitat en humanitat. Propiciar aquestes dinàmiques és una responsabilitat col·lectiva, requereix comunitat. Des de la Fundació La Caixa creiem profundament en el poder de la igualtat i la cohesió social, de l'educació, de la ciència i de la cultura per construir societats més justes i més resilients. I això és el que procura Premsa Ibèrica, el perseverar d'una manera tenaç en aquest fòrum. El nostre treball diari ens demostra la importància de donar oportunitats a les persones que més ho necessiten i com aquestes oportunitats han de revertir en el benestar i en el progrés col·lectius. Òbviament no hi haurà desenvolupament econòmic sostenible sense desenvolupament humà i no hi ha innovació veritable si es deixa enrere a les persones més vulnerables i no hi haurà estabilitat al Mediterrani si milions de persones senten que el futur no els pertany. Per això hem de reforçar els ponts que ens uneixen entre institucions públiques i privades, entre generacions, entre empreses i societat civil, entre persones de diferent origen i condició. Ho saben bé les cambres de comerç de la Mediterrània que avui ens acompanyen també. Ens cal renovar l'ambició mediterrània,
Una ambició capaç de convertir la nostra diversitat en fortalesa, capaç de defensar la convivència davant la polarització, capaç de situar en el centre la dignitat de les persones. El Mediterrani no va prosperar alçant murs, va prosperar obrint rutes. Aquest llegat ens obliga a actuar amb responsabilitat, però també amb sensibilitat, amb visió econòmica, per suposat, però també amb humanitat. El nostre futur mereix ser compartit i, si no, el perjudicaríem. I precisament per això trobades com aquesta són tan importants, perquè sumant voluntats diferents a l'entorn d'un propòsit comú es aconsegueix el progrés i que l'esperança es faci factible. Que el Mediterrani continuï sent, al segle XXI, un espai de diàleg, prosperitat i pau, com molt bé ha dit el senyor Moll. I no esperem més. Actuem moguts per l'esperança, perquè, com ens recorda el filòsof Francesc Torralba, l'esperança és activa, és dinàmica, propulsa l'acció, és la confiança projectada cap al futur. Moltes gràcies a tots i gaudeixin d'aquesta trobada i del seu fantàstic propòsit. Gràcies, Josep Maria Coronas, pel recolzament, per ser avui també anfitrions a Cosmo Caixa, però la ciutat que ens acull avui és Barcelona. Barcelona es una ciudad que ha sido históricamente puerto de entrada de ideas, de talento, de comercio, de cultura, de diálogo, y para nosotros es un honor hacer parada aquí. Así que, alcalde, gracias por recibirnos con tanto cariño. Le doy paso, tiene usted la palabra, alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. Bé, doncs, buenos días, bon dia, bienvenidos a Barcelona, benvinguts a Barcelona. Senyora Lluïsa Amoret, presidenta de la Diputació, senyor Javier Moll, president de Premsa Ibèrica i família, senyor Josep Maria Coronas, director general de la Fundació La Caixa, i també saludar la senyora Lorena Elvira, secretària general de la Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, autoritats, amics i amigues. Benvinguts a aquest tercer Fòrum Econòmic i Social de la Mediterrània, que té seu aquest any a la nostra ciutat, a Barcelona, i vull agrair molt especialment d'entrada la iniciativa i la continuïtat que ha tingut Premsa Ibèrica en propiciar aquests espais de trobada tan importants que ja s'han consolidat també des del punt de vista institucional i polític. Un punt de trobada, jo crec, ineludible, perquè les ciutats de la Mediterrània ens trobem pràcticament cada any i tinguem un lligam més estret. L'any passat vam ser a Màlaga, en aquest mateix fòrum, i com a alcalde és un honor fer d'amfitrió aquí a Barcelona. Barcelona és la ciutat on el Mediterrani es pensa a si mateix. Aquí té la seu, fruit del procés de Barcelona, la Unió per la Mediterrània. Aquí treballen universitats, ports, empreses i xarxes de ciutats. I si la Mediterrània necessita justament un punt de trobada, una capital per dialogar, sens dubte, aquesta capital ha de ser Barcelona com des de fa 30 anys. Vull començar les meves paraules aprofitant o reflexionant sobre el moment que viu la ciutat, especialmente después de lo que vivimos hace unos días con la culminación de la Torre de Jesús de la Sagrada Familia y la visita del Papa León XIV. Efectivamente, vimos cómo se hacía realidad el sueño de un artista, de un genio, que fue Antoni Gaudí, 144 años después de que concibiera el Templo de la Sagrada Familia. Miren, yo soy de aquellos niños que corrían por delante de la Plaza Gaudí, porque soy del barrio de al lado, soy del Guinardó, y delante de la plaza había una pista de patinaje, de las que habían antes de cemento, y patinábamos con ruedecitas.
y era el sitio donde muchos niños y niñas íbamos a jugar al barrio porque en aquella época no había tantas zonas verdes como las que tenemos ahora. Y recuerdo perfectamente la imagen de mucha gente recogiendo fondos con unos potes, recogiendo pesetas en aquella época, y la imagen de las personas recogiendo los fondos y ver cómo se iba levantando el templo de la Sagrada Familia. Y se nos decía siempre que nuestra generación no vería acabar el templo de la Sagrada Familia, que en Europa los templos tardaban siglos en construirse. Pero el otro día una vecina, justamente, del barrio de la Sagrada Familia, me recordó uno de los eslóganes que se utilizaron en su día para recaudar fondos que la gente de la sociedad civil, que los feligreses, que los ciudadanos aportaban para la construcción del templo. Y decía algo así como: quien crea que este templo no se va a acabar es que no conoce nuestra ciudad, es que no nos conoce. Y justamente el otro día esa misma vecina, que supongo que era de las que buscaba los fondos, recordaba aquel eslogan. Y ese es el primer gran mensaje de la culminación de la Torre de Jesús, que quan Barcelona vol, Barcelona pot. I que Barcelona, a les grans fites que ha fet com a ciutat a la seva història contemporània, les ha fet sobretot sobre la base de la força de la seva societat civil i de les institucions públiques i privades. I que la culminació de la Sagrada Família, que ha estat un missatge potentíssim dels quals tots els catalans i els barcelonins i barcelonines ens sentim o hem recuperat el nostre orgull i la nostra confiança, no és un exercici de projecció i de promoció de la ciutat de Barcelona. Humilment, Barcelona no necessita promoció. El que hem volgut és posar la nostra projecció internacional al servei d'un missatge o de diversos missatges que s'han repetit i els meus predecessors els han mencionat. Aprofitar la talaia de la força de projecció que té la ciutat de Barcelona per llançar missatges al món. Ho va fer el Sant Pare, però també ho fa la ciutat de Barcelona quan expressa el seu compromís, també en el marc de la Mediterrània, amb el diàleg, amb el multilateralisme, amb la pau, amb la defensa de la democràcia i de la dignitat de les persones i el respecte dels drets humans. I aquestes frases i aquestes paraules, que segurament fa 10 anys podien sonar a frases i conceptes buits, avui, en el context internacional que vivim, amb la polarització, l'augment de la conflictivitat bèl·lica, el llenguatge de l'odi i de l'enfrontament, tenen més sentit que mai i tenen més força i contingut que mai. I per això Barcelona posa justament la seva projecció i la seva capacitat de ser escoltada, quan Barcelona parla, el món escolta, per posar-nos d'aquesta banda de la història, d'aquells que volen diàleg, ponts, resolució de conflictes, democràcia, respecte i dignitat dels drets humans. Aquest és el missatge que vam llançar, que ha contribuït a llançar també Barcelona quan ha culminat la Torre de Jesús. I ho fem, efectivament, també explicant que hi ha un projecte de transformació en marxa a la ciutat de Barcelona en aquests moments, un projecte de transformació amb l'horitzó 2035 que està mobilitzant més inversió pública de la que es va mobilitzar en els Jocs Olímpics del 1992. La transformació de la Barcelona del 2035 que té com a objectiu garantir el dret de la gent de la ciutat, sobretot dels més joves, del dret a quedar-se a la ciutat, a tenir habitatge assequible, a tenir oportunitats econòmiques, a tenir un entorn urbà segur, net, preparat per combatre el canvi climàtic, per defensar-se dels efectes del canvi climàtic, i ho fa amb aquesta renovada confiança en si mateixa, amb aquesta capacitat de mobilitzar tota la ciutat i tots els recursos públics i privats que siguin necessaris.
Durante años, el debate europeo sobre la autonomía estratégica miró siempre al este y al norte. Pero es evidente que no hay ni va a haber autonomía estratégica europea sin un Mediterráneo estable, conectado y próspero. Porque por el Mediterráneo pasa la energía que impulsará la transición ecológica en Europa. Porque por el Mediterráneo pasan también los cables submarinos que sostienen la economía digital. Porque por el Mediterráneo pasan las rutas comerciales que nos conectan con Asia, África y América Latina. Y porque por el Mediterráneo también tenemos uno de los principales corredores migratorios del continente. En consecuencia, si Europa quiere mantener su fortaleza como actor global, el Mediterráneo y lo que pase en el Mediterráneo y lo que hagamos en el Mediterráneo va a ser uno de sus puntales. Y efectivamente, soy alcalde de Barcelona y lo vamos a repetir todos los alcaldes, me temo, si el Mediterráneo quiere tener voz propia, las ciudades mediterráneas la vamos a tener que ejercer, porque las ciudades mediterráneas somos la infraestructura concreta donde la estabilidad y la prosperidad europea se construye o se pierde, haciendo gala del título del Foro. Y por lo tanto va a ser en las ciudades europeas donde se libre esa batalla. Barcelona és una ciutat que mira al mar, que s'ha construït com a ciutat marítima, només cal veure la història de la ciutat des de l'etapa medieval, i és una ciutat que vol mirar el futur també exercint de ciutat mediterrània. I ho fa per començar, i vull fer dos esments concrets per acabar, amb dues decisions i polítiques molt concretes que hem dut a terme els darrers anys a la ciutat i que comencen a donar els seus fruits. Per començar, una cosa tan senzilla com ser propietaris del litoral de la ciutat. Perquè si volem tenir el ple domini i la plena capacitat, per exemple, de combatre els efectes del canvi climàtic sobre les nostres platges, i parlo de les platges urbanes, si volem tenir el control i la decisió des de les ciutats de l'activitat econòmica que passa al nostre litoral, hem de tenir la plena capacitat i el pleni domini d'aquest àmbit. I per això vull celebrar l'acord històric que vam fer i vam anunciar fa uns dies, que permetrà a la ciutat de Barcelona recuperar el ple domini i la propietat de més de 60 hectàrees del nostre litoral, gràcies a un acord amb el govern d'Espanya que feia 20 anys que estava pendent i que s'estava negociant. Vull ressaltar que en aquest litoral hi ha infraestructures que són bàsiques per la ciutat i per tota la Mediterrània. Vull fer un esment al Port de Barcelona, molt important i gran aliat d'aquesta política, de l'aeroport i també del Consorci de la Zona Franca, que són els nostres buques insígnia que ens han de permetre aquesta política compartida amb València, Múrcia, Màlaga, fins als Algesires. I, evidentment, no puc desaprofitar l'ocasió de reivindicar el corredor ferroviari fonamental per connectar tot l'arc del Mediterrani. I la segona decisió que vam prendre fa 6 anys només era que Barcelona volia liderar i excel·lir en un nou àmbit econòmic de desenvolupament, de prosperitat, d'oportunitats per la gent de la ciutat, com és l'economia blava. Fa només 6 anys, tot just sortint de la pandèmia, vam decidir fer un esforç de diversificació de l'economia de la ciutat. De diversificació amb economia de valor, amb economia del coneixement, que desenvolupés aquells àmbits de creixement econòmic que li són propis a la ciutat de Barcelona o que són consubstancials a la pròpia ciutat de Barcelona. I aquest és el mar, i això és el Mediterrani. Fa només 6 anys vam decidir posar en marxa i fer una aposta per l'economia blava a Barcelona, un tema al qual s'hi ha referit també de forma sostinguda al Periódico de Catalunya, ho ha explicat a bastament, però que avui volia ressaltar. Fa 6 anys a Barcelona gairebé no existia en el mapa internacional de l'economia blava. Avui, Barcelona concentra infraestructures, empreses, talent
inversió i seus d'organismes internacionals, i Barcelona ha passat de mirar cap al mar a construir una economia del mar amb vocació de lideratge mediterrani i global. Quan Barcelona vol, Barcelona pot. I citaré només 4 o 5 exemples per acabar. A Barcelona s'ha establert la seu del World Ocean Council, la seva base operativa en col·laboració amb l'Ajuntament i el Port de Barcelona, que és la principal xarxa empresarial mundial dedicada a l'economia oceànica sostenible i que acull grans empreses energètiques, logístiques o financeres. Barcelona avui ha estat designada, durant aquest any, seu de l'Ocean Decade Collaborative Center, que és el centre internacional impulsat per la UNESCO dins de la dècada dels oceans de Nacions Unides. Avui, a Barcelona, ja s'està construint el Blue Tech Port, el major hub mediterrani d'innovació marítima que reunirà startups, empreses, centres tecnològics i organitzacions internacionals. 25.000 metres quadrats que en aquests moments estan en construcció. Quan entreu per la ronda litoral a mà dreta en els antics magatzems de Sal Costa, tot allò és l'àmbit del Blue Tech Port, 25.000 llocs de treball i potencial creació de 2.500 llocs de treball. O també ha reforçat aliances internacionals globals amb ecosistemes capdavanters, com és el cas del campus Altací, per facilitar intercanvi de talent, empreses i projectes, i després esdeveniments internacionals com el Tomorrow Blue Economy World Congress o les trobades globals que fa el World Ocean Council. Insisteixo, fa 6 anys Barcelona no estava al mapa de l'economia blava i avui, fent gala i honorant la tradició de la ciutat, Barcelona apareix ja d'una forma molt clara en aquest mapa mundial de l'economia blava. Així que, enhorabona per aquesta gran oportunitat per trobar-nos. M'agrada repetir en els darrers dies i mesos que Barcelona ha tornat, que ha tornat a l'escenari europeu, que ha tornat a les xarxes internacionals de ciutats i que també ha tornat a exercir el seu paper de lideratge o de colideratge amb la resta de ciutats espanyoles. Nos gusta decir que hemos vuelto y que hemos vuelto a colaborar también con ciudades como Valencia, como Mallorca, como Málaga, también como Zaragoza, aunque no esté en el Mediterráneo, porque creo que es fundamental el diálogo entre las instituciones, la colaboración, primero entre las instituciones y después de las instituciones con las empresas y las universidades. Estamos todos y todas comprometidos con el futuro del Mediterráneo, con su progreso económico y social, así que os deseo un gran fórum y que los debates y las conclusiones que se obtengan de él nos den esta capacidad, como se decía en la otra intervención, de construir esperanza, que es esa capacidad de comprometerse en positivo con el futuro. Yo soy, por naturaleza, optimista, creo que ser pesimista no sirve para nada, y creo que los pasos que estamos dando en la ciudad y en iniciativas como esta, sobre todo, lo que dan es una gran capacidad de generar esperanza, que es lo que más necesita el mundo hoy. Muchas gracias y feliz foro. Gràcies, alcalde de Barcelona. Com bé ha dit en la seva intervenció, aquesta culminació de la Torre de Jesús simbolitza un treball constant, impecable, mantingut en el temps en moltes de les àrees que ha esmentat en el seu discurs i que han permès que Barcelona sigui avui una ciutat referent a nivell mundial. La mirada metropolitana, la mirada territorial es necesaria en este Foro Económico y Social del Mediterráneo, porque los grandes cambios, los grandes retos no solo afectan a las grandes ciudades, afectan también a los municipios, a las comarcas. Hoy también la Casa de los Ayuntamientos está representada en esta apertura institucional. Damos paso a la presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret.
Buen día a tothom, buenos días a todos y a todas, muy especialmente a Prensa Ibérica, a su presidente. Bueno, ahora ha tenido que irse el director general de Fundació La Caixa. Evidentment, doncs, a tots els representants institucionals, a tots els amics i amigues que volem participar d'aquest espai magnífic, privilegiat, com és aquest tercer foro econòmic i social de la Mediterrània. Com bé deia l'alcalde, és un privilegi acollir avui aquí aquesta tercera edició a Barcelona, perquè no se'ns ocorreix un millor lloc que representi millor aquesta força de la Mediterrània, aquesta Mediterrània que és un epicentre històric de civilitzacions, de cultures, però també de búsqueda i de creació de ponts i vincles generadors de prosperitat, generadors de projectes referents al món. Per tant, com deia abans, felicitats a Premsa Ibèrica, felicitats a la Fundació La Caixa per garantir aquest espai. La veritat és que, també s'ha dit, en aquest món convuls, complex en el que estem ara, aquests espais, aquests foros que generen espais de reflexió serena, de debat, de diàleg, d'intercanvi de coneixement, d'informació, d'experiències, també de presentació de propostes encertades, de propostes reals, ambicioses, que volen generar canvis estructurals, que volen recuperar la centralitat, la prioritat i la projecció en el món, en aquest món, com deia abans, complicat, de l'arc mediterrani. Doncs, com deia abans, és necessari aquests fons. No solament són necessaris, jo crec que en aquests moments són urgents. Urgents perquè és l'única oportunitat que tenim també que els diversos, amb mirades diverses, les institucions, els polítics i les polítiques, les mirades dels sectors privats, de l'economia, de la cultura, de la societat civil, conflueixin, coincideixin, se sentin interpel·lats totes i tots pels mateixos problemes i pels mateixos reptes i siguin capaços d'assumir compromisos. Aquest marc de compromisos, compromisos conjunts, compartits, però compromisos reals i que necessiten respostes. Respostes, per una banda, que tinguin en compte les diversitats, perquè tenim en aquest territori tot tipus de diversitats, però que alhora tinguin mirades integrals, integrades, integradores, perquè han de donar respostes, com deia abans, que es construeixin amb dues línies, amb uns eixos estratègics que la Diputació de Barcelona, evidentment, prioritza en la seva acció quotidiana, aquesta acció institucional que, com bé s'ha dit aquí, està al servei dels, en aquest cas, els 311 municipis de la demarcació de Barcelona. I aquests dos eixos són la cohesió social i l'equitat territorial. No podem impulsar accions, projectes, polítiques públiques que no estiguin enfocades en generar cohesió, en posar en el centre els ciutadans i les ciutadanes, els seus drets fonamentals, les seves necessitats i, sobretot, impulsar respostes que garanteixin aquests drets fonamentals i que cobreixin aquestes necessitats. Però alhora també hem d'impulsar l'equitat territorial, perquè qualsevol ciutadà i ciutadana, visqui on visqui, pugui sentir que té els mateixos drets i, per tant, també té les mateixes oportunitats i accés a qualsevol lògica de futur, a qualsevol sistema de serveis públics, però també a qualsevol iniciativa que generi, com s'ha dit aquí, prosperitat i desenvolupament i dinamisme econòmic. Doncs, com des de la Diputació de Barcelona, a part de felicitar, el que volem és també situar en aquest foro una altra lògica, que és la utilitat. Creiem fermament que aquests espais són útils des de la utilitat social. Són útils perquè generen esperança, perquè generen vincles, perquè generen aliances, perquè comprometen en compromisos comuns i perquè, sobretot, es converteixen en un pool de construcció col·lectiva, de construcció compartida. I des de la Diputació de Barcelona, com deia abans, sí que volem posar el focus. Que es contempli i que creï de forma horitzontal, de forma transversal, tots els debats i tots els diàlegs i totes les propostes que es proposin aquí, en aquest escenari, durant aquests dies.
Mireu, perquè quan parlem d'estabilitat, quan parlem de prosperitat compartida, quan parlem de cohesió, de posar al centre les persones, estem parlant de municipis, estem parlant de pobles i de ciutats. Quan parlem d'infraestructures, quan parlem de transició ecològica, energètica, digital, quan parlem del cicle de l'aigua, quan parlem, evidentment, de desenvolupament econòmic, quan parlem de tot tipus de compromisos i de reptes, estem parlant de pobles i ciutats, estem parlant de municipis. Perquè en aquest món ple d'incerteses hi ha una certesa claríssima, que la vida quotidiana de tots i totes nosaltres passen als pobles i a les ciutats, passen als municipis. Per tant, és molt important que en els debats i en les reflexions la veu, la mirada de la proximitat sigui present. Perquè si hi ha un lloc on es produeixen i es poden produir transformacions reals, es poden donar respostes als problemes reals que impacten directament i quotidianament a tots els ciutadans i ciutadanes, és en els pobles i les ciutats, és en els municipis. Per això agraeixo fermament, perquè no se m'ocorreix tampoc ningú millor que lideri aquesta mirada com Premsa Ibèrica, perquè jo crec que Premsa Ibèrica té clar que l'arrelament territorial i que la presència, la proximitat és molt important amb tota la diversitat de les seves propostes en el territori i les seves subseus en el territori. I també la Fundació La Caixa també representa aquesta aposta per estar arrelada al territori i per donar resposta a les necessitats des d'aquesta mirada local. Perquè és absolutament necessari també tenir clar que en aquests moments de la història, ara més que mai, hi ha una relació directa i immediata entre allò que passa a nivell global i el seu impacte local. Mai abans a la història, coses que passen a milers de quilòmetres tenen impactes immediats en la vida de les ciutadans i ciutadanes dels nostres pobles i de les nostres ciutats. Per això, la reivindicació, la vindicació de la Diputació de Barcelona i la nostra incorporació en aquest foro és justament això, és que interpel·lar, que estic clara, que tinc clar que així ha estat i que així és i que així serà, doncs que aquesta mirada de la proximitat, aquesta mirada de la vida quotidiana, aquesta mirada que interpel·la a tenir el focus en allò que passa als territoris, estigui present en els debats, en els diàlegs i en les propostes. Perquè, a més, en aquests moments, com deia abans, també s'ha dit, de desafecció d'allò que és públic, de les institucions, de desconnexió i també de qüestionament de relats que generen confrontació, que generen divisió, que generen inclús odi, allà on es poden contrarrestar de forma més clara aquestes situacions és en la proximitat. Perquè els pobles, les ciutats, els barrios son los espacios de seguridad vital de los ciudadanos y las ciudadanas. Es donde se generan esos vínculos reales, positivos y propositivos. Por eso es tan importante que pongamos esa mirada, que cuando planteemos impulsos económicos, sociales, académicos, de transformación también científicos que cambian la vida de la gente, también sean y puedan aterrizar en el territorio y tengan presente esas realidades locales y territoriales. Por eso la Diputación de Barcelona, esta administración supramunicipal, que como decía antes, está al servicio de los municipios, lo que quiere es generar igualdad de oportunidades, compensar también las desigualdades y las dificultades que muchos municipios tienen para tirar adelante sus propuestas, para generar, como decía antes también, oportunidades de futuro. Piensen ustedes que en esa gran Barcelona, esa Barcelona de los 5,5 millones que supone la demarcación de la Diputación de Barcelona, hay 100 municipios con menos de 1.000 habitantes. Porque cuando la gente piensa en Barcelona, normalmente la primera mirada es la metropolitana, la cosmopolita, pero también tenemos otras realidades que tenemos que abordar. Y en estos 100 municipios viven ciudadanos y ciudadanas que aspiran también a tener futuro, que aspiran también a que sus proyectos y a que sus sueños se hagan realidad. Por eso es tan importante que en esta mirada
público-privada, en esta mirada que genera equilibrios entre lo global y lo local, entre lo social y lo económico, la lógica de la proximidad real se tenga en cuenta y se incorpore en la definición progresiva de respuestas a los retos y a los problemas. Por otro lado, en los municipios, en los territorios, es el espacio de los equilibrios, es el espacio del equilibrio entre lo estratégico, entre aquello que tiene que transformar de forma intensa la vida de los ciudadanos y ciudadanas y tiene que dar y asumir los nuevos retos que estamos abordando en este cambio de época, y lo próximo, lo cotidiano, la vida de nuestros niños y de nuestras niñas, la vida en nuestros barrios, la calidad de vida, el bienestar que pasa por tener un buen espacio público, por tener unos servicios públicos de calidad, por tener ofertas educativas, también ofertas culturales, ofertas que tienen que ver con la movilidad, con las infraestructuras, con el empleo digno y con muchas otras elementos como la desarticulación de las desigualdades y de las diferencias. Por eso, desde la Diputación de Barcelona, como decía antes, felicitamos y agradecemos este espacio porque estamos convencidos y convencidas que de aquí saldrán esos compromisos compartidos, esas lógicas y esas ambiciones transformadoras, pero también propuestas y proyectos que aborden los problemas reales de la gente. Pero también propuestas y proyectos que tengan y que recuperen valores y en esa estabilidad y en esa credibilidad y confianza en las instituciones, en los liderazgos que tienen que transformar y, sobre todo, en los sistemas de valores vinculados con la democracia. Por eso, simplemente felicitar y agradecer la iniciativa, ponernos al servicio, porque si estamos al servicio de los municipios, de los pueblos y las ciudades, también estamos al servicio de los ecosistemas locales, económicos, sociales, que transforman esos pueblos y esas ciudades y que tienen que trabajar conjuntamente. Y, evidentemente, deseamos de corazón que este foro sea útil y que cumpla sus expectativas, porque las expectativas del foro son las expectativas de todas y todos nosotros y de ese arco mediterráneo que nos enorgullece y, sobre todo, nos recuerda que tenemos muchas cosas que hacer, muchas ambiciones que cumplir, pero sobre todo que eso tiene que ver con la vida, con los derechos, con la humanización de muchas lógicas, pero sobre todo no olviden nunca que en esos pueblos y ciudades viven ciudadanos y ciudadanas que esperan mucho de nosotros. Muchas gracias. Intentaremos que así sea. Gracias, presidenta de la Diputació de Barcelona. Abrimos a partir de ahora ya el debate y el diálogo, pero antes permítanme que agradezca, lo están viendo en pantalla, a todos los colaboradores e impulsores de este tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo, a los que iré nombrando a lo largo de estas dos jornadas. Permítanme que dé las gracias a la Generalitat Catalana, Generalitat Valenciana, la Junta de Andalucía, el Govern Balear, Gobierno de la Región de Murcia y Ayuntamiento de Barcelona. Como decía, entramos en materia, en debate, y para encontrar buenas respuestas, por supuesto, hay que hacer buenas preguntas. Nos marcamos la primera, y es la de si puede haber prosperidad sin estabilidad. El Mediterráneo se encuentra hoy en medio de muchísimas tensiones globales en materia de seguridad, migraciones, energía, rutas comerciales, defensa, equilibrio geopolítico, y lo que ocurre al otro lado del Mediterráneo afecta de manera directa, impacta de manera directa en nuestras empresas, en nuestras instituciones y, por supuesto, en las personas. Para analizar este escenario vamos a recibir aquí en diálogo, en conversación, a Javier Colomina, representante especial del secretario general de la OTAN para la Vecindad Sur, que conversará con Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica. Muy bien. Buen día, buenos días a todos. Buenos días, Javier. Nos acompañas por segundo año consecutivo. Y la verdad es que es un honor que puedas estar con nosotros para darnos contexto. Ha salido en las diversas introducciones. Este foro pretende escribir un texto, pero este texto no
no se puede entender y no se puede construir sin entender el contexto, ¿no? Me gustaría empezar por las últimas noticias. Estamos desgranando el acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. Me gustaría saber un poco cómo ha impactado esta crisis en las relaciones de la OTAN con la vecindad sur, que es su foco principal de trabajo. Muchas gracias, Alberti. Permíteme empezar por agradecer la invitación a Prensa Ibérica y a la Fundación La Caixa, también por agradecer la organización de un foro de este tipo y por incorporar a un foro de este tipo, que lleva en su nombre lo económico y lo social, la dimensión de seguridad. Se ha dicho, de manera quizás no tan explícita como yo lo voy a decir, pero hay que tener siempre en la cabeza, hay que ser conscientes de que sin seguridad, sin estabilidad, todo lo otro, toda la parte económica, toda la parte social, que por supuesto es esencial para nuestros ciudadanos, no tendría lugar y, por tanto, es muy importante que se siga incorporando, yo creo, esta dimensión de seguridad al foro y por eso lo agradezco. Con respecto a lo que me preguntas, ha habido indudablemente un impacto. La guerra en Irán y el acuerdo que, por supuesto, hemos aplaudido todos. Los detalles todavía no se conocen, se van conociendo poco a poco. De momento sabemos que se ha alargado el cese al fuego y que se va a firmar un acuerdo que, en principio, va a poner fin, al menos, a la amenaza nuclear. Es una guerra que nos ha tenido a todos muy preocupados. La OTAN ha sido muy vocal desde hace ya años con respecto a la amenaza que representaba Irán, en sus distintas dimensiones, desde el programa nuclear, que es la principal amenaza, el programa de misiles balísticos, también las actividades desestabilizadoras a través de sus proxies en distintos sitios, desde Yemen hasta Hezbollah en Líbano o las milicias chiíes en Irak. Y hemos sido muy vocales y, por tanto, era uno de los elementos principales de nuestro análisis securitario global. Por tanto, desde un punto de vista puramente de seguridad, la OTAN consideraba que algo había que hacer con respecto a esa amenaza. La decisión norteamericana es una decisión de Estados Unidos en la que yo no me meto. Y ahora estamos efectivamente en el análisis de cómo va a ser, cómo se va a llevar a la práctica ese acuerdo y qué impacto todo ello puede tener en la alianza. La alianza ha mirado más de cerca a todo lo que ocurría en Irán. Nosotros tenemos socios en la región, 4 socios en el Golfo, Qatar, Bahrein, Kuwait y Emiratos. La semana pasada, sin ir más lejos, estaba yo en Emiratos y en Bahrein. Volé a Bahrein 2 horas después de que atacaran los iraníes Bahrein, con lo cual conozco bien el entorno y conozco bien la situación, y yo creo que es ilustrativo de lo mucho que ha afectado a mi propio trabajo como representante especial para el sur y a la OTAN en general. Hemos tratado de incrementar nuestra relación con los socios de la región, hemos llevado al debate del Consejo del Atlántico Norte la cuestión de Oriente Medio, qué se debía hacer, qué no se debía hacer. La OTAN ha decidido no jugar un papel directo, pero sí hemos tratado de empujar a nuestros aliados a que tuvieran mayor presencia, sobre todo en el posconflicto, que es donde nos encontramos ya a partir de ahora, en garantizar que la libertad de navegación en el estrecho de Hormuz sea la que todos queremos, puesto que tiene un impacto enorme en las relaciones económicas a nivel global. Por lo que sabemos, que como decía usted, todavía no conocemos la totalidad del contenido del acuerdo, pero por lo que sabemos, o por lo que vamos sabiendo, de esta crisis vamos a salir con un entorno más seguro o con un entorno de mayor inestabilidad desde vuestro punto de vista. Bueno, el entorno de seguridad en el que nos movemos es ya enormemente inestable, lo era antes de la guerra que se inició el 28 de febrero, es el más conflictivo que yo he conocido en mis ya casi 26 años de carrera. Tenemos una guerra abierta en Europa que sigue sin encontrar su fin, tenemos un conflicto abierto a pesar del proceso de paz lanzado por Trump en Palestina, tenemos las derivadas de la guerra en Irán,
que están vinculadas también al conflicto palestino en Líbano, y teníamos hasta hace unos días la guerra en Irán. Yo creo que la firma de un acuerdo, ya veremos cómo de bueno es el acuerdo, pero que pone fin a un conflicto siempre supone una mejora en la seguridad. Con independencia de cuáles son los detalles, de lo mucho que querríamos ver todos en ese plasmado en ese acuerdo, y que ya veremos qué es lo que está plasmado en ese acuerdo. La información que tenemos a día de hoy es la que es. Yo creo que hay que aceptar las cosas como vienen. Desde el punto de vista de seguridad no te queda otra que adaptarte a esa situación, y creo, como digo, que ahora mismo estamos en una situación mejor de la que estábamos hace una semana. En todo caso, la OTAN se sigue adaptando a una situación de seguridad que, como digo, es enormemente complicada, que en los últimos años no ha mejorado, sino que ha ido empeorando, donde la competición geoestratégica sigue siendo cada vez mayor, donde los retos de seguridad, desde el terrorismo hasta las amenazas híbridas, no hacen más que aumentar, aparte de los conflictos que ya he mencionado, que están abiertos y que son los que más nos preocupan. A finales del siglo XX hubo un momento de un espejismo, ¿no?, donde nos pareció que la geoestrategia dejaba de tener importancia, que se proclamó el fin de la historia, y acabamos el primer cuarto del siglo XXI con algo que tampoco nos podríamos haber imaginado nunca, como es una redefinición de las relaciones entre Estados Unidos y Europa, que impacta directamente sobre una organización como la OTAN, ¿no? ¿Cómo se está adaptando la OTAN a este nuevo contexto? Sí, efectivamente. Yo soy además de esa generación. Ingresé en el año 2000, pues imagínate, las oposiciones eran todo sobre la globalización, sobre Fukuyama, el fin de la historia. Bueno, pues el mundo ha cambiado bastante desde entonces y la OTAN se adapta a ese entorno. La OTAN tiene una enorme capacidad de adaptación porque hay un valor superior, que es la defensa colectiva, que todos ponemos por encima de nuestras prioridades nacionales, que todos nuestros aliados ponen por encima de sus prioridades nacionales, y que al final hacen que la organización evolucione de una manera que quizás unos años atrás no hubiera sido previsible. La OTAN evolucionó al final de la Guerra Fría, se tornó en una organización con más presencia en el entorno del extrarradio euroatlántico. El ejemplo principal era la misión en Afganistán, y ahora nos volvemos a centrar en nuestra defensa colectiva, las complicaciones que la defensa colectiva nos plantea, sobre todo a raíz de la guerra en Ucrania en el año 2022, pero a raíz también de todo ese contexto geoestratégico que vemos y que es enormemente complicado. Es indudable que hay también una adaptación de la propia relación transatlántica. Todos hemos escuchado lo que dice el presidente Trump. No hay que escuchar todo lo que dice el presidente Trump, porque hay veces que eso yo creo que nos lleva a sacar conclusiones precipitadas. Nosotros, en la relación que tenemos con Estados Unidos, siempre hemos sentido un compromiso muy firme con el artículo 5 y con la defensa colectiva. Es verdad que han demandado un cambio en cómo se ejecuta esa defensa colectiva, más Europa, más Canadá, pero eso no implica menos Estados Unidos, simplemente implica un Estados Unidos distinto, más Unión Europea en una OTAN más fuerte, que es un poco el lema que nosotros defendemos cuando hablamos con nuestros amigos de la Unión Europea. Y efectivamente, lo que en inglés se llama un burden shifting, un cambio en cómo se lleva la carga de la seguridad, que va a implicar que los europeos y Canadá tengan que hacer mucho más en el ámbito convencional y que los americanos sigan haciendo lo muchísimo que hacen en algunos aspectos en los que no tenemos capacidad de sustituirles y no tendremos, en mi opinión, no tendríamos que tener deseo tampoco de sustituirles. Yo creo que la relación transatlántica sigue siendo la esencia de nuestra seguridad y así debe seguir siendo. Este elefante que hay en la habitación, ¿no?, de un conflicto entre países de la alianza, ¿es más una fantasía periodística o es algo que está en el día a día de vuestro trabajo?
Yo creo que es una fantástica fantasía periodística, porque efectivamente da para mucho, que está apoyada en algunas declaraciones, indudablemente, que nos han preocupado a todos. Nosotros hemos sido parte del momento que se vivió con lo de Groenlandia en particular, hemos sido parte de la solución que se le dio a lo de Groenlandia, y son evidentemente cosas que a nadie le gustan, y nosotros tratamos la relación transatlántica y, por tanto, tampoco nos gusta escuchar ese tipo de cosas. Yo creo que al final, como digo, lo que se produce no es una reducción del compromiso norteamericano con la alianza, es simplemente un cambio de cómo se hacen las cosas. Creo que es un cambio, además, que era necesario. Creo que la alianza, la defensa en Europa era demasiado dependiente de Estados Unidos. Creo que a lo que nos ha obligado un Estados Unidos y una administración norteamericana diferente, con unas formas completamente distintas, es a que Europa tome una serie de decisiones, y está en ese proceso. Estados Unidos ha obligado a los europeos a hacerse responsables mucho más de su defensa convencional. Europa, de momento, ha tomado decisiones en el ámbito económico vinculado a la seguridad y defensa. Creo que le queda un largo recorrido para tomar decisiones que realmente tengan implicaciones en esa defensa convencional, y en decisiones que tienen que tener un impacto en cómo se gestiona la soberanía, puesto que el ámbito de defensa y de política exterior son ámbitos muy vinculados a la soberanía, y sin esas decisiones va a ser muy difícil que verdaderamente que la Unión Europea se convierta en ese actor de seguridad que Estados Unidos demanda y que la propia alianza aplaudiría. Como digo, al final el lema en inglés es muy claro: Stronger Europe in a Stronger NATO. Necesitamos más Europa, no menos Estados Unidos, y la misma OTAN que hemos tenido hasta ahora, pero con equilibrios diferentes. En este nuevo escenario geoestratégico hay asuntos que han formado siempre, han sido clásicos en las relaciones internacionales: el comercio, las fronteras, pero aparecen también nuevos escenarios de disputa, ¿no? La tecnología es uno clarísimo, las materias primas vuelven a serlo. De estas nuevas, o del conjunto de partidas que se juegan en el ámbito geoestratégico global, ¿cuáles tienen en el Mediterráneo una especial incidencia? En el Mediterráneo se ha dicho mucho, se han cantado las alabanzas del Mediterráneo. Desde el punto de vista de seguridad hay muchas partidas que se juegan en el Mediterráneo. La seguridad marítima es una de ellas, la seguridad energética, la migración, la competición geoestratégica. El impacto del Sahel en el Mediterráneo es enorme, y yo creo que el Sahel es la mayor amenaza a la seguridad y a la estabilidad que yo diría hay a día de hoy en el mundo. Simplemente no le metemos mano porque es particularmente complicado, porque son entornos no permisivos, porque se hizo mucho en su momento y la cosa no terminó de salir bien, y ahora hay una reticencia a volver con los medios que serían necesarios. Pero todo ello confluye en un entorno en el que tienes además una veintena de países, con culturas, con economías, con sociedades distintas, pero que comparten además muchas cosas. Por tanto, el Mediterráneo es particularmente relevante. Es un entorno que es esencial, por supuesto, para la región euroatlántica. Es cierto que la OTAN no miraba al Mediterráneo y al sur lo suficiente hasta hace unos años. Nosotros tenemos un diálogo que lo llamamos el diálogo mediterráneo con los países del norte de África, desde Mauritania hasta Jordania, otro con los países del Golfo, que es la Iniciativa de Cooperación Estambul, y el diálogo mediterráneo tiene 30 años de vida, pero es cierto que si uno mira en la profundidad de esa relación, quizás no estábamos al nivel que era necesario. Es una organización que se creó para lo que se creó y que tiene una inercia hacia el este evidente. En los últimos años se ha ido cambiando esa inercia, y creo que el resultado del cambio de esa inercia fue precisamente el plan de acción que se aprobó en la cumbre de Washington en el año 24, y a las 2 o 3 semanas de aquello se nombró al primer representante especial para el sur de la organización, que soy yo, y a partir de entonces creo que por lo menos hay una capacidad
de empujar en esa dirección que no habíamos tenido hasta ahora. Eso lo sienten los países de la región y eso lo sienten, que creo que es incluso más importante, los países de la Alianza. Porque, como digo, la Alianza no siempre piensa en el sur, no siempre piensa en el Mediterráneo de la manera en la que tiene que pensar. Los países aliados de la ribera sur, de la ribera norte, pero de la parte sur de la Alianza, sí que piensan más en ello, pero no siempre de una manera estratégica. Creo que este plan de acción lo que puso sobre la mesa es una especie de estrategia de qué es lo que debemos hacer en el sur, desde el punto de vista político, desde el punto de vista de cooperación práctica, desde el punto de vista de presencia física, desde el punto de vista de la relación que tenemos con las organizaciones regionales, sobre todo con la Unión Europea, por supuesto, pero también con Naciones Unidas, con la Unión Africana, con la Liga de Estados Árabes, con el Consejo de Cooperación del Golfo. Todo ello lo hemos ido implementando en los últimos 2 años. Parte de ello se ha visto influido por la guerra de Irán, que me preguntabas antes, y de hecho en la próxima cumbre de la OTAN, que tendrá lugar en Ankara a principios de julio, por primera vez en muchos años invitamos y hemos invitado ya a los ministros de Asuntos Exteriores de los países del Golfo, lo cual nos permite tener una conversación estratégica de otro nivel y dice mucho, yo creo, de la voluntad que tiene la Alianza de seguir tratando los temas del sur de manera seria. Dicho así como de pasada, una afirmación muy contundente, que el Sahel es una de las principales amenazas de seguridad en el mundo actual, y me gustaría, hasta donde fuera posible, que nos ilustrara un poco esa preocupación. Sí, la primera entrevista que di después de mi nombramiento en un periódico de ámbito nacional, de las muchas cosas que dije, luego el periodista eligió lo que quiso para el titular, como suele ser habitual. Seguramente mal. No mal necesariamente, pero fue lo que él quiso. Fue algo así como, puedo ver el final de la guerra en Ucrania, pero no sabría decir cuál es el fin de los problemas en el Sahel. Y sigo afirmando lo mismo. Creo que la guerra en Ucrania, que nos preocupa muchísimo y que es, por supuesto, una de las prioridades de la Alianza, encontrará su fin en algún momento, de una manera o de otra. Sin embargo, no soy capaz de ver cuál es el fin de los problemas que nos encontramos en el Sahel, donde tienes un terrorismo brutal que ya se ha convertido en una especie de business plan vinculado con los tráficos ilícitos, desde la trata hasta el narcotráfico, donde el control del Estado, del territorio por parte del Estado, es muy reducido. En algunos de los países, particularmente los 3 que salieron de golpes de Estado, se limita prácticamente a las ciudades, donde precisamente por ello hay una presencia muy sólida de actores, de competidores geoestratégicos, y en particular de Rusia. Son estados que se protegen a sí mismos, que bunkerizan sus capitales, que por tanto no tienen presencia en las distintas regiones del país, y campan a sus anchas los terroristas y los distintos tráficos. Y todo lo malo que uno se puede imaginar en el mundo, todo lo malísimo que sale en las películas, pues esto lo multiplicas por 3 o por 4 y ahí te lo encuentras todo. Y yo creo que es el único sitio en el mundo en el que tenemos ahora mismo esa ecuación. Está particularmente cerca de la zona euroatlántica, está particularmente cerca, lógicamente, de los países de la franja sur del Mediterráneo, nuestros socios del Mediterráneo, que para ellos es una enorme preocupación y sí que invierten mucho, los Marruecos, los Argelias, los Mauritanias en su fragilidad, los egipcios. Pero, sin embargo, creo que en la región euroatlántica y en Europa no terminamos de tomar conciencia de la necesidad de incrementar nuestra presencia y nuestros recursos, un poco como digo antes, porque se hizo mucho en los años de la presencia, sobre todo francesa, a través de la operación Barkhane. Aquello no salió como se esperaba, fue una inversión muy sólida de dinero, de sangre, en todos los sentidos, también una inversión política, y cuesta mucho la vuelta. Europa, es algo que digo a menudo, Europa, Occidente en general, tiene un span of attention que es bastante reducido, también vinculado pues, al hecho de que somos democracias, eso es muy positivo, y a los ciclos electorales. Cuesta mucho volver a que algo que en un momento dado fue importante y no salió bien, y por tanto el político no se quiere ver vinculado a ello,
vuelva a ser esencial. Pero yo creo que habrá que volver a ponerlo en la mesa de manera prioritaria. Empezábamos, y usted agradecía que empezáramos el foro hablando de seguridad, porque sin seguridad no hay casi nada, ¿no? Pero ¿hasta dónde hemos de ampliar el concepto de seguridad, ¿no? Que originalmente era un concepto muy vinculado a la defensa, a lo militar, y que ahora ya llegamos pues, hasta la seguridad alimentaria, ¿no? Por decir, es decir, ¿hasta dónde tenemos que ampliar ese concepto de una manera razonable? Yo creo que el concepto de seguridad como tal tiene que ser lo más comprensivo posible y debe de incluir la protección civil, la resiliencia de nuestras sociedades, la seguridad energética o alimentaria. A fin de cuentas, hay una vinculación directa entre la seguridad propiamente dicha y la seguridad de nuestros ciudadanos, de nuestras economías y de nuestras sociedades. Otra cosa es la misión de la organización que yo represento, que sigue teniendo como principal objetivo la defensa colectiva, y eso tiene un componente esencial de carácter militar. Dicho esto, nosotros hemos hecho muchísimo en los últimos años, hemos reforzado nuestras estructuras en el ámbito de resiliencia, en el ámbito híbrido, en el ámbito ciber, hemos hemos creado hace 2 años un fondo de innovación de 1.000 millones de dólares para ir financiando pequeñas startups en el ámbito de la seguridad, que sobre todo hacen nuevas tecnologías. Es decir, la propia organización se ha dirigido a un concepto de seguridad mucho más amplio. Dicho lo cual, nuestra prioridad, y si uno analiza los recursos que dedicamos a cada cosa, los porcentajes son abrumadoramente mayoritarios en cuanto a la defensa colectiva, que es donde realmente reside la fortaleza de la organización. Para acabar, me gustaría aterrizar un tema que usted enunciaba en su primera intervención, y es la necesidad de que Europa tome mayor conciencia y mayor compromiso en su propia defensa y en la defensa de sus valores. Aquí ha aparecido con mucha fuerza el concepto de autonomía estratégica aplicado a la defensa. En España se está haciendo una apuesta importante por incorporar el país a ese proceso, incorporar la industria. El Mediterráneo es el territorio más industrial de España. Me gustaría un poco, para terminar, que realmente es una apuesta que se va a mantener en el tiempo. Vale la pena que las empresas se propongan participar en programas duales, en hacer de esta industria uno de sus elementos de fortaleza. Sí, yo creo que es una tendencia que va a seguir con nosotros durante muchos años. De hecho, las principales decisiones que tomamos en la Cumbre de la Haya en el año 25, la primera de ellas era el famoso 5%, la segunda es industria de defensa, la tercera era el apoyo a Ucrania, y en la Cumbre de Ankara esas mismas 3 decisiones van a ser nuestras prioridades, y posiblemente la cuarta prioridad, la cuarta dimensión de la cumbre va a ser el tema sur, y por eso la presencia que decía antes de los ministros de Exteriores del Golfo. Creo que es una tendencia que se va a mantener, creo que hay un compromiso sólido por este 5% de inversión de nuestros gobiernos en la industria de defensa, hay por tanto una voluntad de seguir invirtiendo a largo plazo. Es un mensaje que se ha lanzado con enorme claridad a las industrias de defensa, que por tanto pueden producir con una mirada en el futuro de manera muy distinta como se hacía antes, sabiendo que va a haber dinero, que lo que no va a faltar es dinero. A partir de ahora las industrias tienen que dinamizarse para producir más rápido, para producir lo que realmente se necesita. Para ello es muy importante que se tomen decisiones. Nosotros estamos intentando empujar a la industria de defensa en la medida de lo posible, la industria europea, también la industria norteamericana. La norteamericana en general tiene menos retos por delante porque es una industria unitaria. La industria europea no lo es y tiene mucho que hacer al respecto. Y una última palabra con respecto a la autonomía estratégica. A mí me gusta mucho más la expresión Stronger Europe in a Stronger NATO, pero explicaré por qué. Yo creo que
nosotros aplaudimos todos los esfuerzos de la Unión Europea. Yo además tengo la ventaja de, al ser español y diplomático español, no soy sospechoso, me gusta mucho la Unión Europea y me gusta mucho la OTAN. Pero creo que la Unión Europea no debe de buscar una alternativa. La Unión Europea debe de aumentar sus capacidades, invertir mucho más en defensa, tiene muchísimo que hacer, pero dentro de un contexto de relación transatlántica, porque a día de hoy, desde el punto de vista de seguridad y defensa, la realidad es que no existe una alternativa. No solo no existe una alternativa, sino que no debemos buscar una alternativa. Simplemente hay que avanzar muchísimo en algo que hasta ahora ha estado a unos niveles demasiado reducidos en cuanto a inversión en defensa y en cuanto a capacidades militares. Creo que Europa ha entendido que tiene que hacer mucho más, que tiene que poner más dinero, que tiene que dinamizar su industria de defensa, que tiene que unificar sus mercados y sus capacidades. Todo ello para ser más capaces desde el punto de vista militar, pero en mi opinión dentro de una estructura transatlántica como es la de la OTAN. Javier Colomina, muchas gracias porque usted acumula mucha información. La base de acumular esa información es la discreción y someterse al escrutinio público siempre es un esfuerzo que creo que le tenemos que agradecer y nos ha dado, yo pienso que algunos titulares, ¿no? Esperemos acertar. Un acuerdo siempre significa más seguridad, se concrete como se concrete. Un conflicto entre países de la OTAN es hoy por hoy una fantasía periodística o no pasa de ser una fantasía periodística. Ya me estoy poniendo nervioso. No, una reducción del compromiso de los Estados Unidos no está en el horizonte, pero sí una manera diferente de hacer las cosas dentro de la OTAN. El Sahel sigue siendo su principal preocupación de seguridad. Y no hablemos de autonomía estratégica, sino de compromiso europeo en la defensa. Muchas gracias, Javier Colomina. Gracias a los dos. Hemos aportado contexto en materia de seguridad, defensa, conflictos. Seguimos ahora, en este caso, poniendo el foco en otra dimensión igualmente decisiva, la calidad de nuestras democracias. Vivimos, como hemos escuchado, un tiempo marcado por la polarización. También aportaríamos por la desinformación o la presión sobre las instituciones y la dificultad, sobre todo, de construir consensos que duren en el tiempo. En este contexto, el multilateralismo no es una palabra abstracta, es la forma en la que las sociedades democráticas intentan resolver juntos esos desafíos que ya no caben dentro de una sola frontera. La siguiente invitada es una de las voces internacionales más reconocidas para poder entender este momento. Es periodista, es historiadora, ensayista y profunda conocedora de las tensiones políticas de nuestro tiempo. Recibimos en este escenario a Anne Applebaum. Good morning. It's a pleasure to be here. And while I was on my way here, while I was flying here from Warsaw, I spent a lot of time thinking about, from the perspective of this group, what do we call this moment that we're living in now? Is it a turning point? Is it a global shift? Is it a paradigm change? Clearly we're living through something very transformative. It's a change in the way world politics works that I think has as much significance as the fall of the Berlin Wall. And I finally came up with the idea of stealing a book title to describe it. And it's a book that was recently written called The Hour of the Predator. And the book is a description of the author's encounters with world leaders at different times. That doesn't matter. The point is that we've shifted the way we're thinking. And to explain this, let me remind you what was actually the nature of the world that we were leaving. We talk a lot about the end of an international world order, but actually what we were talking about, the world from 1945 until 2025, was something more specific. We were talking about a world where there was a set of foundational restraints. It wasn't just about the UN or international institutions or multilateralism.
It was about a set of assumptions that countries cooperate for mutual benefit, that they don't change borders by force, that uniquely American power is derived from alliances which it does not exploit, mostly. Certainly this was true in Western Europe, Korea, Japan, until 1989, and after that it included Central and Eastern Europe as well. International trade is mutually beneficial and it's understood to be reciprocal. Global problems, whether climate change or infectious disease, were solved by international organizations or alliances that were meant to have everyone's interests at heart. This system has now ended and it won't return. And this is not because of some general trend, but because of specific decisions taken by the leaders of specific countries who began to ask why they should continue to adhere to those rules. So what we are now seeing is the rise of predator nations, so countries who see international politics not as mutually beneficial, not as a world where everyone can win by cooperation, but as a zero-sum game to be won or lost. And to explain what I mean, I'm going to look at this from two different directions. One is from the perspective of the autocratic world, one from the United States, and then I'm going to finish with some thoughts about Europe. When we speak of the autocratic world, all of us have in our minds a kind of cartoon image of what an autocratic state looks like. So there's a bad man at the top, and he controls the police, and police threaten people with violence. Maybe they're collaborators, maybe they're dissidents. But in the 21st century, this cartoon doesn't bear that much resemblance to reality, because nowadays, autocracies are run not by one bad guy, but by sophisticated networks composed of kleptocratic financial structures, security services, military, police, paramilitaries, and professional propagandists. And the members of these networks are connected not only within a given country, but among many countries. So the corrupt state-controlled companies in one dictatorship do business with the corrupt state-controlled companies in another, and the police in one country can arm or equip the police in another, and the propagandists share resources. The same troll farms that promote the Venezuelan dictator can be repurposed to promote the Russian dictator. And the themes are the same. The message is about the weakness and degeneracy of democracy, the end of politics, and all of them use shell companies, cryptocurrencies, anonymous trusts, and tax havens to hide their money, to move it around the world, and to buy apartments and yachts. But this doesn't mean that there's a kind of secret room where bad guys meet, like in a James Bond movie, and it doesn't mean that there's a unifying ideology. So among modern autocrats are people who call themselves communists or nationalists or theocrats, the Putinist system or the North Korean system or Chinese communism. These all have very different historical roots and different aesthetics. And yet they've been able to make a common cause. And unlike military or political alliances from other times and places, the members of this group don't operate like a bloc, but rather like an agglomeration of companies. I've called it Autocracy Incorporated or Autocracy Inc. And their links are cemented not by ideals, but by deals. So deals designed to take the edge off Western economic boycotts or to make them personally rich. And that's why they operate so easily across ideological and geographical and historical lines. So Hitler and Stalin were not primarily interested in money, but the autocrats of the 21st century are. And they're all looking for ways to turn state power into personal wealth for themselves and their family and their broader entourage. Nevertheless, what really links the members of this club is a common desire to preserve and enhance their power and wealth. And towards this end, they share a common dislike of the language of liberal democracy. So the things that would deprive them of this wealth, the institutions that would question it, independent courts and media, checks and balances, legitimate opposition. So whether they're Chinese or Zimbabwean, they dislike transparency, they dislike accountability, they prefer secrecy and obfuscation. So the modern autocrats are also united by their strong sense of impunity, by the conviction that the views of other nations don't matter, that international law isn't real, and no court of public opinion will ever judge them.
So they're now impervious to international criticism. They feel no shame about using open brutality, whether this is a Burmese junta murdering teenagers on the streets of Rangoon, or the Zimbabwean regime harassing protesters and opposition candidates in plain sight during false elections. You know, the Chinese government boasted about its destruction of the democracy movement in Hong Kong and its anti-extremist campaigns, which have involved mass arrests of Uyghurs in Xinjiang. At the extremes, this contempt can devolve into something that the international democracy activist Sergio Popovich has called the Maduro model of governance, named after the recently deposed dictator of Venezuela. And this is autocrats who adopt it are willing to see their country enter the category of failed states. So they will accept economic collapse, endemic violence, mass poverty, and international isolation if that's what it takes to stay in power. And this is what Lukashenko has created in Belarus, seems to be what the Taliban had in mind for Afghanistan, seems to be what Putin might even accept in Russia. And so again, the goal of all these leaders is not to create prosperity or well-being. This is the thing we assume is the goal of leadership in Europe, but instead their goal is to enrich themselves and their family and to keep control. And I'll return to what I said before, because although they don't have a common ideology, they do have a common enemy. And again, the enemy is us. So all of us here in this room, all of us who use the language of rights, the rule of law, all of us who believe that governments are accountable to their citizens. And what they don't like about us is that we use the same language used by their own internal opposition. So Alexei Navalny's anti-corruption movement in Russia, again, the Hong Kong democracy movement, the Iranian protesters, all of these were grassroots movements built by ordinary people who understood that they lived in unjust societies where the powerful avoid responsibility for theft and crimes, and all of them want transparency, justice, neutral courts, open debate. And they want these things not because Americans or Europeans told them to want them, but because they live in societies that don't have them. And every dictator on the planet knows that the language of liberal democracy can inspire their opponents, and that's why they seek to denigrate it and undermine it, not only in their countries, but in ours. So China has systematically built institutions designed to buy or influence both popular and elite audiences around the world. Russians use both open and clandestine propaganda, echoing or amplifying, or actually learning from the language of European and American extremists and adopting it as their own. So Islamic fundamentalists of different kinds have also sought to recruit followers in our countries as well as theirs. And these messages overlap, since all of them seek to build an authoritarian narrative. So an argument that dictatorship is stable and safe, that democracies are divided and doomed to what some of them call civilizational failure. So autocrats defend traditional values, democracies are degenerate and weak. You've heard this many times before. Let me repeat again that what I'm describing is not a new bloc or an alliance. We're not living in a new Cold War, a kind of Cold War 2.0. You know, there is no Berlin Wall that makes a neat geographic division between, you know, the democracy and dictatorship. Among the world's dictatorships are some countries, I'm thinking of Vietnam or actually the UAE, who run repressive regimes at home, but actually don't try to export their systems around the world or occupy other countries. And at the same time, there are democracies, you know, Turkey, Israel, India, who have elected illiberal leaders whose language and practices often align with the autocratic world. These divisions run inside countries too, so there are powerful and important democracy movements in Venezuela and Iran. In the past, there was one in Russia, and there are significant illiberal political movements here in Europe, in Germany, France, Poland. I'm going to leave out Spain to be polite. But the authoritarian narrative, along with ethnic nationalism and other anti-democratic ideologies, can now be heard across Europe. And of course, it's now the dominant language of the current administration in the United States. So in another earlier version of this speech, of this conversation, that I might have given 2 years ago, I would now have described the autocratic network, and I would have gone on to speak about how to fight it. But here, before I do that, here I think is where we need to acknowledge that what's happening in Washington now, because all of my solutions
always included alliances and coalitions, groups of countries that can push back against the allies in the autocratic world. And in the past, I always imagined that the United States would lead such a coalition. But the United States, under this administration, and we don't know, maybe the next one, is not interested in leading or even joining democratic coalitions. So instead, Donald Trump has begun to align American foreign policy and domestic policy with the values and practices of the autocratic world. So, you know, we witnessed it again this week, that this dramatic shift is most visible in the new administration's relationship with America's historic allies. So from his first days in office, President Trump attacked and berated the leaders of the European Union, placing inexplicably high tariffs on European goods, as well as on goods from Japan and South Korea. He shouted at the Ukrainian president in the Oval Office. He planned the annexation of Greenland, which I think he's still planning, and he threatened similar annexation or challenged anyway the sovereignty of Canada. During his Iran expedition, that was the word he used, he alternately berated Europeans for not helping him and other times dismissed them as too unimportant to participate. So even as he was threatening Spain with tariffs, he still had very few words of criticism for the nations I have just described as autocracy, Inc. So the Russians were actively helping the Iranians. The Iranian drones are now co-created and built together with Russian technology. And yet Russia was never the focus of President Trump's anger, but Spain was. Nor is this just Trump's mercurial nature. So there is actually a team inside his administration who wrote a national security strategy that didn't mention North Korea, that spoke of China as a kind of trading rival, that described Russia as an occasional irritant. The only real enemy, the only problem that was really focused on in this document was Europe, and especially the liberal democracies of Europe. So to put it bluntly, America has decided it has a special interest in the politics of the white, historically Christian nations of Europe and in the political leaders and movements who want to keep Europe white and Christian. And that document made it clear that although America will no longer intervene to promote democracy anywhere in the world, it is now American policy to, this is a quote, help Europe correct its current trajectory. And this language would justify direct intervention in European elections, in European politics, in order to push Europeans in an illiberal or even autocratic direction. I think it's clear now, this was something that would surprise European audiences when I first said it, but I think a year and a half later, it's no longer shocking, which is there's another goal, which is the US now seeks to break up or at least undermine and weaken the European Union so that Europeans are easier to influence. There may be commercial reasons for this. You know, it's important to remember that the European Commission is the only regulatory body on the planet that can still tax or fine or regulate American tech companies. So just today, or yesterday, Trump apparently threatened President Macron with tariffs on French wine if he did not lift a 3% tax on American technology companies, who of course have enormous activity in France, and who pay no tax in many countries at all, despite the fact, as you know, that they take business away from local businesses, including media. So now many of those companies are working with the Trump administration, using their power over social media algorithms to back anti-European parties and movements too. Not surprisingly, this realignment away from the democratic world has also been accompanied by an equally revolutionary shift in official American attitudes to both domestic corruption and to foreign kleptocracy. So maybe no one should have been surprised, because from the beginning of his career, well before he was even interested in politics, Donald Trump participated enthusiastically in the opaque offshore world of shell companies and anonymous bank accounts, which is a milieu that I've already noted. This is where the autocratic world thrives. You know, so from the 1990s onwards, anonymous investors were an important source of funding for Trump's real estate business, and many of them came from the post-Soviet world. During his first term,
Trump dodged or kind of evaded conflict of interest rules designed to stop politicians from using political power to enrich themselves. During his second term, he now has discarded even the idea of conflict of interest, as if it doesn't matter, making clear that he and his family will expand their business relationships in the US and around the world, regardless of how that looks or what ethical rules that are now broken. So, this is just you could make a very, very long list of examples of how this works. But here are a few. Since the election, the Trump Organization has announced the construction of a Trump Tower in Saudi Arabia and other Saudi projects. This despite the fact that Trump, of course, is the President of the United States and as such deals regularly with Saudi Arabia and its political interests. Trump's family has also created a cryptocurrency business called World Liberty Financial that can be used, and many believe is being used, as a vehicle to pay anonymously into the president's personal account. So you can invest in this company anonymously. And of course, one of the founders of that company is the son of Steve Witkoff, who's one of the Trump's administration's negotiators in both the Middle East and Ukraine. Federal policy also made a pretty sudden shift in favor of opaque business practices and against ordinary Americans. So the Treasury Department announced it would no longer demand transparency from anonymous companies, so a move that began during the Biden administration to make business transactions more transparent was rolled back. Inside the United States, a bureau to protect customers from manipulation by banks and other financial institutions was also shut down. This affects American consumers. And Trump fired top officials overseeing ethics, whistleblower protections, and labor rights. He's deregulated or continued the deregulation of the cryptocurrency industry, which has already led to thousands of Americans losing their money to scammers, but which of course also benefits his donors and probably his family as well. All of these kinds of policy decisions would sound very familiar to the inhabitants of the autocratic world, and so would Trump's use of lawsuits to intimidate the media, or his attempt to browbeat Republican congressmen and senators using financial threats or threats of support for their opponents in their future campaigns in order to make sure they follow his lead. Or as we saw earlier in the administration, the selective targeting of foreign students or deportation without due process of immigrants, including immigrants with legal status, or the use of brutal tactics against protesters, most famously in Minnesota, where 2 people died. Put all of these changes together, and there is a pattern. It's a personalized, even patrimonial form of power, and a personalized and patrimonial foreign policy, one that isn't designed to benefit America's allies. Trump is no longer acting, as I said, as the leader of a broad international alliance, or even maybe not acting in the interests of Americans themselves. It's designed to benefit the president and his family and his friends and a group of businesses who support him, the famous ones being the tech companies, but it's also the oil and gas industry, the cryptocurrency industry, and mining and minerals companies as well. So this is a political system that is rewarding people for loyalty inside the federal government. This is also new in the United States, or relatively new. There's a kind of drumbeat of attacks against judges or journalists or whistleblowers or anybody who stands in the way of this major shift. We're watching right now attempts to shape the midterm elections before they happen through gerrymandering. This is the changing of constituent boundaries and through demands that states turn their voting rolls over to the federal government. These are technical changes that won't mean anything to a foreign audience, but small ways in which they're seeking to shape the outcome before it happens. For the first time in history, as I said, the federal government is demanding that states share information about voters with the federal government, and part of that may be with the intention of kicking people off them.
So some of these aspects are features of states that comprise autocracy Inc. These are familiar tactics. Pressure on judges and journalists, pressure on civil servants. We know these from other times and other places. And they describe the political system that the Trump administration is trying to build in the United States. This does not mean that they will succeed. On the contrary, they've received pushback from the courts, from voters, from state politicians, and more recently, even from some of their own party in Congress. So their attempt at what is a kind of regime change may well fail. But no one can deny that they are trying to build a different kind of America, and this America would not have real allies in the democratic world. This America would be a predator which seeks to extract what it can from allies, to dominate when it can, to take territory, to take companies. It would be a country that would, as I said, discard the rules and the norms and the practices of the post-war world that made all of us safe and prosperous. So where does that leave us here in Europe? On the one side, we are facing a rearmed and radicalized Russian regime that is already using sabotage, propaganda, and military threats to influence European politics. So paid Russian operatives a few months ago put explosives on a Polish railway line in what the Polish government believes was an attempt to create mass casualties. Russian drones have entered the airspace of multiple European countries now. Russian assassins have killed people in Britain and Germany, and of course here in Spain. Russian money backs European political parties and leaders whose victories would weaken European solidarity and Europe's ability to defend its territory and businesses. This week we learned that Russia paid arsonists to attack the home of the British Prime Minister. On the other side, we're facing a US administration that does define our societies, if not exactly as the enemy, but as a kind of rival. So American politicians and tech leaders have offered explicit support to European political parties who oppose the European Union, and in some cases do so in a way that's aligned with Russia. A damaged EU would certainly struggle to counter Russian hybrid warfare or to compete with the US and China. And at the same time, but this isn't a problem for the United States, because at the same time, a Europe without the European Union would find it much harder to regulate or tax American tech companies, as I said, and perhaps that's the real goal. Facing these new threats, Europeans have a set of choices. And here, with my Polish affiliation and my Polish passport, I'm going to speak as a European. To tell you that, of course, there are several roads in front of us. One road we can, of course, give up. We can let the Americans, negotiators, continue to prolong the war in Ukraine, using their talks with Russia to plan business deals and create advantages for American companies. We can give in to the various temptations and bribes. We can let Europe once again become a divided continent of nations who are vying for power, but are easily manipulated by outside powers. Russia, America, and of course China, which also has plenty of business interests and other interests here too. We can let the social media companies based in Silicon Valley and Shanghai decide what Europeans read and see using these opaque, manipulative algorithms that they control. We could allow Russian victory in Ukraine to endanger not just the countries on Russia's borders, but all of us. Remember that Putin has said that anywhere there has ever been a Russian soldier could be Russian again, and that includes not just Warsaw or Riga, but also Berlin. And as I've said, hybrid warfare nowadays stretches Russia's influence to the Sahel in Africa, even to the Aegean Mediterranean. But there is also an alternative, and this is where I'd like to close my remarks this morning, because I do believe that we have more going for us than most Europeans usually acknowledge. I believe that we can fight back, we can create our own coalitions with like-minded countries, and we can start trying to create a different future.
We can work with Canada and Australia and South America and the Asian democracies and anyone else who wants to join to change the laws and end the secretive practices and restore transparency to the international financial system. An anti-kleptocracy network could include Treasury and finance ministers and officials from across Europe and Asia and North America who've begun to understand how much damage money laundering does to their own economies. They could work with community leaders in London or Vancouver and other cities, maybe Barcelona, whose landscapes and property markets and economies have been distorted by oligarchs buying property that they use not to live in, but as a means of storing wealth. We can begin, as the French and the Taiwanese have begun to do, to collaborate on the construction of alternative technologies that would suit not just Europe, but the entire democratic world. So instead of getting all of our information from platforms that are designed to divide and exploit us, we could decide that we want something better. So just like the financial system, the information system is based on a series of laws and rules and regulations, all of which can be changed if our politicians are prepared to change them. So transparency can replace obscurity. Customers of the social media platforms could own their own data and determine what's done with it. They should also be able to influence directly the algorithms that determine what they see. Legislators in democracies could create the technical and legal means to give people more control over content, over algorithms, give them more choices, and also should be able to hold companies liable if they break local laws, whether it's promoting terrorism or selling child pornography. Citizen scientists should be able to work with the platforms in order to better understand their impact, just as citizen scientists in the past worked with food companies to ensure better hygiene, or oil companies to protect the environment. Above all, we need to think about, in this world, this new world of predators, what advantages we have and lean into them. Because Europe remains an oasis of security and stability and the rule of law. We have independent courts, or we defend our independent courts, and they strive not to be mere mouthpieces of whoever is in power. We keep our word. We respect contracts. Our continent respects and admires science, reads history, cares about culture, is mindful of the lessons of the past. We could use those things to become a magnet for investment and for innovation and for people with new ideas. In order to capitalize on our advantages, we do need to change some policies and some priorities. We need to put more money into the European defense tech companies that are being created now, inspired by the incredible technological process of the Ukrainians. We need, as I've said, European social media companies and European AI with European values built into them. We need our data stored on this side of the Atlantic. We need, of course, a capital markets union and so that Europe's full economic potential can be reached. We need to think like the world's most powerful economic zone, which is what we are, and to act like it. So let me leave you with this thought. Every day, the oldest ally of Europe is alienating potential visitors and investors and friends. They should come here instead. Every day, Russia is murdering innocent people in a bloody and pointless colonial war. Europe is proof that ancient empires can live alongside one another in peace and enjoy prosperity. So yes, I do think this is a moment of change, but I also think it's a moment that we can make this change work in our favor. We can reach back into European history and we can find the ideas that often we invented that are the basis for prosperity in the future. Solidarity and resilience and community and connection. Europeans are tied together by so many links, by a shared history, both good and bad, by shared art and culture, by shared religion, by the idea of religious tolerance, which was actually invented here in Europe in the 18th century and only later exported to the United States. So we can look into our history, we can look into our achievements, and we can make those old ideas new again. So I do believe that in this new world, we can choose to be something different. Thank you very much. Thank you very much. And please stay.
Aprovechando el conocimiento de Anne Applebaum, vamos a abrir conversación con el jefe de Información Económica de Prensa Ibérica, Martí Sabáis. Thank you very much, Ms. Applebaum. While we are here in Evian, France, the G7 leaders of our meeting, and I was reading the headline of the New York Times right now. They says, after a bitter split, Europeans are playing nice with Trump. Are we too naive? So I don't think people are naive anymore. I think that expectations have been lowered. So a G7 meeting that doesn't end with some kind of huge fight or social media meltdown or some big disagreement, this is a huge success. And so my understanding is that people went into the meeting this week just wanting to preserve some peace and tranquility. My other understanding is that in the wake of this new agreement, whatever it is, with Iran, there was an attempt to shift the conversation back to Ukraine and to issues that Europe cares about. And so that they may have had some success. I do think at the beginning of Trump's second term, there was a certain naivete. There was a belief, we know how to manage him, we know how to control. And I think that's gone now. I think people understand that we're moving into a different world, and I think they're beginning to adjust. Even if the Republicans lose 2028, will they come back or not? Or we've lost America forever? It's not that you've lost America forever. It's that there has been a change inside the American public, and it's reflected in a part of the American political system. So even if the Democrats win the midterms, and even if there's a Democratic election president in 2 years from now, there will still be an important part of the American political system, 30%, 40%, who no longer want America to be a leading power in the world, or at least a leading power in the democratic world in the old sense. And that group will still have its representatives in Congress. It will still be making its arguments in politics. It is, by the way, a minority. I think the majority of Americans liked the NATO alliance and liked their alliance with Europe and liked the feeling of being supported by allies in the world. But that minority is not going away. They're now a permanent part of the system, and it's important for Europeans to plan accordingly. I also think that the role of mostly the tech companies, but not only the tech companies, the role of these very large companies who now have outsized influence because of their scale, because they control so much of the information technology. You have to look also at what they want, because they will continue to influence debate in the United States and here as well. Do you think in Europe, especially European Union, do we lack leadership? Do we need a James Bond or a Mary Bond to lead our countries? Do we need more corporate leadership in order to face the United States and, of course, China? We certainly need a moment of decisiveness. So, as I said, we need to move very quickly towards European scale markets, financial markets. We need to move very quickly towards European defense companies. I don't need there to be a specific person or kind of person or a single leader in any country. I just need there to be a consensus among 4 or 5 big countries that we need to go in that direction. So that doesn't even necessarily take a change of government. It just takes a change of opinion. And the alliance, the past alliance, Germany, France, it's still essential to keep this leadership, or other countries like Poland that you know very well? Germany, France is essential, but it's not sufficient. You need Germany and France, you need Italy and Spain, you need Poland, and actually now in the future you need the UK. You need Canada. You need a group of countries, of large countries, who understand that the future is not necessarily going to be hostile to America, because, as I said, there could be different kind of leadership, but in which, in order to have a fair partnership with America, Europe is going to need its own technologies, its own defense, its own status in the geopolitical world. You know very well Russia. You won the Pulitzer Prize by the book Gulag in 2004. Give us your best and worst scenario
about Vladimir Putin, the Russian regime, and what's the terrible tragedy of Ukraine? Well, the best scenario is the one that's developing right now, which is that we have had in the last couple of months a real shift on the battlefield. We have the Ukrainians changing the calculus. They're now, they say, are able to, it's a horrible statistic actually if you think about it, but they're able to kill more Russians than the Russians are able to recruit. They've surprised the world with their ability to create from scratch this very, very high-tech drone industry, which has no equivalent anywhere in the world. And the best scenario is that Putin recognizes that he's not going to win, he's not going to capture Kiev, and he's not going to make Ukraine part of Russia, and that he calls a ceasefire later this year. And there are some people, I was in Kiev 3 weeks ago, there are some people who think that's possible. And once you have a ceasefire, then there are a lot of other issues to discuss. We can argue about where the border should be and so on, but that would be, you could come to an end of the conflict, and some think that's possible. The worst scenario is that Putin looks at the situation and he says, I can't allow this to happen, I can't lose the war, I can't lose Ukraine, and he expands the war to include other European countries. And there are, I won't say there's signs that this is going to happen, but there have been movements inside Russia that some people are preparing for that possibility. So an attack on the Baltic states or others. So do you think we are 2,000 kilometers far away from the border with Ukraine? Do you think that in this part of Europe we don't care that much about what's going on in the eastern part? So I think it's understandable. I think you're 3,000 kilometers away and nobody expects you to have the same feelings that Poland has a border with Russia, direct border with Russia in the north, in Kaliningrad. So obviously it's a different situation. But remember that the Russian goals in Europe are not just about territory, and they never were. The Russian goals in Europe are, as I said, to break up the European Union, to weaken European states, to use corruption and manipulation to do deals that benefit the Russians. They have aims in Europe that would also harm Spain. And of course their goal is also to destroy NATO, and Spain has been such an important member of NATO for a long time. The war going the wrong way in Ukraine would affect you, even though of course you're not necessarily affected militarily right away. In the Mediterranean are 22 countries, if we exclude United Kingdom with Gibraltar, que le vamos a hacer. The differences between the North Shore and the South Shore, and of course the Eastern Shore are very high. One of the issues that the European Commission and in the European Union we have is try to develop the countries of the North Shore, of the South Shore of the Mediterranean, of Northern Africa. Is there any hope that we can expect these countries to become more democratic? So this is a really good example of what I was talking about. In the countries of North Africa, the south shore of the Mediterranean, as you say, the appeal and the pull of Europe as a model is incredibly strong. And you see it, that's why you have migration. People wouldn't be trying to come here if it wasn't that they recognize European societies as richer, more stable, more predictable, more prosperous. And I think the correct policy towards that region is to say, this is the model, let's help you begin to achieve it. And it's not a question of imposing our values on them or saying, we want you to have this kind of state, not that kind, and if you don't, we won't trade with you. But beginning for Europeans beginning to think like that we have something that's good that needs to be preserved, that could be spread or would be appealing to our neighbors, I think it could be a really important piece of politics. I mean, I think Europe could play that role. And in this region, there are so many deep and old, centuries old connections to Europe that I think it's possible. And maybe the last question, and probably the most difficult for you, what can we expect of Israel? I'm not sure that's any more difficult for me than anything else. Israel has become in the last several years has become radicalized. It's a very different country from the one it was several years before.
And the best thing that could happen to it would be internal political change as people begin to reckon with the damage that Israel has done to its reputation and image in the world and the damage it's done to its neighbors. Okay, I forgot the last question, sorry. 2 years ago in the first forum, I asked Professor Robert Kaplan which was the country he would invest for the future. This is the question for you. Which country would you invest 20 years from now? Ukraine. Ukraine. Thank you. Thank you very much, Thank Ms. you. Hanna Appelbaum. Thanks. Thanks. Gracias. Vamos a hacer una pausa café de 30 minutos. Les rogamos, por favor, que no dejen ninguna pertenencia en el auditorio porque vamos a hacer un ajuste del sitting. Gracias a todos.
paso el hola, hola, hola. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, sí, sí. Vale, m'apropo a la dreta. Sí, sí, sí. Hola, hola, hola. Arriba bé, arriba bé.
El Mediterráneo siempre ha sido un lugar donde todo empieza, donde nacen las ideas, donde se cruzan los caminos, donde se decide el rumbo. Un motor de progreso para avanzar. Por eso, en el Foro del Mediterráneo, hemos imaginado su futuro, lo hemos conectado y ahora toca comprometernos. Durante meses, en distintos puntos del territorio, los consejos han reunido voces y propuestas. Han trabajado en los grandes retos que definen el Mediterráneo de hoy. Han dado forma a algo más que reflexión. Compromisos. Compromiso con la estabilidad, con la prosperidad y con las personas. Instituciones, empresas y sociedad civil convirtiendo ese compromiso en acción. El Foro del Mediterráneo es el punto de encuentro, donde todo ese trabajo converge, donde las ideas se comparten, se impulsan y toman forma. Ha llegado el momento de pensar y trabajar juntos. Este año, Barcelona acoge la tercera edición del Foro del Mediterráneo. Porque el Mediterráneo del futuro no será el que imaginemos, sino el que seamos capaces de activar. Y ese futuro empieza aquí. Un mar de compromisos. Retomamos sesión desde Cosmocaixa y también a través del streaming que estamos realizando en las cabeceras de Prensa Ibérica y abrimos conversación que lleva por título Nuevo Pacto por el Mediterráneo. La Unión Europea está impulsando una nueva mirada hacia el Mediterráneo, más cooperación, más estabilidad, más integración económica, más educación compartida y más capacidad de respuesta ante crisis comunes. Pero todo ello, para ser útil, debe bajar al terreno, a la realidad, debe responder realmente a los problemas de las personas, al trabajo en las empresas, a la seguridad de las fronteras y sobre todo ello vamos a conversar en los próximos minutos con dos voces que tienen un profundo conocimiento europeo e internacional. Recibimos en el escenario a don Josep Borrell, presidente de CIDOB, a Jaume Duch, conseller de Unión Europea y Acción Exterior, que conversarán con Gemma Martínez, directora del periódico. Buenos días a todos. Hablábamos hace un segundo con Duch que después de Applebaum, a ver quién se atreve y a ver si estamos a la altura después de un discurso tan inspirador. Lo decía Silvia ahora, el Pacto por el Mediterráneo de la Unión Europea, que evidentemente vamos a hablar del Mediterráneo como un espacio compartido en lo territorial, en lo político, en lo económico y en lo social. Y vamos a hablar de ese plan de la Unión Europea que quiere hacer de ese Mediterráneo un espacio más conectado, más próspero y más sostenible. Pero vamos a intentar explicar si ese plan llega a tiempo y si de verdad puede ser eficiente o no. Como decía, me acompañan Josep Borrell y Jaume Duch. Empiezo por una pregunta primero para ambos y luego ya vamos una por una. ¿Este nuevo pacto, creéis que de verdad podemos pensar que estamos a un cambio de estrategia de la Unión Europea o simplemente se están reformulando o reempaquetando las mismas políticas? En primer lloc, bon dia a tothom. Intentaré anar combinant idiomes. Crec que tenim també un sistema d'interpretació. Moltes gràcies per la invitació. Jo crec que hi ha una mica de les dues coses. No diria que és
repacking, com dius tu, perquè hi ha una voluntat nova, però no comencem de zero. De fet, la política mediterrània o alguns elements de política mediterrània de la Comissió Europea comencen a l'època de Manolo Marín. Quan Manuel Marín era comissari, ell ja va començar a ocupar-se bastant seriosament d'aquest tema. El que passa que és veritat que aquesta política mediterrània sempre ha quedat una mica com, diguem-ne, en segon pla, no? Ara, aquest pacte per la Mediterrània, com a mínim, el que fa és visibilitzar una voluntat nova, com a mínim teòricament, que arriba tard, segurament, hagués tingut que fer-se molt abans, però, com a mínim, ara arriba. Hi ha alguns elements que jo crec que són positius i que mostren una certa voluntat que aquest pacte per la Mediterrània realment serveixi per alguna cosa més que per firmar un paper, que és el fet de tenir una comissària específica per la Mediterrània, tenir uns serveis de funcionaris de la Comissió Europea que específicament ara treballaran sobre la Mediterrània, però falten dues coses que hem de veure si seran o no hi seran. Una és els diners, aquests pactes sense diners funcionen molt poquet, i l'altra és la voluntat política, i això és el que s'ha d'aprovar en els propers temps. La situació ha canviat molt des de l'època, diguem-ne, dels anys 80-90. La Mediterrània és un lloc ara molt més complicat, però al mateix temps és un lloc també en el que ens juguem molt més que abans i és un lloc que també ens dona moltes oportunitats en un món molt diferent, molt més obert i en el qual hem de buscar sortides a situacions que fins fa poc no es trobaven. D'això suposo que en parlarem. Per tant, no és nou, però sembla que aquesta vegada ens ho prenem una mica més seriosament. Bon dia i moltes gràcies per la invitació. Estic realment impressionat d'estar aquí. Tinc que reconèixer que no és un lloc que hagi freqüentat mai, però tindrem que tornar-hi sovint. A favor, a favor. La primera cosa és que, si volem parlar francament, comprenc que el conseller i el representant de l'OTAN tinguin les seves limitacions, com jo els tenia quan estava a la feina, però si volem parlar una mica, això no és un pacte. Els pactes tenen parts. Qui ha pactat amb qui? És un pacte de qui amb qui. Per què li diem pacte? Quan tu parles amb la gent del Mediterrani Sur, diuen, escolti, jo no he firmat res. És més, a mi ningú m'ha consultat. Què és això de pacte? Qui ha pactat? Nosaltres no. Per tant, no li posem un nom bonic perquè aquest nom no respon a la realitat. Fins i tot dubto que hagi sigut un pacte entre els estats del nord. Potser sí. Més que un pacte és una proposta de la Comissió. És una proposta de la Comissió que tindrà el recolzament dels estats amb diferents graus d'entusiasme i compromís. Però, des de luego, no és un pacte entre el nord i el sud, perquè m'agradaria saber a on i quan aquest pacte s'ha discutit i on i quan s'ha firmat. Enlloc. Per tant, al millor dels casos, és una manifestació de voluntat de la Comissió Europea per desenvolupar d'una manera més, almenys mediàtica, empaquetant el que ja hi havia. A mi m'agradaria que algú digués quants diners nous hi ha en aquest pacte amb respecte als diferents elements que ja estaven allí abans d'empaquetar-los i dir-li pacte. Què hi ha de nou? Jo no ho sé. I em fa l'efecte que no gaire. Hi ha més voluntat política? Probablement sí. I aquesta voluntat política respon al desig de la Comissió Europea de tindre un paper més important en política internacional, que com tothom sap, això en aquest moment fa la comidilla a Brussel·les, el conflicte interinstitucional sobre qui fa què, perquè, com també sabem, s'ha creat una nova direcció general de la Comissió, que era el nou director general era el meu amic Sanino, que havia sigut secretari general de l'ES, i ara tenim dues direccions generals que s'ocupen del Mediterrani. La direcció para el Mediterrani dins de la Comissió i la direcció para el Mediterrani del Servei d'Acció Exterior. Aquesta dualitat no sé si ajuda, em fa l'efecte que no gaire, que més aviat és la manifestació clara d'un disseny institucional dolent que cada vegada demostra la seva ineficàcia.
Si almenys serveix per donar una nova dinàmica a la Unió pel Mediterrani, doncs molt millor, molt millor. Però a mi em fa l'efecte que els europeus continuen mirant al Mediterrani com una barrera a la migració. I que el que ens interessa de la gent del nord al sud, no és tant la democràcia, sinó l'estabilitat. Volem que siguin estables, perquè la inestabilitat obre la porta a la immigració irregular. I com que volem tancar aquesta porta, la primera cosa que necessitem són règims polítics estables, forts i capaços d'actuar com un estat. I això ho tenim amb alguns estats, que cada vegada són més estables, més forts i més dinàmics, com és el cas del Marroc, i no ho tenim amb els altres, on cada vegada és una inestabilitat política crònica. Encara que no siga un pacte, una proposta de pacte, ara si li pregunto a vostè, que coneix bé també la política de la Unió Europea per dintre, per què, ho has esmentat una mica, però per què... Jo no l'entenc gaire, no sé si tindria que parlar més alta. Ah, no em sentiu? Sí, sí. Ah, sí. Aixequi la veu, per favor. Sí, sí. Que aquest pacte, que vostè diu que no és un pacte perquè no s'ha pactat, encara així no és poca raó perquè no sigui un pacte, no? Per què ara és important el Mediterrani al sud per al nord? Per aquesta estabilitat que ha explicat vostè, per què ara sí que és, encara que no sigui el perfecte, perquè ara sí que té interès? Però no és més important avui del que era ahir. No és més important, ja era molt important ahir, sempre ha sigut important. Diguem que aquest instrument és una manera de posar el foc mediàtic sobre el que ja estava fent i donar-li un nou impuls. Però clar que és important avui, tan important com era ahir. Ara, quina és la dimensió de la importància? Per què era important avui i ho continua sent ahir i ho continua sent avui? A mi fa l'efecte que es vertebra al voltant dels problemes migratoris, que per cert, fa una setmana s'ha aprovat i ha entrat en vigor un nou pacte migratori, un altre pacte, que aquest sí que és un pacte, però és un pacte entre els estats membres, el Parlament i la Comissió. Per cert, un pacte que a mi no m'agrada gens, que m'agradaria que en poguéssim parlar. Sí, anava a dir una pregunta al senyor Iduc, però seguim. Per què no li agrada, encara que és... Per què no li agrada el pacte de la immigració? Bueno, perquè estableix sistemes de col·locar fora del territori europeu els emigrants que no som capaços de retornar als seus països d'origen. I com que no som capaços de retornar als països d'origen i no els volem aquí, els aparquem en un país tercer mediante pago, claro, a tanto el dia i la cabeza, ¿no? Que són països no precisament respectuosos amb els drets humans i on el tracte que rebran ens tindria que preocupar. Aquesta extradició al limbo, que ja ho va intentar fer el Regne Unit amb Rodèsia, no li va sortir, que ho ha intentat fer Itàlia amb Albània, no li ha sortit, que ho estan fent ara als Estats Units de Trump d'una manera massiva amb la República Centroafricana, agafar una persona que no saps què fer amb ella perquè no pot tornar a casa, perquè els de casa no el volen i tu tampoc el vols, llavors l'agafes i l'envies a un país tercer, Uzbekistan, una cosa més, no diré rara, però més allunyada dels nostres paràmetres socioeconòmics que trobes. A mi em sembla que és una violació dels valors amb els que es basa la Unió Europea. Molt bé. Sí. Des de Catalunya, òbviament, podem dir que el Mediterrani no és una abstracció, sinó que tenim economia, tenim ports a Catalunya, tenim universitats, tenim migracions del que estem parlant, cultura, energia. Quina lectura fa el govern de la Generalitat d'aquest pacte i quin lloc pot tenir Catalunya dintre d'aquest context que estem parlant? Sí, la lectura és positiva. Podríem discutir molta estona sobre què vol dir pacte i quin pacte és aquest. La Comissió Europea hagués pogut treure un paper que es digués estratègia mediterrània i hagués anat a parar a la pila de les estratègies que la Comissió aprova cada 15 dies. En aquest cas concret el que es va voler fer és una cosa, diguem-ne, més important des del punt de vista polític i no només des del punt de vista simbòlic.
i se li diu pacte perquè és un pacte, efectivament, entre la Comissió Europea, el Parlament Europeu, que el va aprovar després de molta discussió i de moltes esmenes, perquè és un pacte també amb els estats membres, però també perquè és un pacte amb la pròpia societat civil organitzada i amb moltes altres entitats i governs. Per exemple, el govern de Catalunya va contribuir en aquest pacte a través de l'Institut d'Estudis de la Mediterrània, a través de la pròpia estratègia mediterrània que va aprovar el govern català. Hi ha hagut una sèrie d'inputs que han arribat, per tant, no és un pacte amb el sud, és veritat, és un pacte, diguem-ne, europeu, perquè els europeus ens prenguem d'una manera molt seriosa la nostra pròpia política mediterrània. Per tant, això a Catalunya, o a l'actual govern de Catalunya, li sembla bé perquè, efectivament, la Mediterrània és molt important per Catalunya. És el hinterland, no és el pati del darrere, com quan es parla de segons quins països d'Amèrica. Això no és el pati del darrere, això és on realment vivim i on ens juguem el nostre model social, el nostre model econòmic. Fa 30 anys va començar el procés de Barcelona, crec que s'ha parlat aquí, l'alcalde segur que l'ha esmentat, però és que en aquests 30 anys la situació és molt diferent i per tant ara ens havíem de tornar a posar les piles pel que fa a aquesta col·laboració a la Mediterrània. Tenim uns problemes que fa 30 anys començàvem potser a tenir-los, però encara no els acabàvem de veure venir. Quan estem parlant de tot el canvi climàtic i les conseqüències que el canvi climàtic té per la Mediterrània i per tant pels països de la Mediterrània, al nord i al sud. Quan parlem de qüestions demogràfiques lligades després també a tot el tema de la migració, parèntesi, a mi tampoc m'agrada aquest pacte, millor dit, no m'agraden les modificacions que s'estan fent en aquest moment en aquest pacte i espero i penso que en algun moment el Tribunal de Justícia de la Unió Europea dirà el que hagi de dir sobre aquest tema. Però tancant el parèntesi, estem parlant de demografia, estem parlant de democràcia. Hi va haver aquestes primaveres àrabs, semblava que el sud de la Mediterrània anava, diguem-ne, en un camí de democratització. Això s'ha frenat per diverses raons. També ens hem de preocupar d'això, no? Hi ha tota la política de reindustrialització de la pròpia Unió Europea, hi ha la política de diversificació de la nostra política comercial ara que tenim problemes amb els arancels dels Estats Units o que tenim discussions molt complexes amb la Xina. Al final, amb qui ens hem d'entendre millor? Primer entre nosaltres mateixos, la Unió Europea, i aquí hi ha molta feina a fer des de molts punts de vista, però després el veí immediat és la Mediterrània i per tant tot el que es pugui fer per anar construint i aquest pacte és un pas més, és un pas modest, és un pas important, ja ho veurem. En tot cas, comença a ser un pas i després sí, la idea, jo penso, i com a mínim aquesta és la posició nostra, és que en algun moment haurem d'intentar organitzar una cosa més estructurada. Hi haurà d'haver algun tipus d'organisme que realment federi una sèrie de polítiques sectorials, de policies que compartim el nord i el sud. Podria aclarir una cosa, perquè no crear confusió entre els que tenen l'amabilitat d'escoltar. Ens han posat a parlar de dos pactes alhora, que no ens confonem. Una cosa és el pacte del Mediterrani i l'altra cosa és el pacte de migració. La seva natura jurídica, i corregeix-me si m'equivoco, conseller, que tu ho hauràs seguit més, la naturalesa jurídica d'aquests dos pactes és diferent, molt diferent. El pacte per la immigració que modifica el que s'havia pactat... És legislatiu. És un reglament. És legislatiu. És llei. Exactament. El primer no. El pacte del Mediterrani és una declaració política d'intencions. L'altre és llei. És un programa. Sí, igualment, programa d'acció. Nosaltres, europeus, fem un programa d'acció per la Mediterrània. Per això deia que els de l'altre costat diuen, doncs molt bé, ja veurem. Però el pacte per la migració o les modificacions del pacte per la migració és un reglament que s'ha aprovat pel trílog. Sí, de fet és un paquet de reglaments i directives. I allí està els estats, entre ells Espanya, està el Consell, els estats, està la Comissió i està el Parlament, tots tres. I ha sigut possible perquè el Parlament l'ha apoyat, l'ha aprovat amb els vots de la dreta i l'extrema dreta. No, aquí sí que aquest pacte, que de fet és un paquet legislatiu sobre tota la política de migració de la Unió Europea, es va aprovar fa 3 anys i entra en vigor ara. Però justament ara que entra en vigor, la Comissió Europea va presentar en el Parlament Europeu una proposta de modificació, fins i tot abans d'entrar en vigor, que, entre altres coses, inclou aquest tema de les deportacions en aquests hubs a tercers països.
I això és el que ara el Parlament Europeu ha modificat efectivament amb una majoria diferent a la que va aprovar el pacte fa 3 anys. Per què ara aquest pacte és molt més dur? Doncs perquè la majoria en el Parlament Europeu ara està molt més a la dreta de la majoria que hi havia en la legislatura anterior. O sigui que una proposta de la Comissió s'aprova amb una majoria parlamentària diferent de la que va permetre la investidura de la Comissió. Exacte. Aquest és un tema que també cal tindre en compte. Si us sembla, tenim poc temps, però tornem una mica al Mediterrani. ¿Qué tendría que hacer Europa? Por Europa, entiéndase Comisión, Europarlamento, todo lo que haga falta para que el sur del Mediterráneo no vea este plan de acción del Mediterráneo como una cosa más de Bruselas, para que la sienta un poco más como suyo. Pues facilitar las relaciones comerciales mucho más, facilitar las inversiones, utilizar los instrumentos de inversión que ya tiene la propia Comisión Europea y que hasta ahora se han dirigido a otras zonas del planeta y, por lo tanto, pues darle mucha más prioridad también al Mediterráneo. Toda la política del Global Gateway, que es una política en la que se mezcla la cooperación al desarrollo con las inversiones y con las relaciones internacionales entre la Unión Europea, por una parte, y terceros países. Todo eso, por eso decía al principio, y creo que en esto estábamos plenamente de acuerdo, en que tiene que haber voluntad política y tiene que haber dinero. Y efectivamente, hasta ahora el dinero no está. Podemos pensar que no está porque estamos acabando el ciclo presupuestario de estos 7 años. El año que viene empieza el ciclo nuevo. Ahí es donde realmente tenemos que ver que efectivamente esa voluntad política se transforma también en dinero, se transforma en instrumentos concretos. Hay un gap, hay una distancia enorme desde todos los puntos de vista, económico, social, de calidad democrática también, lógicamente, entre el norte y el sur. Todo lo que podamos hacer por ir cerrando o estrechando ese gap, esa distancia, irá no solo en beneficio del sur, irá en beneficio del norte también. Estamos hablando del pacto migratorio. Bueno, ¿por qué se endurece el pacto migratorio? Entre otras cosas, pues porque hay una presión social que viene dada por los movimientos demográficos. Estos movimientos demográficos no se van a detener. Basta ver la edad media en Europa y la edad media en el norte de África. En Europa la edad media de la ciudadanía está entre los 44 y los 48 años de edad. En África del Norte está entre los 24 y los 28. Y el 60% de los jóvenes del norte de África te dicen que en algún momento han pensado en la voluntad de emigrar. Bueno, pues obviamente se pueden tomar muchas medidas para gestionar eso de la manera más racional y más humana posible, pero lo primero que tenemos que intentar hacer es darles también o ayudarles a tener las posibilidades de gestionar su vida, de continuar su vida sin necesidad de pensar en emigrar. La gente normalmente no suele emigrar por gusto, emigra por necesidad. Por tanto, todo lo que podamos hacer para reequilibrar o para evitar un desequilibrio tan enorme entre el norte y el sur, al final será no solo beneficio del sur, también será del norte. ¿Cree que el dinero llegará? El conseller tiene toda la razón. Tiene toda la razón. El Mediterráneo no es el patio trasero, en todo caso será el patio delantero. Lo tenemos enfrente. El Mediterráneo es nuestra vecindad. Estoy hablando en términos de Cataluña, pero también podría decir de toda la fachada mediterrània d'Espanya. No? És el nostre entorn natural. I com diu el conseller, i estic insistint en aquesta idea, és aquella part del món on, els matemàtics li diríem el gradient, on la diferència de renta i d'edat, les diferències econòmiques i demogràfiques, és més gran. No hi ha un riu, no hi ha un mar, no hi ha un estret que separi dues realitats socioeconòmiques tan diferents com el nord i el sud de la Mediterrània. Els termes de renta per càpita, els termes d'edat, la dinàmica demogràfica, no hi ha cap lloc al món on siguin tan diferents d'un costat a l'altre. Naturalment, això produeix un efecte xuclar, no? Sí, xucle, inevitablement. La ribera nord del Mediterrani actua com un imant que atrau els de l'altre costat, inevitablement.
Quina és la solució? Posar una barrera, fer un killing zone al Mediterrani com han fet a Ucrània, no deixar passar ningú, encara que sigui a canonades, alguns ja ho voldrien fer. Però, òbviament, ni es pot ni es tindria imaginar que aquesta fos l'única solució. L'altra solució és equilibrar el gradient, equilibrar. Demogràficament és difícil d'equilibrar, perquè per raons naturals, no hi ha res natural, per raons econòmiques i socials, la tassa de reproducció del sud és molt més alta que la del nord, i això no ho canviarem. No ho canviarem. A curt termini no ho canviarem. Per tant, l'única cosa que podem canviar és l'altre component del gradient, la component econòmica, que hi hagi oportunitats de feina i de benestar al sud com al nord. I això, portem molt temps dient-ho, però aquest gradient, desgraciadament, amb el temps que jo mai he estat mirant la Mediterrània, no ha disminuït. No ha disminuït. És que la força magnètica del nord cada vegada és més gran. Bueno, estem 2 minuts per sobre del temps, o sea que lo tenemos que dejar aquí, pero nos quedamos con los retos de que el mapa necesita dinero, el plan necesita dinero y que sin dinero no será como mínimo el plan que decía el señor Borrell. Y evidentemente la inmigración es un tema, como ha surgido en este debate, y seguro que seguimos hablando a lo largo de la jornada. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias. Bien, en este punto de la agenda estaba prevista la intervención de la presidenta de les Illes Balears, doña Marga Proens, a la que queremos disculpar porque por motivos de salud no puede estar con nosotros y le deseamos, por supuesto, una pronta recuperación. Abrimos diálogo bajo el título Electrificación como clave de la competitividad y autonomía energética. Hablamos del binomio energía-industria. Sin energía limpia, suficiente, estable, competitiva, será muy difícil mantener la atracción de inversión, sostener a la industria y desarrollar nuevas tecnologías. De todo ello hablamos en la siguiente conversación con Mario Ruiz Tagle, CEO de Iberdrola España, que conversa con Juan Carlos Lozano, redactor jefe de Activos. Hola, Mario. Muy bien, pues buenos días. Vamos a iniciar esta conversación con Mario Ruiz Tagle. Mario Ruiz Tagle, ya lo saben ustedes, es el CEO, el consejero delegado de Iberdrola España desde hace 4 años. Lleva vinculado al sector energético 30 años, muchos, con lo cual es una voz más que autorizada. El título de la conversación pues habla de competitividad, electrificación y autonomía energética, pero yo, antes de entrar en materia en estos asuntos tan relevantes, tengo una duda casi personal. 1 año y 2 meses después, ¿sabemos qué pasó con el apagón? Bueno, yo creo que lo primero, agradecer por la invitación. Siempre es un placer estar en Barcelona y poder compartir estas preocupaciones, que son las 3 palabras que la primera que nombraste. Esta cuarta, el apagón, yo creo que ya afortunadamente hemos pasado de la preocupación a la ocupación, ¿vale? Estamos de verdad ocupados en resolver el problema. ¿Cuál es el problema? Pues la causa exacta, pues evidentemente que demorará en conocerse, porque es un fenómeno eléctrico, como lo hemos dicho desde el principio, pero sí que a través de las soluciones que se están dando a lo que pasó, podemos entender de dónde vino el problema. En primer lugar, por ejemplo, ¿qué ha cambiado en la operación desde antes y después? No ha cambiado la matriz energética, ¿vale? Sigue siendo una matriz energética mixta, con una gran penetración de energías renovables. Las energías renovables, la eólica, la fotovoltaica, fundamentalmente son energías que denominamos asíncronas, no producen sincronismo del sistema, no controlan frecuencia, ni tensiones, o si las controlan es de una manera muy arcaica, por decirlo de alguna forma, a la necesidad que tenemos hoy día en el sistema. Y tenemos las energías síncronas que vienen de las centrales nucleares, de las centrales hidráulicas, de los grandes ejes rodantes, de las grandes masas rodantes, de los ciclos combinados.
¿Cómo hemos operado a partir del apagón? Reforzando la operación de las energías síncronas. Podemos tener entonces un primer diagnóstico. Parece que ese día fue lo que nos faltó, porque las asíncronas siguen estando ahí y en proporciones semejantes. Entonces, hemos aumentado la dosis de un elemento que le da seguridad al sistema. Y otra cosa importante es que hemos cambiado, o lo que se está trabajando es en cambiar la regulación para enfocarse en un problema, o en dos problemas fundamentalmente, que son el control de la tensión y la velocidad de la variación de la tensión. Son dos elementos que son distintos, uno es parte del otro, pero sí que es muy importante tener visibilizados los dos elementos. A qué velocidad se mueve la tensión para que los sensores de los equipos puedan detectar ese movimiento, y segundo, establecer muy bien los límites y qué equipos van a ser los que van a permitir controlar la tensión. Esto es como si anduviéramos con un holster continuo en nuestro cuerpo que nos va midiendo la presión y nos va poniendo una dosis del remedio. En definitiva, ese es el tema. Entonces, cuando caminamos en esa dirección, vemos que las soluciones a lo que fue el problema las tenemos ya meridianamente claras. Entonces, ¿qué pasó? Pues ese día lo que pasó es que tuvimos un desequilibrio entre energías síncronas y asíncronas que nos llevó, desgraciadamente, a lo que siempre ocurre en una red como esta, tan sensible y de las características de lo que es una red eléctrica, y es que ante un desequilibrio los equipos se producen alteraciones en la tensión, se producen disparos para protegerse, y por eso pudimos tener una recuperación del servicio tan rápida, porque los equipos no se quemaron. Si se hubieran quemado, como ocurrió en algunos otros países, hubiéramos tenido una recuperación mucho más compleja. Muy bien. Bueno, para ir entrando en materia, estábamos viendo un poco los temas que queríamos tratar y había uno de perspectiva global para que nos llevara a la realidad, ¿no? En realidad, hasta hace 4 días, la idea de introducir esto era qué puede pasar si la crisis se prolonga en el estrecho de Hormuz, ¿no? Ahora que parece que esto ha cambiado y que podemos confiar en un acuerdo de paz, en realidad a mí me viene otra idea a la cabeza. O sea, si entre dos guerras, la de Ucrania, la de Estados Unidos con Irán, la situación económica no solo no ha sido mala, sino que ha sido, podemos decir, muy buena. Tenemos, por ejemplo, el IBEX como referencia en récord histórico por encima de los 19.000 puntos. Las bolsas europeas están más o menos igual. Bueno, pues ahora que se va a abrir el estrecho de Hormuz, ¿qué va a pasar? Bueno, yo ya quisiera saber lo que va a pasar, me encantaría. Yo te puedo decir lo que espero que pase. A ver si la apertura del estrecho de Hormuz, además de salir por ahí petróleo, sale paz. Y podemos pasar unos años más largos que estos dos en Europa sin tener un conflicto bélico en nuestras puertas, digamos. Yo creo que esa es la gran lección que de alguna forma nosotros sacamos hoy día de lo que nos ha tocado vivir, de cómo estos fenómenos de conflictos bélicos, tanto la invasión de Rusia en Ucrania como el conflicto en Irán, han repercutido en Europa sobre varias cuestiones, digamos, sobre los principios de la Unión Europea en cuanto a autonomía energética, en cuanto a dependencia energética, no es exactamente lo mismo. Y en segundo lugar, de cómo la dependencia energética nos afecta gravemente a la competitividad vía la contaminación de precios que se produce a través de fundamentalmente el componente del gas natural. ¿Qué lecciones nos deja? Yo creo que si vemos y comparamos los dos fenómenos, del momento en que tuvimos la invasión de Rusia en Ucrania, los precios de la energía en Europa se dispararon, estábamos absolutamente despreparados o desplanificados, perdonando la expresión, para enfrentar un fenómeno de esta naturaleza. Y sí podemos decir que en el conflicto de Irán y Estados Unidos, en la parte sur de Europa, Portugal, España y en parte Francia, hemos vivido una situación completamente diferente desde el punto de vista de los precios de la electricidad. Los commodities, el petróleo y el gas efectivamente se dispararon, prácticamente doblaron o algo más sus precios, como precios de commodities, pero es que además sobre ellos se pagaba un spread por llevarlo a determinados continentes. A Asia, además del precio Brent, pagaban 20 o 30 euros por llevarse el petróleo o los combustibles hacia sus territorios. Entonces, lo que hemos visto en la electricidad es que gracias a la penetración de renovables, el gas, que es el elemento que puede afectar el precio, tiene una penetración muchísimo menor. Lección de esto, pues la electrificación muestra una de sus virtudes, o una más de sus virtudes, que es la resiliencia ante estos conflictos geopolíticos.
¿Cuál es la lección que tenemos que sacar? Pues estas guerras de alguna forma mal terminadas, porque no sabemos si ha terminado o no ha terminado, ¿vale? No resuelven los conflictos. Desgraciadamente esa es mi impresión. Y como no resuelven los conflictos, quedan unas latencias que se convierten en los potenciales conflictos nacientes que volverán a generar tensiones, espero que en el largo plazo, pero como esto ya sea medio o corto, nos tendremos que acostumbrar a vivir en estas circunstancias. Y dada esa costumbre, creo que la electrificación es la solución. O sea, la resiliencia del precio energético, la resiliencia de recurrir a nuestras energías autóctonas, que son el viento, el sol y el agua, son fundamentales. Y eso apoyado en una base nuclear que nos ha dado estabilidad, porque es lo que nos ha permitido en esta crisis desconectarnos del gas. Si nosotros no hubiéramos tenido las nucleares durante esta crisis, hubiéramos tenido que reponer toda esa energía con combustibles fósiles. Y hubiéramos tenido que, durante todo ese periodo, todos esos momentos del día, en lugar de haber estado pagando a precios de energía renovable, hubiéramos estado pagando a precios de energía fósiles. Y eso, pues eso tiene un costo. Lo han calculado algunas consultoras. La última fue del monitor Deloitte, hablaba del orden de 280 millones de euros solo en Cataluña. A nivel país, industria, un 35% de incremento de precio y residencia un 27%, 34 euros aproximadamente. Bueno, tenemos la oportunidad de mantener nuestra autonomía, de aumentar nuestra seguridad, de disminuir nuestra dependencia del exterior. Creo que estamos energéticamente en una muy buena condición. Sí tenemos una tarea pendiente, que es aumentar la demanda, ¿no? Tenemos un exceso de generación que se está reflejando en unos precios cero que deberían ser irreales en términos de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Eso iba a preguntar, bueno, ¿y qué es lo que está frenando esta electrificación? ¿O qué es lo que hace que esa demanda no sea la que debería ser, en su opinión? A ver, yo creo que en este momento tenemos la fortuna de tener claro que tenemos demanda, ¿no? En los últimos 2 años se han hecho unos estudios por parte de AELEC, en los cuales tenemos muy claro lo que se ha pedido en el año 2024 y en el año 2025. Por entender el sector eléctrico son 3 grandes piezas, digamos. La primera es la generación, la segunda es el transporte, que lleva la generación del mundo del transporte al mundo de la distribución. Y luego el mundo de la distribución, que es el que nos trae la energía a casa y a las industrias de los comercios. Hemos hecho un gran trabajo en el mundo de la generación. Hemos cambiado la matriz energética, hemos cambiado una matriz que tenía mayores grados de emisión de CO2 a una matriz muy alta en descarbonización. Pero esa matriz que está produciendo, que está instalada para producir, que hoy día son aproximadamente unos 80.000 megavatios de 150.000 que tenemos instalados, pues necesita redes de transporte, no solo para llegar a la red, sino que para sacar energía desde la red hacia el consumidor. Estamos en este momento en la fase de discusión de la planificación del transporte y ahí sí tenemos un punto importante que es el nivel de ejecución de los trabajos que se planificaron en el pasado, que son prácticamente el 50% de lo que estamos incorporando en la nueva planificación. Con lo cual, eso nos muestra evidentemente que tenemos un retraso, en decirlo en otro lenguaje, de las carreteras que nos permiten llegar con los coches a las ciudades. Si las calles de la ciudad no están preparadas para recibir los coches, o los coches, hemos hecho la inversión en la ciudad y los coches no llegan, pues hay una distorsión económica importante. ¿Qué necesitamos? Yo creo que la primera barrera hoy día urgente es adaptarnos a la realidad, y es que hemos tenido una presión sobre la electrificación enorme. Al principio por convicción europea de que teníamos que tener una economía descarbonizada, pero nos han dado 2 clarísimas señales de que ya la descarbonización es uno más de los elementos virtuosos de la electrificación. Lo que nos están señalando es que la electricidad hoy día es autonomía, es autosuficiencia, es resiliencia y es competitividad. El mundo va de eléctrico, ¿no? Los inventos, las patentes que uno ve hoy día, cada día las cosas son menos mecánicas y son más electrónicas. Cada día las cosas usan más vatios que movimiento de fuerza. Con lo cual, yo creo que ahí tenemos una tarea pendiente. Ahí lo que tenemos que hacer es eliminar el límite de inversión, adaptarnos a esta realidad. Es lo que hizo Europa y España fundamentalmente, por ejemplo, cuando entró a la Comunidad Europea. Lo primero que hizo, y a una velocidad pues abismante para el resto del mundo, carreteras, trenes y aeropuertos. Pues nos falta la electrificación. Tenemos que hacer un esfuerzo semejante. Muy bien. ¿Es factible hablar de autonomía energética sin nucleares? Estoy pensando, según los datos que creo que conocemos, en Cataluña, por ejemplo, la energía nuclear supone un 60%, ¿no? Aproximadamente, creo. ¿Es factible pensar en eso? ¿Es factible pensar que esto es un proceso de plazo? Es decir,
es evidente que hay una preocupación social con el asunto nuclear y también es evidente que, digamos que el puro dato sí te indica que, como ha dicho usted antes, es necesaria, ¿no?, para llegar, no solo para mantener el sistema actual y también para buscar la autonomía. Yo creo que el debate no es si nucleares sí o nucleares no, ¿vale? Yo creo que no tenemos que perder el norte, ¿vale? Nuestra matriz tiene que ser renovable y almacenable, ¿vale? Ese debe ser nuestro camino, ¿vale? Ahora, en ese camino nos tendremos que ir descargando, como si lo hicimos gráficamente con el carbón en su momento, era una tecnología que teníamos, era una tecnología síncrona, ¿vale?, que era de las que aportaba en su momento seguridad al sistema, y fuimos cambiando ese volumen de generación por energía renovable, fundamentalmente eólica y fotovoltaica. De todas las virtudes que tienen estas energías, pues hay una que no tienen, y es que a veces yo necesito de ellas y no están, o porque no hay viento o porque es de noche y no hay sol. Entonces, ¿qué necesito? Un elemento que me permita acumular esa energía para disponer de ella en las horas donde me pueda faltar. Hay otro elemento. Los primeros acumuladores fueron los embalses. Cogíamos el agua del invierno y la usábamos en el verano o en la primavera. Después esos embalses se convirtieron en reversibles. Yo puedo bajar el agua y volverla a subir. Y esas son las centrales reversibles hidráulicas o el bombeo, como se conoce. Entonces, ¿qué necesitamos? Dentro del camino que estamos transitando a esa matriz de futuro, que será el óptimo al que aspiramos, de una matriz renovable con almacenamiento, pues en este momento la pregunta es, ¿estamos preparados para dejar la energía nuclear ya de lado porque tengo mucha potencia instalada renovable? Si me falta todo el almacenamiento. El propio PNIEC establecía que en estas fechas debiéramos estar en torno a unos 15.000 megavatios de almacenamiento y estamos en 6.000. Bueno, hemos empezado un plan de construir baterías, pero las baterías nos van a solucionar una parte del problema. Lo medular es conseguir equilibrio. Y un sistema eléctrico sin equilibrio ya nos ha demostrado lo que pasa. Esto es de dosis. Entre un remedio y un veneno hay una dosis de por medio. Entonces, cuidado con que nos vayamos a una dosis que nos termine matando. Y entonces, el exceso de renovables en un momento nos produjo un apagón, pero no por culpa de las renovables, por falta de otro elemento que eran las energías síncronas, que son las que permiten darle seguridad al sistema. Las nucleares en estos momentos son indispensables. Lo está diciendo, ya no es un llamado interno de 4 empresas en España. Yo creo que hace 2 años o más que desde Europa estamos recibiendo ya señales muy claras de que las nucleares son una energía que le va a dar garantía de suministro al continente. Francia ha optado por ella, Alemania se lo está repensando, Suiza acaba de tomar la decisión, Brasil en otro continente, Reino Unido, Bélgica. Bueno, ante la tesitura de cerrar y teniendo la posibilidad de no tomar hoy día decisiones que sean irreversibles, porque se acabarán cerrando algún día. Eso yo no tengo ninguna duda, no será per se, no se construirán nuevas probablemente. Pero las que tenemos, mientras las podamos usar, España se puede dar el lujo de entregar un seguro de vida cuando tenemos la edad que tenemos. Yo a los 15 años me la juego, a los 61 me cuesta un poco más renunciar al seguro de vida. Y para terminar, claro, en esta misma línea estamos pendientes de conocer el dictamen del Consejo de Seguridad Nuclear, ¿no?, sobre no es un dictamen, es un informe. El informe, perdón, sobre el aplazamiento del cierre o no de Almaraz. Sí. Esto, primero, ¿qué espera usted? Y segundo, con lo que espera, ¿qué teme que puede ocurrir? A ver, no pongamos sobre el Consejo de Seguridad Nuclear una responsabilidad que no tiene. El Consejo de Seguridad Nuclear lo que tiene que hacer es un análisis sobre la seguridad nuclear de la instalación. ¿Qué espero yo? Pues que nos digan lo que nos vienen diciendo recurrentemente. Estamos hablando particularmente de la central de Almaraz, que es una central que tiene todas las calificaciones y las mejores calificaciones de las agencias nacionales e internacionales en materia nuclear. ¿Qué nos puede pedir? Pues nos pedirá, esto es como cuando uno va a la ITV, mire que tiene, la lámpara está bien, pero tiene un poco de polvo, límpiela, arregle una bomba, revise unas tuberías. O sea, que nos va a pedir cosas ordinarias. ¿Por qué? Porque no es que el Consejo de Seguridad Nuclear se ha encontrado con una sorpresa con esto. Tenemos 2 ingenieros nucleares del Consejo de Seguridad Nuclear residentes en las instalaciones, en Almaraz y en todas las nucleares de España. Con lo cual, conoce perfectamente bien lo que está pasando dentro de cada una de las centrales nucleares que hay en España. ¿Qué va a emitir el Consejo? Pues recomendaciones de seguridad nuclear. Eso se traducirá en unas inversiones que entendemos razonables. Eso se traducirá en un plazo en donde podremos amortizar esas inversiones. Y ya la decisión es
política. El problema que tenemos hoy es que tenemos una orden ministerial que viene recogida del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima del año 2019, donde establece la fecha de cese de operación de determinadas centrales nucleares. Solo con dejar correr el plazo podemos tener un problema de cierre involuntario, porque va a llegar el día, los plazos llegan, las condiciones son las que a veces se cumplen o no se cumplen, pero los plazos llegan. Entonces lo que estamos pidiendo es que antes de ese plazo tomemos decisiones que no sean irreversibles. Y una decisión absolutamente lógica es que si esas centrales tienen un plazo de 3 años más de posibilidad de usarlas sin tener que hacer una gran inversión en seguridad, pues que aprovechemos por último respecto a esas centrales 3 años. Ya veremos con el resto en la medida cómo se vaya reconfigurando el sector eléctrico. Estamos empezando a hacer almacenamiento con batería, creemos que es esencial recuperar el almacenamiento hidráulico, ya no solo por las características de la hidroelectricidad, sino que España no es un país abundante en agua. Hemos tenido 3 años particularmente lluviosos, pero también hemos tenido años en que no hemos visto una gota. Entonces, no nos malacostumbremos, ya vendrán periodos de sequía. Desgraciadamente, el cambio climático se manifiesta de esta forma, con ciclos bastante más radicales, o muy húmedos o muy secos. Se han acabado esos inviernos largos y veranos frescos. Hoy día es todo muy caluroso y todo muy lluvioso. Esos son los extremos en los que estamos. Nuclear por el momento creo que absolutamente necesaria. Sería una decisión muy complicada el tomar una decisión con efectos futuros irreversibles. Yo creo que ese es el gran mensaje. Pues con ese mensaje nos quedamos. Le damos las gracias, señor Ruiz Tagle, por su participación y seguimos con el foro delante. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias y de energía pasamos ahora a otro tema clave y esencial, educación. Si queremos un Mediterráneo más estable, más próspero, necesitamos conocimiento compartido. Un Erasmus euromediterráneo no solo es una apuesta académica, es una apuesta por el talento, por la cooperación universitaria y por una generación capaz de mirar al Mediterráneo no como una frontera, sino como un espacio común. Abrimos mesa, una mesa que estará moderada por Martí Sabais y nos acompañarán en ella, les invito ya a que vayan subiendo al escenario, Josep Ma Garrey, presidente de la European University Association, Joan Guardia Olmos, rector de la Universitat de Barcelona, Wael Benjeloun is former rector of the University of Mohammed V of Rabat and honorary president of UNIMED, y por último, Marcello Scalisi, director of UNIMED. ¿Se oye? Now? I cannot see you. Everything is dark up there. Without education, there is nothing. I think, do you all agree with that? Yeah. And education is essential to make pacts, to make agreements, and to move forward. In the former round table, we spoke about those pacts. And it is said that in universities there is also a pact to join the South Shore and the North Shore of the Mediterranean. Where we are now and where we have to be 20 years from now. Who wants to start? Josep Maria, for example. Thank you. Bon dia. En primer lloc, moltíssimes gràcies per la invitació i per posar les universitats en el fòrum. Ens hem de canviar l'anglès. Ens hem de canviar l'anglès, sí. Thank you very much for the question. I think that there is not an easy answer to this question today. If you take a look to the relationship between north and south of the Mediterranean, probably the description is that several universities from the north and from the south have some agreements, some collaboration agreements. We have some experience on the Erasmus Plus project. It is completely unbalanced right now. And if we look at the future, if we dare to dream, probably the final goal could be something similar to what have been created in Europe for a long, long time. I am talking about the European higher education area, work in process right now. But in any case, if we can imagine a better world in general when it comes to universities and education, it is about building bridges instead of building new borders. So probably a quick answer is this one. I have to say, José María Garrell is president of European University Association, as it was said.
It's 879 members, right, and 48 countries in Europe, right? That's right. And he was former rector, president of the Universitat Ramon Llull. And Professor Marcello Scalisi, moving from left to right, you are director of Mediterranean Universities Union, based in Rome, mostly an Italian group of universities, and also from Portugal until Iraq, right? It's part of the membership. What you are doing in order to achieve this project or this dream? Thank you very much, first of all, for the invitation, and also for improving my Catalan understanding. You can start here if you want to try. My CV writing C1 in understanding Catalan. That is always a pleasure to be here in Barcelona. In our network, we have currently 195 universities from 25 countries of the Euro-Mediterranean region. And we started 35 years ago, before the Barcelona process. This is important to underline, because that university initiative, at that time was a small group of universities, started before that this political process has been launched by the European Commission. This means that universities want to cooperate in the Euro-Mediterranean region and have the capacity to improve that collaboration. In the last 35 years, we did a lot of initiatives through mostly Erasmus Plus program in the last at least 20 years. Mobility is something that is working well. Unfortunately, the South-North is working well. The North-South is not working properly. This is something that should be adjusted. Doesn't exist a South-South mobility program. When we think about the Mediterranean region, we have also to be honest saying that the Southern Mediterranean region is not a region, not politically speaking, and not in the same time as university cooperation. But I think that there are very good elements for the next 20 years, hopefully. I totally agree with what's been said from Mr. Borrell about the pact for the Mediterranean. It's not a pact, and it is a political idea at the moment. I see also in the previous policy paper of the European Commission some frustration, because when you start a policy paper with the title Rethinking, Relaunching, as it was in the past, it seems that what we did in the past didn't work properly. The new idea in the pact is quite interesting because we move from capacity building dimension, that means transfer the knowledge from the north to the south, in a partnership dimension. The idea to create Euro-Mediterranean university alliances, which is not to copy and paste the European alliances, but something different. The idea to have Mediterranean campuses, the idea to improve scholarship for joint and double degree in the Mediterranean seems that go in the direction inviting university to work together in a totally transparent and clear dimension among universities. But what is the number of students, to put some numbers on the table, what is the number of students moving every year from one side to another? Currently, in the European dimension, Erasmus program is very famous. We have European citizenship has been created through Erasmus. I'm used to say, we are used to say that we have Erasmus families. I'm used to add we have Erasmus divorce. Okay? It is life. It's a way that arrive with all problems and opportunities. Currently, in European countries, we have 300,000 students per year that move. In the Southern Mediterranean, we have no more than 10,000 per year. Obviously, we can't have the same numbers because it's a European program. It's European money. But we should do more, for sure, in terms of mobility, and we have also to facilitate the visa issue, because these remain an unbelievable problem that, unfortunately, we face. These are the current numbers. We will see with the pact. And I also agree with what has been said before. We don't know the budget for the pact until now. The idea is that we don't have any information on the budget available for the future. The Mediterranean University Initiative in the pact, it seems one of the most famous initiatives in the pact. Very well known and very well discussed. But it's just an idea for the moment. Okay, thank you very much. The two oldest universities in the Mediterranean are from Morocco. Even before Bologna and Salamanca, this is something that has to be said, even before the 1000, right? And we have the opportunity to have with us Professor Wael Benjeloun, is that okay? He was ex-president of the University
Mohamed San de Rabat in Morocco, and he's the president of honorarium president of Mediterranean Universities Union from Morocco. From Morocco. Tell us, what do you expect of what we can do to improve the links between and the networks between north and south of the Mediterranean? Okay. Bon dia a tots. I'm ahead of you. No, really, it's a pleasure to be here, and it's an honor to be speaking before such a distinguished audience. Morocco is fortunate in that, I'm old enough to remember Med Campus. For those who remember, these programs started with Med Campus, and they have supported the North African university system for many years. Things are changing. There are demographic trends, and some have talked about those. Those demographic trends now mean that the number of seats for university students in North Africa is less than half of what is available to European students in situ, which means that there is a lack of seats, there is a need for university seats, and students, on the other hand, are not looking for diplomas anymore. At least they are looking for other forms of education. And those other forms of education are centered around skills rather than diplomas. And the proof for that is that the market is no longer taking the students with the degrees, is that the category of university students that has the less chance, this is in Morocco and in other countries in Africa, that has the least chance of being employed is those with the PhDs. Those with technical degrees get employed. Those with even very small, very initial diplomas and certificates get employed. The ones with the higher diplomas have more difficulty, which means that the university system has to adapt to those needs. That creates unemployability, and that's another social phenomenon that's going to have to be taken into account when we look at these initiatives. It creates unemployability, and unemployability, of course, society blames that on the university, but then they forget that the economies are not growing fast enough. And so it's a complex question. I think it's something that needs to be looked at in its globality rather than just a question of exchanges. The exchanges have been very effective, and I think my colleagues have talked about that. They have been very effective between universities. When we can do it, and when the conditions are there, and when there is the flexibility, then the program succeeds. And it succeeds because there is a willingness to diversify, to be able to take students not only from those social categories that can pay their way anyway, but rather to make the visa, again we come back to the visa, to make the visa available to those who cannot put $20,000 or $10,000 in a bank account to guarantee whatever it is that they're supposed to be guaranteeing. And this means, and it's not only a question that, it's not an issue only in Morocco, it's an issue that affects all of Africa, and don't forget, Africa is our other interface. We are dealing with Europe, but we are sending thousands of students to Senegal, to Ivory Coast, to Cameroon, to Turkey now, to China, to Egypt. So there is pressure on Europe, there is an attraction for Europe, but there are now other solutions that are also developing. I think this pact for the Mediterranean is an extraordinary idea, but we have to be up to it. We have to be able to make it flexible enough to be interesting for students and to give those students the ability to multiply their experience when they come back home. There is, I will stop after that, but
You have to stop. We get very few opportunities to talk about these issues. We'll have 18 minutes to go. They're very important for the South Med universities. Thank you. Thank you. We keep talking. Okay, Now it's the turn for Rector Joan Guàrdia, Universitat de Barcelona. No necessita presentació. What does it mean for you, Mediterranean education, in terms of mobility, shared knowledge, employability, civic dialogue? Can we talk about a Mediterranean education? There are 1,000 Mediterranean educations, as so many countries and regions, even inside every country, is so different. Sí, molt bon dia a totes i a tots i moltes gràcies per la invitació. I must move to the English, but I have a very little comment today, so I have the possibility to share the scenario with 3 very close friends, and I am so happy to see you again. Thank you. So it's important that we remember that the Mediterranean is part of our strategic objective in terms to make some concept of the European university area. So the first concept to remember that we are working all the university system in define how we can to interpret the European university area. So as a derivative of this concept, we need to include in this idea the necessity to take into account the Mediterranean space. So we can to learn from the European lessons in terms to how we can to use the university system to create Europe. So probably the Erasmus Plus program and the original Erasmus definition is the most important contribution to the construction of the European network between citizens. And now we want to recover this sense and sensibility in order to apply to the Mediterranean zone, in order to build a new scenario in terms of knowledge, research, and transfer. The students' mobility is one of the more interesting things to generate. It's probably the first concept, is the basis of the construction of the university sense, but as you mentioned before, so we have a lot of barriers, including the difficulties of the national rules and sensibility to flexibility and to adapt our university systems, but our lessons from Europe implies that we can to reproduce the same structure in order to recover the Euro-Mediterranean university system, including mobility, research, and especially transfer to knowledge to the society. Don't we have too many universities around? Every town has a university now. No? In Europe. Let's start here. Too many universities, too many supply. I cannot answer to this question because it depends. If you take a look to Europe in general, one main characteristic of Europe is diversity. So the very initial idea of what a university is varies from one country to another, from one region to another. So if I need to represent the European university sector, I cannot answer. Let me tell you something before you continue. Everybody wants to study in the university where he was born, in the town where he was born. So let's start here. So it's not, maybe we are talking like, give us some peanuts, right? You're completely right. I mean that sometimes we talk about which is the best university, and sometimes the university that is choosing is the university in their own city, etc., etc. But the size of if you look to the average size of the European universities, probably you can meet a midpoint, okay? And obviously, if you create one university in one city without a university, I mean to allow the people from that city, from that area, to simply attend to a university without moving, with the cost of commuting in different cities, etc., the economic impact on that city is huge, and plenty of examples of that. So it is difficult to say yes or not. There are several countries in which the government is suggesting to merge universities, for example, France, and it is already happening. And probably the key question if everybody is happy after the process, and you probably need to ask to them. But I cannot
representing the diversity of Europe, I cannot say yes or not because it highly depends on the... Of course, we are talking about the students, but more important are the teachers and the professors. Right? So how many professors right now from, for example, Universitat de Barcelona are teaching in Northern Africa? So it's so difficult to give a very specific number of that. But I try to explain which is the reason to this complexity. There is a very important gap with our reflection here and daily life of our researchers and professors. So probably now there are 100 professors in the Catalan University now talking with our partners in Morocco, Algeria, Tunis, etc., etc., etc. So according to that, it's so difficult to push which is the number, exactly which is the number. But this morning I check our agreements with universities in the Mediterranean. The University of Barcelona has now more than 300 agreements with universities. But the most important thing is to discover, which is this missing network of contacts and relationship between us, in order to push to the institutionally relationships between the university. If we want to create the consensus of Euro-Mediterranean University, we must transfer this reality to the institutional agreements between state members of the institution, of the body, national body, that has the responsibility to generate the rules for the flexibility and easy way to promote the mobility of researchers, teachers, and students. By the other hand, the relationship between the universities is a very, for instance, José María talked about the European alliances, and Marcello too. So the European alliances is a very small lapse of the difficulties and the diversity that we have in Europe. So it's the same scenario, in a small sample, in our meetings in UNIMED, for instance. So UNIMED reproduces all our diversity, cultural, languages, etc. So the most important thing is to find a way to eliminate these barriers and to push to the institutional agreements that the daily life of our researchers. Professor Escalisi was saying yes. Do you agree? Absolutely. Totally. So the highest barrier, which one is for you, and especially the case of Italy? No, I can't talk about the Italian case because I'm more familiar with the entire Mediterranean region. Obviously, in our network, we have a lot of us. You can easily understand by my accent a lot of Italian universities. But for instance, Italian universities are not used to cooperate among themselves. This is quite common for the Italian system. They do a lot for the Mediterranean, but unfortunately they don't talk to each other. Following what Joan was saying, I think that this is the most important point. We have a very strong and consolidated experiences of professors that are able to cooperate among themselves in different topics. Most of the professors from Southern Mediterranean universities studied in European or in Western countries universities, most of them, at least the ancient generation, not the recent one, or at least they had a PhD in Europe. They have a very important network of connections. But we don't have to reinforce only that. We have to reinforce the institutional capacity. And we don't have to forget the current situation of the Mediterranean, because universities play an important role in their own country, following their own system. In most of our countries, unfortunately, universities totally depend by the government. There is a lack of autonomy, which is extremely important. Our role in the networking dimension is to improve the autonomy, to improve academic freedom, to improve the quality of the governance of the education system, to give to the institution the capacity to act in the local, in the national, and the international scenario. And also, let me add another point. The Pact for the Mediterranean has a sort of positive agenda, even for the university cooperation.
the idea beyond the pact is to fight against illegal migration. This is the main reason why they adopted the pact. But they don't say any words, unfortunately, for the crisis that we are facing in the current situation in the Mediterranean region. We need that the pact in the European Commission itself spend some words on the needs, the human rights of Gaza students, how to rebuild the Syrian education system, how to support newcomers like Libya and the university system in Libya. We don't have to forget, this is my message, that we can't just talk about a positive agenda if in the meantime there are brothers and sisters of us that are facing horrible situation in living in difficult conditions. For the Palestinian, education is one of the most important rights. And I did a lesson to Gaza students, obviously online, where they are studying a master's degree on crisis management. I was obviously not in the position to teach them something because they are obviously facing difficult problems. I think that the Mediterranean research area, Mediterranean cooperation area in university is already there, more than many others sector of our societies. In the last 30 years we did a lot, but we need to improve the institutional dimension. Professor Benjeloun, who talks for Northern Africa universities? Because every country is very different. I want to talk for the European universities first. I think, yes, we have the space, we have the area in Europe, but we shouldn't forget that we have the differences, and we tolerate the differences. So we shouldn't be asking the South Med universities to align themselves necessarily with Northern university standards, which are themselves variable. The first degree in law in Italy is 3 years. In Spain is 4. In France it's 5. So this is the first year in law in Europe. So there is an element of trust, I think, that's important. We have to build trust between us. We have to be able to evaluate each other's systems openly so that we can advance together and that for the benefit of the students. Now, I don't speak for... No. Let me ask Professor Garrell. Give us some homework to do. Do you mean we need a plan? Probably the first one, it's that we need the political will. A political? A political will, bilateral, multilateral, but it is not enough that the European Commission invites universities in Europe to work with the counterparts in the other river of the Mediterranean. It is about a political will between both regions. After the political will, we will need something similar to what you already mentioned. When it comes, for example, to the European higher education area, the so-called Bologna process, we have been working on that for lots of years, but still a lot of homework to do, right? It is about harmonization, it is about the mutual recognition of diplomas, it is about automatic recognition, it is about competences, and so on, right? So lots of things to do. The correct framework for making this type of harmonization is absolutely crucial. So who has the competences for doing that? At the European level, the competences are at the member states level. If you take a look to the Arab world, for example, they are talking about creating some type of Bologna process from the Arab world. Obviously, if you have two regions and you want to create one common space, it is way easier if you have one agreement in one side and another agreement in one side. If not, it is a multilateral process that it's way, way difficult. And then the other element, and nobody talked about that today already, it is about money. When we for example, mentioned the Erasmus Plus program and the mobility supported by Erasmus Plus, who is paying for that mobility? And the answer is absolutely clear, it's the European Commission, the European funds that are paying for that. So if we want to really promote, for example, mobility, we need to find the best bilateral or multilateral agreement between both rivers and something like a balanced co-funding of the project. If not,
it will be only the political will without any type of future sustainability. Obviously, then you need to talk about the diversity. I don't remember who mentioned the values, the academic freedom, the institutional autonomy of the universities, and obviously if you just take a look to Europe, the situation is completely different. So if you include, to keep it easy, the Arab world, it is absolutely different. The European University Association has a counterpart in the Arab world, the Arab Association of Universities, and we have regular context for talking about this kind of thing. So if you ask me about a plan for implementing this dream, a world without borders, with a common space for higher education, research, knowledge in general, what we need is the political will, the correct legal framework, and obviously the funding. And just one final word on that. When it comes to the Erasmus+, I think that we need to keep in mind that the proposal for the next funding period that we received from the European Commission is to double the budget for the Erasmus+. And probably you will think, oh, double the budget, that's great. If you take into account the cumulative inflation and all the add-ons of the Erasmus+ program, the money will be exactly the same. So our proposal is to triple the budget, multiply by 3. If not, nothing else will be included. Who is paying the mobilities, the Erasmus+ mobilities, right? Which is the percentage of students that benefit from that. So lots of questions, and probably at the end of the day, money, it's the crucial topic. And if you think about, for example, year 2035 will be 3 plus 9, our 12th forum here will be held in Barcelona in 2035. And students will be able to do what they are not able to do today in order to move from south to north, or it all depends on politics? And it depends on politics. I hope so. Sure. But I am not sure if it will be possible. The trends on the geopolitics are going in a completely different direction. I think, and I have been talking with Joan for I don't remember how many times, it is about the key role that universities can play in the so-called soft power. Academic diplomacy, scientific diplomacy, things like that. Can we compete with Americans and with Chinese? And that's the last question. Not for me. So I need 2 days to answer that, so it's a very complicated scenario now. So Chinese is a very emergent actor in the scenario of the technological deployment and the technology and innovation in the research and defining the market in this moment, and the role of the USA universities and research centers also is a very interesting vector in this equation, and the role of South America is also a very crucial element to consider. But so it's difficult to add anything interesting after the Sud-American intervention. So in terms of the universities need flexibility. And it will so very easy ways to develop our job. But only 20 seconds. But I need to remember that my colleagues here... 20 seconds, last word. Right. We represent the south of Europe. So the tensions between north and south of the Mediterranean is exactly the same that our tensions between the north system in relation to the south system. Talking about south, for instance, absolutely, Strasbourg till Cadiz. The differences in culture, in language, in sensibility, in priorities, etc., so difficult sometimes to analyze and to try some point of consensus. So we need to reproduce a better option in the Mediterranean zone that is priority for us. So we'll talk about that 9 years from now. Thank you very much. Let's be a little more optimistic in the future. Thanks to you. Muchísimas gracias. Una mesa que ha puesto el foco en la educación, en la formación, en la investigación también. Vamos a
formularnos más preguntas. ¿Cómo convertimos esa investigación en un impacto real en la vida de las personas? La ciencia, la salud, la tecnología, la innovación necesitan tiempo, necesitan recursos, talento y colaboración. Fundación La Caixa trabaja desde hace años en esa intersección entre investigación, excelencia científica y mejora de la vida de las personas. Vamos a recibir en este escenario a Ángel Font, subdirector general de Investigación y Becas de Fundación La Caixa y director ejecutivo de Caixa Research Institute. Conversará con Albert Sáez, director general de Contenidos de Prensa Ibérica. Buenos días de nuevo a todos. Tenemos muchos elementos en contra, Ángel. A esta hora ya llega la hipoglucemia, acumulamos retrasos y tenemos un título que nos han puesto que echa para atrás, que es del conocimiento compartido a la investigación como impacto. Entonces, yo te voy a proponer un juego que es el siguiente. Todas estas personas que nos acompañan, me sabe mal por los del streaming, dentro de un rato, los que más tardarán a media tarde, saldrán de este edificio. Vamos a pedirles que cuando salgan de este edificio fijen la mirada en el edificio de enfrente. Un edificio precioso, muy bonito, recién hecho. Y ahora quiero... De hecho, está construyéndose todavía. Construyéndose. Quiero que les expliques qué hay dentro de ese edificio. Y lo tenemos que hacer muy rápido, además. Todo lo que podamos. Encantado. De hecho, estamos muy satisfechos de ver este proyecto, que ya hemos abierto la primera fase y que en breve se abrirá la segunda. Lo que pasa dentro no es nada más que el sueño que la Caixa lleva persiguiendo más de 100 años. Porque ya hace 100 años, Francesc Moragas, que fue el fundador, pensó que el bienestar de las personas en nuestra sociedad es la misión de una institución filantrópica como la nuestra. Primero pensó en las pensiones, que fue el primer proyecto, después la educación y después la salud. Son los pilares también del estado del bienestar. Y en salud, primero fue ayudando a proveer servicios de salud y se construyeron clínicas vinculadas a la Caixa, pero ya en los años 30 del siglo pasado propuso la creación del primer centro de investigación biomédico de origen privado en nuestro país y fue el Instituto Antituberculoso que estaba en el Paseo de San Juan, muy cerca del Arco del Triunfo. Desgraciadamente los años 30 acabaron mal para nuestra sociedad y eso también afectó a ese proyecto, pero la intuición es la que el patronato de la Fundación La Caixa y muy personalmente Isidro Fainé nos lanzó el reto hace ahora 7 años. Podemos recuperar esa idea y reactivar la acción de investigación. Eso es lo que estamos intentando hacer. ¿Cuántas personas trabajarán allí y a qué se dedicarán? Se dedicarán a la investigación en inmunología, que después de los últimos 30 años la Fundación La Caixa ha ido apoyando diferentes centros de investigación. Primero fue IRSI Caixa, con el Hospital Germans Trias y Pujol, intentando hacer frente a la pandemia del SIDA, pero también en Vall d'Hebron con oncología, etc. Todas estas enfermedades, las de origen infeccioso, las del cáncer o incluso las neurológicas, tenemos una asociación importante con la Fundación Pascual Maragall para la investigación en Alzheimer. Los investigadores, los que saben, nos dijeron hay un lenguaje común que es la inmunología, este sistema interno que todos tenemos que nos cuida de nosotros, cuando no funciona nos hace enfermar y por tanto esta ha sido la intuición. Vamos a intentar profundizar en el conocimiento de la inmunología para que ese doctor o esa doctora que tenemos dentro nos ayude a curarnos. Eso es el foco, la inmunología de las enfermedades y por eso habrá investigaciones en ámbitos infecciosos, oncológicos o neurológicos y esperamos, y voy a la primera pregunta, que en unos años pueda haber unos 35 grupos de investigación que con las personas de apoyo a la investigación superan las 500 personas trabajando en este edificio que hemos visto. Ahora debe haber alrededor de unas 30. A las que vais a dotar con fondos de la Fundación
pero que también aspiráis a que traccionen para atraer fondos de otras instituciones y de la investigación competitiva, ¿no? La ciencia tiene que ser competitiva, es la forma de medirnos si lo que estamos proponiendo funciona, pero también los investigadores requieren de estabilidad. Ese equilibrio lo estamos traduciendo a un espacio, una manera de hacer la ciencia que tenga un apoyo estructural relativamente planificado a largo plazo por parte de la Fundación La Caixa. Hoy, seguramente, este proyecto ha sido el proyecto con dotación a más largo plazo prevista por parte del patronato, porque pedimos un plan inicial a 10 años. Fue la primera vez que se aprobaba un plan a 10 años. La ciencia requiere de estabilidad, pero efectivamente tenemos que ser competitivos y eso quiere decir con esos recursos estructurales lo que vamos a tener es que pedir a la Comisión Europea, al Gobierno español, a otras fundaciones que proyecto a proyecto nos apoyen para ese tema. Nuestra idea es que cada euro que la Fundación La Caixa aporte de forma estructural se conviertan entre 2 y 3 euros para la gestión conjunta de ese centro. La idea no es solamente conseguir nuevo conocimiento, que ya es muy relevante. La idea es que ese conocimiento llegue efectivamente a los enfermos, que es al final la misión que tenemos. Eso es lo que te quería preguntar. Cuando presentasteis el Caixa Research Institute, pusisteis mucho énfasis en que era investigación de impacto, es decir, que no era investigación básica. ¿En qué pretenden impactar los trabajos que se harán? ¿En qué tipo de realidades de salud o de...? La verdad es que cuando hablamos de la diferencia a veces de la investigación básica o la más aplicada, para nosotros ahí la diferencia está entre la buena investigación y la mala, porque aquello que es muy fundamental, y ahora estamos yendo a algunas preguntas muy fundamentales, cómo funciona el sistema inmunitario, cómo se relaciona con las enfermedades, son preguntas muy fundamentales, pero sí que queremos que esas preguntas puedan conseguir traducirse en terapias nuevas, en tratamientos nuevos. Sabe que el tiempo que tarda en este momento, desde que si hoy en el laboratorio alguien diera una eureka, encontrar una molécula que fuera especialmente adecuada para un tratamiento, para que esto llegue a un enfermo seguramente pasarán muchos años, una década. Es posible que en los próximos años se puedan acortar porque la tecnología nos lo va a permitir, pero en cualquier caso es un camino largo. Por tanto, es una investigación paciente en el sentido del largo plazo y paciente porque queremos poner el foco de las personas que hoy sufren la enfermedad como principal destino. Lo que sin duda tenemos el encargo de nuestro patronato es que lo que salga de aquí ayude a curar a la gente y eso quiere decir tener un foco muy grande en trasladar, en trabajar en la propiedad intelectual, en trabajar en las colaboraciones con la industria para que estos descubrimientos se vean como tratamientos disponibles para la sociedad tan pronto como sea posible, aunque eso no será a corto plazo. Para acabar, que lo hemos hecho también, que creo que les vamos a regalar un minuto a nuestros compañeros. Vosotros habláis también que va a ser el principal centro de investigación en inmunoterapias del sur de Europa. Por tanto, habrá un enfoque también en las investigaciones en problemas que afectan especialmente a la región mediterránea. El ámbito mediterráneo es muy relevante porque en este foco infeccioso, por tanto, estamos en una frontera también muy vinculada al movimiento de personas. Hay también un movimiento de patógenos y, por tanto, de potenciales. Por tanto, ese foco sí será sin duda relevante. Nuestra visión no es de ser relevantes solamente en el sur de Europa, sino ser un actor global. Creemos que hoy la investigación, la salud, no se puede entender sin esa perspectiva que le llamamos la salud global, donde la salud de las personas está muy conectada también con la salud del ecosistema, del planeta, y eso nos conecta también con enfermedades que las tenemos a 14 kilómetros de distancia, si me permite la expresión, porque está claramente visualizadas. Por tanto, esa dimensión global nos hace especialmente mediterráneos y especialmente en otro derivado, que es esa relación entre la salud y el clima,
que es muy relevante y que claramente estamos viendo que la región mediterránea es una de las regiones también más calientes. Puede ser un gran banco de experimentación para entender cómo va a evolucionar en los próximos años esa relación del salud y el clima, que al final es la relación que tiene la salud de las personas con la salud del resto de la vida del planeta. Muy bien. Ángel es muy generoso, nos acoge en la Fundación La Caixa, también con el tiempo nos regala 30 segundos, le regalamos 30 segundos a los sucesores y sobre todo, cuando salgan, piensen en Ángel. Muchas gracias. Gracias. Enhorabuena por ese gran proyecto. Sin duda, la salud es una de las cuestiones que más interesa a los ciudadanos y ciudadanas. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente nos vamos a enfocar en qué preocupa realmente a las personas. Si hay algo clave para instituciones, para empresas, para gobernantes, para decisores, incluso para los medios de comunicación, es saber qué preocupa realmente a las personas. Bueno, Prensa Ibérica y JIC vuelven a mirar los datos, la conversación social, los intereses informativos de los lectores de Prensa Ibérica para conocer esas inquietudes. Escuchar mejor es el primer paso para informar mejor, para gobernar mejor, para decidir mejor. Y esto es lo que nos van a explicar nuestros compañeros. Llamo ya al escenario a Joan Cañete, director de Estrategia de la Oficina de Proyectos Editoriales de Prensa Ibérica, y Mónica Acero, directora de Brand PR de JIC. Adelante. Hola, buenas tardes ya a todos. Durante unos minutos vamos a intentar explicaros cuáles son las conclusiones de un estudio a medida que hemos hecho para el Foro Mediterráneo de nuestro estudio de tendencias, un proyecto, una herramienta en realidad que hacemos de manera conjunta Prensa Ibérica, JIC y Acceso. ¿De qué hablamos en realidad cuando hablamos de inmigración? ¿Por qué turismo, vivienda y salarios forman parte de la misma conversación? ¿Por qué, de la misma manera, la convivencia entre ciclistas y peatones en cualquiera de nuestras ciudades y el corredor mediterráneo también es en realidad la misma conversación? La reciente visita del Papa es un tema de conversación ahora porque fue un éxito, o fue un éxito porque, en parte, porque ya era un tema de conversación antes de la visita. Estas son algunas de las preguntas que voy a intentar contestaros, no spoilers, en estos 10 minutos que tenemos. ¿Qué hace el estudio de tendencias? ¿Qué hacemos nosotros? Estas son las magnitudes que hemos estudiado. Nosotros escuchamos lo que nuestros lectores nos dicen en todos los periódicos que tenemos en el arco mediterráneo, en este caso, escuchamos las redes sociales. Vemos cuáles son los temas de conversación. Cada día hay decenas, centenares de mensajes, miles de mensajes, miles de noticias que se leen, se comentan, se comparten, se debaten. Es un continuo de ideas. Nosotros las analizamos, las procesamos con inteligencia artificial e intentamos encontrar cuáles los temas que ocupan y preocupan. No es una encuesta. Medimos a partir del comportamiento real cuáles son los temas que realmente interesan, que llaman atención, que generan conversación, los temas y sus argumentos, y la intensidad con los que aparecen. Esta malla vendría a ser la conversación en el último año en todo el arco mediterráneo. Es una simulación basada en datos reales. Estos son los temas de conversación principales del pasado año, y lo que hacemos en el estudio de tendencias es estudiar esta malla. Nosotros ponemos la lupa en esta red intrincada de relaciones entre los temas. Si hacemos una visión un pelín más cenital, estos son los 10 principales temas, tratados y explicados, enumerados de manera más clásica. Tenemos métricas de mucho tipo. Básicamente podemos reducirlas a 5. Hay métricas que nos indican qué temas han llamado la atención de los ciudadanos. Hay métricas que indican cuáles han generado interés. Tú puedes clicar una noticia. No significa que esa noticia después te vaya a interesar. Tampoco significa que tú esa noticia después
la vayas a leer entera, ni que la vayas a compartir por tus redes sociales, ni que después vayas a debatir sobre ese asunto. Son actitudes, comportamientos diferentes. Hay métricas diferentes para medir cada uno de estos comportamientos. Podríamos hablar mucho de estos datos, solo quiero que os fijéis que los temas cambian entre cómo se leen, cómo llaman la atención y cómo interesan en prensa y cómo se conversan en redes. Cambian los temas, también cambian las intensidades, cambian la manera de hablar sobre ellos. Las conversaciones, los temas, lo estamos viendo estos días, ahora mismo aquí, lo veremos mañana también, no son temas estancos, no son temas puros. Cuando hablamos de vivienda, estamos hablando de proyectos de vida, estamos hablando de posibilidades de crear familia, estamos hablando de demografía. Cuando hablamos de educación, hablamos de pedagogía, pero también hablamos, por ejemplo, de conciliación o de género. Los temas se interrelacionan entre ellos. Si además no los vemos desde nuestra perspectiva, sino que lo vemos desde la perspectiva de los lectores, desde la perspectiva de los ciudadanos, es decir, si yo leo sobre vivienda, ¿de qué más temas leo? Si yo converso en redes sobre educación, ¿de qué otros temas converso? Lo que vemos es que la conversación en realidad se estructura alrededor de unos grandes nodos temáticos, que son los que dominan de qué hablamos. En el periodo estudiado hay 4 grandes nodos: economía y empleo, turismo. Después, mi compañera de allí hará un foco especial sobre turismo. Cambio climático, transporte y movilidad. Estos 4 grandes nodos tienen en común una única pregunta, que si tuviéramos que resumir en solo una pregunta cómo es nuestra conversación pública, nosotros nos atreveríamos a decir que es esta. La pregunta es, ¿cómo me afecta a mí? ¿Cómo me afecta a mí la economía? Me afecta en términos de empleo, me afecta en términos de vivienda. ¿Cómo me afecta a mí el turismo? Me afecta en términos de acceso de vivienda, me afecta en términos de utilización del espacio público. ¿Cómo me afecta a mí el cambio climático? Me afecta con fenómenos extremos, me afecta con regulaciones, me afecta con normas. ¿Cómo me afecta a mí el transporte? Me afecta en la distribución del espacio urbano, me afecta en los precios, me afecta en cuánto tiempo tardo en ir de Barcelona a Valencia en tren. Es esta óptica del cómo me afecta a mí la que articula de una manera mayoritaria nuestra conversación. En términos más concretos, el clima, cambio climático, las regulaciones y otro efecto que nosotros hemos encontrado también, llevamos varios años haciendo los estudios y podemos establecer la comparativa. Hace 2 o 3 años era muy estacional la conversación. Hablábamos de calor en verano, hablábamos de lluvia cuando llovía. Ahora la conversación es mucho más estable en intensidad a lo largo del año. Hablamos de fenómenos climáticos extremos y de sus efectos durante todo el año. La economía, ya os lo he dicho, ¿cómo me afecta a mí? Movilidad. La movilidad tiene dos grandes aspectos. La movilidad urbana, porque la ciudad, el entorno metropolitano, es donde de una manera o de otra acaban dando a parar como un enorme rompeolas todos los grandes temas de conversación del momento, en la gestión de la ciudad, en la gestión local. La movilidad es uno de ellos. La otra es el ferrocarril. En el corredor mediterráneo es uno de los grandes temas de conversación, desde ruralías y cercanías hasta conexión entre ciudades y, por supuesto, la macroinfraestructura del corredor. Al lado de los grandes polos conversacionales existen otros temas que nosotros llamamos corrientes subterráneas, que hacen justamente el efecto contrario. En lugar de ser un tema alrededor del cual se organizan otros, son temas que aparecen en las conversaciones de otros. El más claro es emigración.
¿De qué hablamos cuando hablamos de inmigración? Hablamos de educación, hablamos de sanidad, hablamos de acceso a ayudas públicas. También hablamos de lo que sucede en la frontera sur, también hablamos de derechos y libertades, pero el grueso argumentativo son estos. Cuando hablamos de educación, tarde o temprano acabamos hablando de inmigración. Cuando hablamos de sanidad, tarde o temprano acabamos hablando de inmigración. Es más fuerte ese aspecto en redes que en prensa, lo cual significa que la conversación ciudadana tiende más hacia aquí que la conversación que nosotros hacemos desde los medios. El fútbol ordena el mapa a partir de nombres. Y lo de los nombres propios es otro de los grandes hechos diferenciales. Son los nombres propios los que son capaces de aglutinar conversación y de generarlas al mismo tiempo. Cuando hablamos, por ejemplo, de Lamine Yamal, no estamos hablando solo de fútbol, no estamos hablando solo de Barça, no estamos hablando solo de selección española. Estamos hablando de otros asuntos como, por ejemplo, el impulso de las nuevas generaciones. Y para terminar, y así también clavamos el tiempo, hay una serie de temas que no forman parte de la conversación, digamos, establecida, pero que sí tienen intensidad. Nosotros les llamamos los temas bajo el radar. Hay uno que nos aparece desde hace 2 años, continuamente, que es mascotas. Un peso extraordinario en la conversación pública. Pero este año nos apareció otro, religión y espiritualidad. No nos había aparecido hasta ahora. 3 patas en la conversación sobre religión y espiritualidad. Primera, el Papa. Por eso, digamos, respondiendo a la pregunta inicial, el Papa viene sobre un tema de conversación ya sentado a su alrededor. En segundo lugar, la inmigración. Hablamos de religión porque hablamos de Islam. Y ahí es donde la inmigración también juega papel de corriente subterránea. Y en tercer lugar, espiritualidad. Quien ha sabido encontrarlo de manera extraordinaria es Rosalía en su último trabajo. Ese es otro tema bajo el radar que no encuentra la manera aún de estar en la conversación establishment. Ahora sí, Mónica, te dejo la parte de turismo para ti. Muchas gracias. Perfecte, bona tarda a tots. Moltes gràcies per convidar-me avui aquí i moltes gràcies a tots també per la vostra atenció. Voy a cambiar al castellano. El lema del foro de hoy es un mar de compromisos y yo quiero empezar asumiendo un compromiso con todos ustedes y es el compromiso de no aburrirles o como mínimo de intentar no hacerlo. Recojo el testigo de lo que nos ha contado Joan Cañete y a mí me gustaría reivindicar la importancia de escuchar. Vivimos en una época que es muy compleja, por decirlo yo creo de una manera eufemística, y nunca antes habíamos tenido tantas herramientas para comunicarnos. Sin embargo, pocas veces creo que hemos escuchado tan poco. Vivimos rodeados de información, pero cada vez nuestra atención es más limitada. Estamos en un momento de mucha polarización, de mucho ruido, y me parece que escuchar a la sociedad es la forma más poderosa que tenemos, de entender qué nos preocupa, de entender qué nos interesa y también qué es aquello que nos mueve y que nos emociona. Y también creo que las instituciones, las empresas y los territorios que dejan de escuchar corren un riesgo muy grande y es el riesgo de desconectarse de los ciudadanos a los que quieren servir. Porque una sociedad es más democrática como más voces escucha. Y hoy creo que si queremos entender a la sociedad, si queremos comprenderla mejor, ya no solo basta con escuchar lo que nos dicen las personas. Lo que voy a decir ahora puede sonar un poco a ciencia ficción, pero es muy real. A día de hoy,
lo que tenemos que hacer es escuchar lo que también nos dicen las máquinas. Por eso ahora lo que vamos a ver es, vamos a hacer foco en la conversación sobre turismo, pero en concreto en lo que nos cuenta la inteligencia artificial. Yo ayer, cuando me estaba preparando este discurso, me venía a la cabeza un recuerdo familiar. Me acuerdo cuando era pequeña y me iba con mis padres y mirábamos los aparadores de las agencias de viajes. Allí nos inspirábamos sobre dónde ir de vacaciones. Después llegó Google y se convirtió en ese gran aparador mundial donde mirábamos páginas, blogs, opiniones, y ahora nos encontramos ante un paradigma totalmente distinto. Nos encontramos en que las personas ya no buscan información. Las personas lo que hacemos ahora es conversar. Le preguntamos a la inteligencia artificial preguntas como, por ejemplo, ¿dónde me puedo ir este verano de vacaciones si quiero ir con niños y quiero descansar? Bueno, lo de ir con niños y descansar, eso no sé si es posible. Yo he sido madre hace poco, se lo tendré que preguntar a la inteligencia artificial a ver qué me contesta. Volviendo a nuestro tema, quédese con un dato. A día de hoy, un 84% de los españoles utilizan la inteligencia artificial para inspirarse y para planificar viajes. A mí este dato no me sorprende, no sé a ustedes, pero vemos que el turismo es uno de los sectores donde más se utiliza la inteligencia artificial. Es un sector que está por delante de otros como la moda, la banca o la automoción. Y con esto nos damos cuenta que las reglas del juego han cambiado completamente. Ahora ser visible ya no depende únicamente de ser encontrado. Ser visible depende de ser recomendado. Y en esta nueva economía de la conversación, los destinos, las regiones y las compañías ya no dependen solo por un clic, dependen por ganar lo que llamamos la confianza algorítmica. Y veamos ahora qué es lo que preguntamos las personas a la inteligencia artificial. Es verdad que yo ni nadie no tenemos aún el registro de todo lo que se pregunta, pero sí que hemos hecho un hallazgo importante, y es que un poco lo que nos comentaba Joan antes, lo que la sociedad lee en los medios, lo que la sociedad comenta en las redes sociales, es en su mayoría lo que luego vemos que preguntamos a la inteligencia artificial. Esto nos da una guía muy relevante, pero sabiendo un poco de dónde viene la mayoría de preguntas que hacemos a la inteligencia artificial, yo creo que la verdadera cuestión es de dónde saca la inteligencia artificial sus respuestas. Y aquí dejadme que os diga que la inteligencia artificial no es un oráculo, la inteligencia artificial es un espejo. La IA aprende de lo que nosotros le contamos. En JIC nos hemos dado cuenta de otro dato que nos parece muy revelador, y es que cuando miramos de dónde bebe la IA, es verdad que bebe de muchas fuentes, pero nos hemos dado cuenta que eminentemente se nutre de fuentes de terceros, principalmente de lo que dicen los medios de comunicación, también los blogs, también las redes sociales. Pero fijémonos qué importante es esto, es decir, lo que la sociedad lee y comenta no es solo un termómetro del hoy, sino que es el material con el que la IA nos contestará mañana. Y fíjense en esta paradoja, los medios de comunicación que llevan muchos años con la espada de Damocles encima. Yo soy periodista, he visto que hoy aquí hay un buen puñado. Me acuerdo que cuando estaba ya en la universidad nos decían que la prensa iba a desaparecer, que la influencia de los medios iba a morir. Pues señores, nada más lejos de la realidad. Lo que vemos es que en la era más tecnológica de nuestra historia, los medios de comunicación son más decisivos que nunca. Porque a día de hoy los medios de comunicación no solo informan a las personas, sino que hemos visto que lo que hacen es entrenar a las máquinas. Y para entender más de lo que os contaba al principio, de qué nos cuenta la inteligencia artificial sobre el turismo, hemos llevado a cabo un estudio, un barómetro sobre visibilidad turística e inteligencia artificial. ¿Y cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho básicamente utilizando la segmentación de Tour España para actuar como un viajero real. Y a partir de aquí le hemos planteado cerca de 2.000 preguntas. ¿Y qué es lo que nos ha contestado la inteligencia artificial? Lo primero que le hemos preguntado, sin sesgos, sin darle pistas, es cuál sería la principal región del Mediterráneo que nos recomendaría. Y aquí lo que vemos es que la primera región es Andalucía, seguida de Cataluña y de la Comunidad Valenciana. Después nos ha sorprendido ver que las Islas Baleares, que es un destino archiconocido mundialmente, ha quedado diluido en la mitad de la lista. Y después la región de Murcia,
queda la última no solo de las regiones del Mediterráneo, sino de todo el listado de toda España. Pero además de entender este grado de visibilidad que vemos aquí, lo que hemos querido entender también es qué relato está construyendo la inteligencia artificial sobre nuestros territorios. Porque sabemos que la inteligencia artificial no solo recopila información, lo que hace es la interpreta, la prioriza, la reescribe y al final nos acaba contando un relato. ¿Y qué nos cuenta? ¿Qué relatos nos cuenta? Pues de Andalucía es el relato más completo. Lo que nos dice es que Andalucía es cultura, es lujo, es aventura, nos destaca su tríada monumental, la Alhambra, la Mezquita, el Alcázar, nos sitúa Marbella como ese epicentro del lujo y nos habla también de Tarifa y de Sierra Nevada como referentes del turismo activo. A Cataluña la vincula principalmente a la gastronomía y también a la innovación. La IA la bautiza como la capital de la alta cocina, nos habla del Celler de Can Roca, de Barcelona nos destaca la boquería y aquí hemos encontrado otra sorpresa. Cataluña no se sitúa, según la IA, en uno de los principales destinos de sol y playa de toda España. En cambio, Valencia sí, a Valencia la tiene significada como una mezcla de playa y vanguardia. Las Baleares, si bien he dicho que aparecían poco en cuanto a visibilidad, vemos que son el primer destino de España, la reina indiscutible en cuanto al turismo premium del Mediterráneo, y Murcia, que vemos que apenas existía en términos de visibilidad, tiene un salvavidas y es que la recomienda como destino de playa familiar. Pero cuidado, porque acabamos de ver los atractivos, pero la IA no solo está recomendando nuestros atractivos. La IA está empezando a recoger también las tensiones del turismo. Por ejemplo, vemos que sobre todo vinculado a Cataluña y vinculado a Andalucía nos habla del riesgo de la masificación. En Cataluña hace especial foco en la Costa Brava en la temporada alta. Y es verdad que a día de hoy estas advertencias tienen aún poco peso, pero ya están allí. Y esto nos deja una lección que a mí me parece muy importante, y es, mientras que vemos que la inteligencia artificial nos puede aportar en términos de reputación una ventaja competitiva, también vemos que puede convertir un problema recurrente en una etiqueta casi imposible de borrar. Es decir, si nuestra conversación social está dominada por la saturación, por la turismofobia, la IA aprenderá de esto y luego se lo contará a millones de viajeros. También vemos que lo que no recomienda la IA cada vez existe menos y corre el riesgo de desaparecer. ¿Y qué significa todo esto que hemos visto para la región del Mediterráneo? Pues yo me gustaría que nos quedásemos con 3 ideas. La primera es que tu posición en la inteligencia artificial no depende únicamente de lo que dices tú mismo, depende de lo que dicen los demás. La segunda es que gestionar la reputación hoy está muy vinculado a gestionar el posicionamiento algorítmico. Y la tercera, que es una buena noticia, es que esto se puede gestionar. Yo tengo muchos de mis clientes que están invirtiendo en sistemas, en tecnologías de IA, y me dicen, ¿pero de verdad podemos influir en las respuestas de la IA? Y la respuesta es sí, se puede, y nos brinda una oportunidad extraordinaria, porque es verdad que la IA puede contribuir a concentrar más los turistas, pero también puede ayudarnos a distribuirlos mejor, puede ayudarnos a descubrir destinos que son menos conocidos o a desestacionalizar el turismo, que sabemos que es uno de los principales retos que tenemos en la región del Mediterráneo. También nos puede ayudar a conectar intereses de viajeros con destinos que hasta ahora no salían en el mapa. En definitiva, la inteligencia artificial puede ayudarnos a construir un turismo más sostenible, más equilibrado y más diverso. Hoy hemos visto este ejemplo sobre el turismo, pero podemos trabajar el posicionamiento en la IA de cualquier tema, de cualquier marca, hasta de cualquier persona. En JIC es lo que hemos bautizado esta visión como el dual marketing y que se basa en seguir haciendo estrategias de comunicación y de marketing para las personas, pero también en buscar seducir a las máquinas. Y ya para acabar, me gustaría que os quedarais con una última reflexión. Yo creo que durante siglos el Mediterráneo ha sido mucho más que un lugar. Ha sido una conversación entre culturas, entre personas que llegaban de lugares muy distintos para compartir historias. Creo que ahora el reto no es solo tecnológico, creo que el reto que tenemos por delante es profundamente humano. Es el reto de escuchar más, es el reto de entender mejor, de explicar mejor quiénes somos, porque vemos que las regiones que desaparecen de las conversaciones
terminarán desapareciendo de las decisiones. Y por contra, si somos capaces de tomar las riendas, si entendemos que ahora debemos comunicar tanto, como decía, para las personas, pero también para las máquinas, si somos capaces de convertir nuestra identidad en relato, nuestra cultura en experiencia y nuestra reputación en confianza algorítmica, entonces no solo sobreviviremos a esta revolución tecnológica, sino que podremos capitalizarla y podremos seguir escribiendo en las siguientes páginas de esta región magnífica que es el Mediterráneo. Muchísimas gracias a todos. Muchísimas gracias, Mónica, por esa explicación tan profusa, y también a Joan Cañete. Estudio de tendencias, saber qué interesa realmente a los ciudadanos nos ayuda también a tomar mejores decisiones. Vamos a abrir un bloque que hemos denominado prosperidad, palabra, qué término tan maravilloso. El Mediterráneo ha sido siempre un espacio de intercambio comercial, empresarial, cultural, pero hoy ese intercambio necesita de nuevas alianzas, necesita que sean más sólidas, más equilibradas. Competir es necesario, pero cooperar también. Y el Mediterráneo puede convertirse en esa gran plataforma de cooperativismo, de conexión entre Europa, África y Oriente Medio. Eso es lo que vamos a abordar en la siguiente mesa, que va a estar moderada de nuevo por Gemma Martínez, directora del periódico. Llamamos al escenario a Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona y de ASCAME, también a Sara Strilj-Pesil, Croatian Chamber of Economy, y por último Fatih Al-Jaber, presidente de la Cámara de Industria de Jordania. Bienvenidos. Bueno, el hambre aprieta, como decía Albert antes, así que intentaremos que sea llevadero hasta la hora de comer. Nos encontramos, como decía Silvia, en un momento decisivo para consolidar esas alianzas que permitan la prosperidad compartida, y además esas alianzas deberían permitir afrontar un contexto de una cierta inestabilidad global y sobre todo mediterránea, de la que vamos a hablar ahora, y en una etapa en la que está marcada por el Pacto del Mediterráneo, del que hemos hablado anteriormente, y evidentemente también de una apuesta renovada por la región. Y en este contexto, Barcelona juega un papel clave como capitalidad de la empresarialidad euromediterránea, si la podemos llamar de esta manera, y por eso hemos juntado en esta mesa a tres territorios clave: Barcelona, que ya lo acabo de mencionar, Croacia y Jordania. Croacia es un país muy relevante en la Unión Europea y en los Balcanes, pero creemos que todavía poco conocido por el gran público. Y Jordania, pues además de lo que ya es conocido, pues es una puerta ahora estratégica de cara a Oriente Próximo y en un contexto bastante relevante en el que estamos ahora. Empezaremos por el señor Santacreu. Explíquenos qué es ASCAME, que es la agrupación de cámaras que preside. Primero, buenas tardes a todos. La traducción. Habíamos previsto que lo... Sí, está. In any case, I'm going to explain about ASCAME, and you know very well because don't worry. ellos dos son parte de ASCAME. You know very well what I'm going to explain. But I promise you, next time we'll learn your language. So definitely we have to learn. Okay. Bueno, pues brevemente, ASCAME es una organización de cámaras de comercio mediterráneo que nació aquí en Barcelona en el año 1982, ya llevamos muchos años. La secretaría está aquí desde el inicio, y desde otoño pasado pues yo he asumido esta vez también. En Barcelona tenemos la presidencia de la asociación. Es probablemente la organización empresarial más antigua y más grande del Mediterráneo, y que nació con la voluntad de ser puentes económicos entre diferentes países para generar lo que dice el anunciado de la... Don't worry. Okay, thank you. Para generar oportunidades de prosperidad compartida. La realidad es que somos una región muy diversa, representamos a 18 países en la asociación, unas 150 cámaras, las más importantes. Desafortunadamente algunos países no están en este momento
Pues acaba de reincorporarse Siria, que es una noticia importante para nosotros. Desafortunadamente, pues Israel y Palestina pues están en una situación congelada de presencia, pero bueno, tenemos la grandeza de estar los países europeos del Mediterráneo, los del norte tradicionales más cercanos a nosotros, del norte de África, pero también Oriente Medio, y ahí tenemos en este momento el sufrimiento de algunos de los países de nuestra asociación, como es el caso del Líbano, que es un país muy activo, pero que en este momento está pasando una situación complicada. Y luego tenemos los bastante desconocidos para nosotros, que son los países de los Balcanes, pero que han entrado con mucha fuerza y con los que queremos pues, establecer colaboración. Yo solo añadiría desde la mirada de Barcelona, ¿no? Esta mañana se ha hablado mucho de que hemos de mirar el Mediterráneo. Bueno, nuestra ciudad ha mirado el Mediterráneo de siempre. O sea, ya empezaron... El Mediterráneo fue y casi de inicio un mar de comercio y de negocios. Lo empezaron los fenicios, pero Barcelona fue en su momento más álgido como de actividad empresarial, probablemente lo podemos situar en el que fue el antecedente de la Cámara de Comercio. Antes de la Junta General de Comercio teníamos ya el Consulado de Mar, que tenía sede en la misma Palau de la Llotja que todos conocen, en la misma sede que tenemos ahora. En ese momento Cataluña llegó a tener 80 consulados en diferentes puertos del mar, que lo que hacían era comerciar, generar riqueza, intercambio, y quizá hago una referencia que creo me gusta hacer a cuál es el eslogan, que muchos no recordaréis, si alguna vez lo habéis visto, en latín, cuál es el eslogan de la Cámara de Comercio de Barcelona. Es la tierra nos da riquezas, perdón, la tierra nos da los frutos, el mar nos da la riqueza. O sea, esto hablamos de un eslogan que ya era el del Consulado de Mar hace 750 años. Hemos sido un territorio abierto al mar, abierto al Mediterráneo, más que al interior de la meseta, y esto ha sido un hecho que se ha dado, yo diría que en la mayoría del Mediterráneo. A lo largo de la ribera, pues los puertos han comerciado, han trabajado, y lo que creo que hemos de hacer en este momento es ayudar a que estos países que necesitan desarrollarse lo hagan mejor para evitar temas como se ha visto esta mañana a lo largo de las sesiones, temas de aspectos por supuesto, de seguridad en el Sahel, en el norte de África, temas de migración, pero también como gran oportunidad económica para las empresas del norte del Mediterráneo. Y solo pongo un ejemplo, porque he ido viendo que iban pasando los logos de los sponsors de la mañana, y hay uno de los sponsors que creo que es un ejemplo paradigmático de lo que estoy contando. Estamos hablando de Grifols. Grifols esta semana anunciaba una gran inversión en Egipto. Ha hecho un acuerdo con el gobierno de Egipto para todo el tema de plasma y hacer un gran centro de producción, pero es que la semana pasada asistíamos muy cerca de aquí a la primera piedra de la ampliación de la sede de Grifols en Barcelona. Y esta ampliación en parte es gracias al acuerdo que se tiene con Egipto. Egipto va a ayudar a ser Europa más resiliente en el tema de plasma, ser más autosuficiente, lo que se habla de la autonomía estratégica, pues a través de un acuerdo cercano, no en países muy lejanos, sino en un acuerdo en un país del Mediterráneo, una empresa europea puede ser más resiliente y ayudar a desarrollar ese país. Yo creo que es un buen ejemplo de lo que estamos hablando y lo que intentamos hacer entre las cámaras. Mencionaba al principio el Pacto por el Mediterráneo. ¿Qué papel tiene que jugar Ascame en este momento y qué papel tienen que tener las pymes? Bueno, lo que sí está claro, hoy hemos hablado a lo largo de la mañana, han sido unas sesiones fantásticas, pero siempre mucho desde la mirada, todo mucho desde la mirada pública, desde la mirada, digamos, de los gobiernos, también de las universidades, pero al final si queremos desarrollar una región está claro que se necesita la iniciativa privada. Y ahí es nuestro reto, es que el Pacto por el Mediterráneo también incorpore la mirada del sector privado. Ese es ya hemos tenido reuniones con la comisaria, de hecho tenemos programada una reunión en 2 semanas en Bruselas con ella, y estamos poniéndonos a disposición esta red tan reticular que tenemos de cámaras de comercio a lo largo de todo el Mediterráneo, para que esto llegue de verdad a la economía real, que no se queden proyectos en el aire y que a veces pues, cuesta en acuerdos multilaterales como el que estamos hablando llegar a la economía real, y eso es lo que tenemos que hacer. Creo que la imagen
que Josep Borrell daba del gradiente económico, del gradiente de renta per cápita que hay entre el norte y el sur. Hace 3 días en el periódico publicasteis una imagen fantástica, si no la habéis visto la recomiendo, sobre cuál es la renta per cápita de todos los países del Mediterráneo, y es muy evidente. O sea, estamos hablando de los del sur, entre 3.000, 4.000, 5.000 euros, dependiendo del país, sobre todo los recursos energéticos, en el norte de 34.000, 40, y en el este, pues hasta Turquía 15.000. Hay un gradiente muy grande, pero solo un comentario, y me sumo también a lo que ha dicho el representante de la OTAN. Hemos de pensar en ayudar al norte del Mediterráneo, porque por debajo de él tenemos al gran continente de este siglo. O sea, África va a acabar este siglo con 3.200 millones de habitantes. La mayoría van a estar en África subsahariana, y ahí el gradiente es mayor y la oportunidad económica para las empresas europeas es enorme. Muy bien, ahora hablamos con el presidente de la Cámara de Comercio de Jordania. Ahora hablaremos en inglés. For you, how is the current? I only understood Al Jazeera, so please. I'm sorry. We did it that way, that he was going to do in Spanish, and the next one we'll do in English. Okay, so how is the current regional situation in the Gulf affecting the Jordanian industry and the economic stability of the country? Thank you very much, and I would like, before I start, really thank Spain for all what they do to really the support to our justice causes in the Middle East, and especially in Palestine, Gaza and Palestine. Thank you very much to all people, government, and everybody. Yes, thank you. We really appreciate very much what you all do to us. The problem is we're so used to problems in the Middle East, so we become stronger and stronger all the time. Even though with all the problems we had, we became stronger. We've learned a lot of things. In Jordan now, we contribute to the GDP almost 24%, which is the highest in our region. We export almost 92% of our exports comes from the industry. We always 40% of our growth in economy comes from industry as well. We've learned to be strong as Chamber of Industry with our governments. We share everything with the government. We had a good care from the king, really. He visits our chamber, he visits factories, he supports us. We meet almost every 3-4 months with the King of Jordan, King Abdullah II. So a lot of, the cost of shipment increased highly to our region. The delay, because we depend in so many times on the raw material from outside Jordan. Now we've learned to manufacture our own, but gradually, and will take some time. So we're quite doing well. We have a good growth for the last few years, increase in our exports as well. So things are not that bad, really. Thank you. You mentioned that a little bit earlier, but which industrial sectors are the most affected by the disruption of the trade routes in the region? As I told you, we were so lucky that Bab el-Mandeb is still open. You know Bab el-Mandeb near Yemen? Yeah. We were so lucky it did not close. Otherwise, because I think almost 90% of our goods come through this street, Bab el-Mandeb. But as I said, the increase of the shipment extremely high. This affects our competition with the whole world. The delay sometimes, but I think now it's going okay at the moment. I hope they come back to their minds, the people, the leaders of the politicians in the world, and finishes the wars all over the world. So I think we're doing quite well. Thank you. Okay, if you are not worried, that's good for us and for for everyone. So now we're begin with Sarah about Croatia, which is one of the U.S. most dynamic economies.
right now benefiting for its strategic situation. Where do you see the greatest opportunity in the Mediterranean for the Croatian economy? Buenos días a todos, mucho gusto ser aquí, muchas gracias por tenerme aquí. Como una niña estuve obsesionada con telenovelas. Entiendo español poco, but I will switch to English to replies. Entiende perfectamente. Muchas gracias. Es increíble. So Croatian greatest opportunity on the Mediterranean lies in its unique position. So it's like a bridge between Central Europe, Southeast Europe and Mediterranean basin. So over the past decade, Croatia has definitely strengthened its position on the Mediterranean market by becoming a part of the European Union in 2013, by entering the Eurozone, and most recently by entering the Schengen area. All of that definitely made Croatia more attractive to foreign investments, to some trade, and to some other business opportunities. Regarding opportunities and regarding future cooperation, I would like to highlight some most significant sectors in Croatia. So definitely that is transport and logistic sector. So Croatian ports on the Adriatic, especially Port of Rijeka, serve as a gateway for trading goods through Mediterranean and all to European market. So all opportunities and all future cooperation definitely must highlight investments in infrastructure, investments in digitalization, in innovation, and in all that sector, transport and logistics sector. Second sector I would definitely like to highlight is energy sector. We are all witnesses that for the Mediterranean, energy security is something that is most important. So opportunities for Croatia are definitely in investments in energy infrastructure, in renewable energy, and definitely in cooperation in that sector. Third but not the least, tourism. I could speak for hours here regarding tourism in Croatia. But today, for this opportunity, I will just like to highlight sustainability and innovation in tourism. I'm sure that all the Mediterranean face the same challenges regarding tourism, from global warmth to lack of employers in tourism sector. So all we have the same problems, but what we must focus on are definitely cooperation, some joint initiatives, some projects that can bring that sector up again. Just one more, if I may add, and I need to add that, don't mind. I invite you all to watch. I'm so happy with this video, which just launched Croatian Tourist Board with the famous actor John Malkovich. So please Google it. Croatian Tourist Board, John Malkovich, the greatest just from video. This week, right? Yes, from this week. Yeah. I watched it like 10 times. I invite you to watch. So with the opportunity, it also comes the challenges for the Croatian economy in this current situation with the Gulf that we are talking about, how it's affecting Croatian. Okay. Overall, I remain optimistic about economic outlook of the Mediterranean. Definitely, the region has shown it's quite resilient for some external shocks that happened over the past few years, like pandemic, like inflation, like government insecurity. So definitely, the region benefits from its geographical position, from the sectors that I just mentioned in my previous question, like transport, logistics, like energy, like trade, like manufacturing sector. So regarding the situation at the Gulf, I think that all reminded us how interconnected the global economy has become. And if some external shock hits global, it definitely will have circumstances and consequences on the Mediterranean economy. So, for example, Croatian government has made some anti-inflation measures to deal with that kind of crisis.
but I need to be honest, it's just like a bandage to a room. It's something that is on short edge, not on the long edge. We will wait to see what will happen next. So I can say that the key question is not whether some external shock will hit again. I think it definitely will. The key question is how we can use this shock to react, yes, to make us more competitive, to make us more resilient, and I think that Mediterranean definitely has all the opportunity to do exactly that. So we need to speak a little about women and business, because you are here with us, and that's not such a common thing. Croatia stands out in gender equality and women's participation. Which policies have been effective for increasing this participation in the economy, and which lessons can be shared for another Mediterranean countries? Okay, so Croatia has done a lot regarding women entrepreneurship in general. So women in Croatia are now higher educated, are directors, are CEOs, are head of boards, are professors, are innovators, are panelists like I am today. So definitely Croatian government has done a lot. We have a lot of programs to support women entrepreneurship, a lot of educational programs, and most important, a lot of financial programs that definitely help women to start their own businesses and to extend their businesses they are dealing with. In Croatian Chamber of Economy, we also support women entrepreneurship a lot, also through many programs, through many projects, through educations, through one academy, which we started last year and continued this year. It's called The Future of the Management, and it's dedicated to the next generation of the future leaders. So we are definitely very proud of this academy, because it aims to support women, to network women, and so on. And what I need to highlight definitely is that our Vice President of Croatian Chamber of Economy, Ms. Marina Rožić, is the president of the European Women Network between Eurochamber. So definitely she has the role which will connect all of us to act together, to bring women more powerful. We also, I need to highlight that we have some challenges also, definitely. It's challenges that regards to gap between policy and practice, definitely that exists, but I think with our future cooperation we can bring these gaps together. Really nice. Acabem en català, tornant a parlar que estem dintre del temps, tornant a parlar de Barcelona. Per què és tan important que Barcelona tinga la capitalitat d'Escame i que sigui la secretaria general aquí? Bueno, jo crec que tenim una oportunitat claríssima. A mig termini hi haurà altres ciutats de la Mediterrània que agafaran el seu paper. Tenim Estambul, tenim Alexandria, el Caire, ciutats que per la dimensió, algunes altres capitals d'estat, com Atenes, Pireu, però jo crec que nosaltres tenim un paper a jugar, un paper de qualitat, i durant un temps podem seguir reforçant el paper de ser la capital de la Mediterrània, política i econòmica. Crec que tenim aquí institucions importantíssimes, com és el cas de l'Institut per la Mediterrània, de l'IEMET, d'Escama, però després, si anem mirant, el port presideix els ports de la Mediterrània. Jo crec que aquí hi ha una voluntat de totes les organitzacions, institucions, també amb les administracions públiques, amb els governs, per intentar recuperar aquest rol actiu, i per això agraeixo molt que Premsa Ibèrica, encara que sigui el tercer any, per fi faci aquest event a Barcelona, i jo crec que és part del que ens correspon. Tenim una història que l'he citat, venim de molt lluny, siguent una capital de la Mediterrània, i ens ho reconeixen, a la gent li agrada venir aquí. Ara també tenim un moment que l'hem d'aprofitar. Tenim tot el nord d'Àfrica i tot l'Orient Mig molt agraït del paper que està jugant Espanya en aquests moments tan turbulents que hem viscut en els darrers anys.
Això el president de Jordània, you repeat every time we met together, you repeat how grateful are you, your world, not only your country, the rest of the countries around. Thank you very much. You are very grateful for Spain. I think aquesta és una part que l'hem de saber aprofitar i amb mesura i amb seny, però crec que és part del que hem de fer. I ja per acabar, que parlaves del sector públic, tenim representants aquí, n'hem tingut. Què li demanaries com a empresari al sector públic per a tots aquests reptes que estem parlant? Quan mirem els moments de la història que els països han anat bé, i aquí he citat l'època medieval, podem parlar de l'època de la Revolució Industrial, i podríem veure diferents àmbits. Sempre es produeix la coincidència de governs forts que fan el que han de fer, que garanteixen la seguretat jurídica, la seguretat en termes generals, que proveeixen els serveis, les infraestructures, però a la vegada hi ha una societat civil forta, organitzada i mobilitzada, a través de les associacions, dels patronals, de les càmeres de comerç, de diferents organitzacions, i aquest treball conjunt, que és el que crec que hem de fer entre tots, és el que ens ha de portar endavant. I li demanaria a l'administració que entenent que tenen un rol molt important, però que no són els únics i que els grans canvis en un país es produeixen quan hi ha un alineament de tots els actors. I el sector privat és un sector importantíssim que se l'ha de tenir en compte des del primer moment. Aliances per la prosperitat compartida. Molt bé, moltíssimes gràcies. Ens queden encara 30 segons, però així donem pas a la següent intervenció. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies. Son las 2:26. Les proponemos hacer una parada para el almuerzo, que seguro agradecerán. Eso sí, que la parada sea un poquito más corta para recuperar algo de tiempo, algo que puede que también agradezcan cuando se den cuenta del calor que hace ahí fuera. Esperemos que disfruten y a las 3:05 nos vemos aquí de nuevo. Gracias.
¿Ok? Bien, retomamos jornada, retomamos por supuesto la retransmisión vía streaming a través de las cabeceras de prensa ibérica. Seguimos en este tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo desde Barcelona y vamos a ofrecer más contexto, en este caso sobre competitividad. Competitividad global. ¿Dónde está el Mediterráneo? Este es el título de la siguiente intervención. La competitividad vuelve a estar en el centro del debate europeo. Europa se pregunta cómo ganar escala, cómo acelerar la innovación, cómo reducir las dependencias estratégicas que tiene y cómo transformar la descarbonización en una oportunidad industrial. Y esa conversación, el Mediterráneo no puede vivirla solo como espectador y haciéndose preguntas. Tiene puertos, tiene universidades, tiene talento, tiene empresas, tiene turismo, energía, industria, ciencia. Hablemos, por tanto, de la competitividad del Mediterráneo de la mano de nuestro invitado, a quien ya pido que suba al escenario. Es Pedro Videla, nos acompaña, economista y profesor de IES. Adelante, Pedro. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a este importante foro. Este es un tema vital para Europa, ¿no es cierto? ¿Qué pasa aquí en la zona del Mediterráneo? ¿Qué pasa en Europa del Sur? ¿Cómo puede no solo ser más competitivo, sino cómo puede enfrentar los problemas no solo económicos, sino hoy en día geopolíticos de la región? La región tiene graves problemas geopolíticos, los cuales los voy a enumerar más adelante, y cómo Europa tiene que enfrentar esto. Y cómo lo ha venido haciendo y por qué no hemos visto un gran crecimiento, por ejemplo, en las economías del norte del África que han tenido relación con Europa. La diferencia de renta por habitante es abismal. O sea, estamos en una región donde en menos de 200 kilómetros tenemos una diferencia de renta por habitante que es increíble. Si yo comparo los países, ustedes pueden ver la gran diferencia que existe entre uno y otro. Si los comparamos, por ejemplo, con respecto a España, tenemos países como Egipto que tienen el 35% del PIB por habitante, o países como Libia que tienen el 39% del PIB por habitante. Entonces aquí hay una gran caída entre el norte y el sur del Mediterráneo. Cuando uno compara otras variables que están relacionadas con el crecimiento y la competitividad, como por ejemplo la libertad política, instituciones, uno también ve una diferencia fundamental entre el norte y el sur. Vemos países con muy baja libertad política, ¿no es cierto?, que están en el nivel de comercio de la región y tratando de ser más competitivo dentro de esta región. No solo libertad política, hay una gran diferencia. Si uno ve libertad económica, también vemos una gran diferencia entre las regiones. ¿Por qué estoy mencionando esta variable? Porque generalmente cuando la gente habla de esta región, habla principalmente de las migraciones y dice la causa de esta migración es la pobreza del sur. Bueno, la pobreza es lo que nos está mostrando estas diferencias, la diferencia en libertad política, la diferencia en libertad económica, ¿no es cierto? Y por último, la última gran brecha que vemos entre norte y sur es las tasas de natalidad. Si uno ve las tasas de natalidad, son sustancialmente distintas. Y esta es la presión que se viene acumulando a través de los años. En un mes nacen más niños en Egipto que en un año en España. De aquí al 2050 la población española va a decrecer levemente en ausencia de sustanciales migraciones. La población italiana va a decrecer. La población de Egipto de aquí al 2050 va a crecer en 35 millones. Como este no es un problema solo de la región mediterránea, si uno va al África subsahariana, donde también hay presiones para migración, la población en Nigeria de ahora al 2050 va a crecer en 100 millones de personas. Y en países como Senegal va a crecer casi 35 millones de personas. Entonces vemos también una brecha de natalidad entre el norte y el sur. Y esto es lo que crea las presiones de migración. Estas son las presiones de migración que vemos todos los días, ¿no es cierto? La más importante, la que nunca se ve en los periódicos mucho, es la migración legal. 3,5 millones
el año 24, ¿no es cierto? Es una migración legal principalmente de países como Marruecos. Tenemos 912.000, casi 1 millón de peticiones de asilo, las cuales el número de aceptación han ido cayendo persistentemente en los últimos años, pero los cruces ilegales están en 178.000, decreciendo respecto a años anteriores. Y ahí es donde está la gran tragedia humana, ¿no es cierto? En estos cruces ilegales en el Mediterráneo hemos tenido más de 34.000 muertos desde 2014. Y en el cruce por las Islas Canarias el año pasado fueron 1.200, por el Mediterráneo 1.800, 1.900. Aquí uno ve la dimensión de la carencia de competitividad del sur respecto al norte y estas presiones de migración que estamos viendo cada vez más importantes. Hay 4 lugares de paso más relevantes, algunos están perdiendo importancias, otros están incrementando en la importancia. Por ejemplo, la ruta entre Libia y Creta está incrementándose fuertemente en los últimos años, ¿no es cierto? Pero esto son situaciones que son el tip de iceberg, ¿no? La punta del iceberg. Hacia abajo, esto va a ir creciendo y creciendo con el tiempo. ¿Por qué esta presión migratoria? Bueno, el trabajador medio marroquí, el señor o la señora que es capaz de llegar al continente, ¿no es cierto? Y sale desde Marruecos en el último decil de la distribución de ingresos y llega aquí al último decil de la distribución de ingresos, si llega al mercado informal tendrá un incremento más o menos de 4 veces. Si llega al mercado formal tendrá un incremento más o menos de 20 veces de su renta. Esto medido en términos nominales. Si uno lo mide en paridad del poder de compra, la diferencia va entre 3 a 7 veces, más o menos. Esta es la diferencial de la posibilidad de moverse hacia el norte. Por lo tanto, el impacto es sustancial. Pero esto no hay que medirlo solo en paridad del poder de compra, porque las personas que vienen y ganan ingresos, rentas aquí, no la consumen toda aquí, la mandan a su lugar de origen. Y si yo envío €1 a mi familia en Rabat, ellos pueden tener acceso a la compra de 2,5 euros allá con ese euro que yo le envío desde acá. Por lo tanto, esto es un creciente llamado al verse esta gran diferencia entre esto. Pero esto no es solo debido al salario, sino que hay clara diferencia en todo el aspecto del bienestar de las personas que están emigrando, ¿no es cierto? Educación, salud, movilidad intergeneracional, libertad política, libertad económica que afecta. Por ejemplo, educación. Tenemos... aquí tenemos esperanza de vida, por ejemplo. El incremento de la esperanza de vida en países como Egipto son 72 años, a pesar de que esto al nacer, por lo tanto, a la edad de emigrar ya son similares. La esperanza de vida en España son 84 años. Vemos años de escolarización y la escolarización entre los distintos países. La diferencia es fundamental, porque aquí no es solo un problema del dinero, sino de poder traer a la familia y tener este sustancial incremento. Vemos movilidad intergeneracional. La movilidad intergeneracional en el norte de África es nula. En cambio, en países como España, después de una generación, la gran mayoría, el 87% de los trabajadores de bajo nivel de ingreso pasan a clase media. Entonces, estas son variables que son un llamado con respecto a la situación que ocurre en el sur. Para los economistas, tenemos una solución sencilla a todo esto, ¿no? Si le pregunto a un economista, va a decir, ¿cómo solucionamos este problema? El economista dice, deja que migren. Este es un problema de asignación de recursos. Sabemos gente que al venir acá, con estar rodeado de mayor capital económico, capital político y capital social, va a tener un alto incremento en sus niveles de renta. Por lo tanto, si cuando hablan con la mayoría de los economistas, si han sido bien educados, van a estar en favor de un proceso de apertura de los mercados, ¿no es cierto? Tenemos estimaciones, por ejemplo, de Brian Capan y Michael Clemens, que se dice si abriéramos la apertura mundial
y dejáramos la asignación de los recursos de la población donde tiene mayor productividad, el PIB mundial casi se doblaría. Eso sería el impacto positivo. Si una apertura parcial del 20%, el PIB mundial aumentaría más de un 25%. Ahora, claramente ustedes están pensando, esto es una locura. Sí, es una locura. ¿Por qué? Porque aquí hay claras externalidades negativas de este proceso, y estas externalidades negativas no son pocas. Las que más uno escucha en la prensa es el impacto que tiene esto sobre la sociedad, sobre el estado de bienestar, ¿no es cierto? No tenemos evidencia clara de cuál es el impacto de la migración sobre el estado de bienestar. Lo que altamente determina cuál va a ser el impacto es la característica del inmigrante, ¿no es cierto? Entonces, pero no, aún en inmigrantes de baja cualificación, con familia numerosa, que sería la situación que tenía el impacto mayor negativo sobre el estado de bienestar, el impacto al final, cuando uno toma más de una generación, no está claro que sea absolutamente negativo. Pero tenemos un montón de estudios que nos dicen, si es joven, 20 a 40 años, es positivo. Si es de mayor de edad, ya va a ser negativo. ¿Por qué si es de 20 a 40 años es positivo? Porque viene para acá con un nivel de educación. Todo esto hay que controlar el experimento. Generalmente uno lee el nivel de educación del inmigrante es sustancialmente menor que el local, pero hay que controlar. Está controlando por el sexo, por la edad, por muchas variables para poder hacer este tipo de comparaciones. Pero en general uno puede ver un montón y está altamente discutido en la web, ¿no es cierto? Y no hay un claro efecto sobre el estado de bienestar. A pesar de esto, esta situación ya en Europa no es posible. Vemos un claro censo de partidos anti-inmigración en todas partes, en todos los países. Por lo tanto, esta situación de posibilidad de tener una solución neoclásica, por llamarlo de una forma, de aumentar la inmigración, es altamente imposible, ¿no es cierto? Entonces, hay que buscar otros medios. ¿Cuál sería el otro medio posible? Podemos tener algunas políticas migratorias, como la que hemos tenido. Por ejemplo, en España tenemos el GECO, ¿no es cierto?, que es una migración giratoria, la cual ha sido bastante eficiente en traer inmigrantes por poco periodo de tiempo y regresarlos a los países. Tenemos otra posibilidad que la que hacen muchos países, que es la selección en el lugar de origen. Esto hace países como Australia y otros países que reciben alta migración, tienen este tipo de política. O la tercera, que lo aprobó la Comisión hace poco, es centros de retorno extracomunitarios, centros de retorno a los cuales se mandan a los inmigrantes hacia atrás. Todas estas políticas, todos estos instrumentos gestionan los síntomas, pero no paran para nada el problema fundamental que se tiene en esta región, ¿no es cierto? La alternativa es el comercio, pero el 94% del comercio mediterráneo es intra-Unión Europea, no es con el sur. No solo eso, sino tenemos políticas agrícolas común, por ejemplo, en las cuales paran el comercio con el sur en aquellos productos en los cuales el sur tiene sus ventajas comparativas. Por lo tanto, las políticas comerciales hasta ahora ni siquiera podemos decir que han sido neutrales, sino han sido negativas con respecto a los países del norte de África. Sustituir la inmigración que estamos recibiendo requeriría cambios incentivos fundamentales, y estos cambios incentivos fundamentales requerirían de una apertura comercial que habría que triplicar o cuadruplicar el nivel de comercio que tenemos hoy en día. El comercio es lento y la migración es una solución más fácil para los trabajadores del sur. Ahora, hay un problema, que en esta situación de no comercio y de baja inversión, China está acelerando. Vemos cómo China está incrementando fuertemente su participación en el Magreb. El país en que está más aumentando esta participación en el Magreb más fuertemente es en Marruecos, el cual China quiere tomar como base para posteriores exportaciones a la Unión Europea. Hemos escuchado ya comisionados alertando sobre este potencial problema que puede crear con China usando el norte de África como el lugar
de envío de productos chinos a Europa, ¿no es cierto? Y uno ve por qué China tiene tantas ventajas comparativas en esto, porque no hay injerencia, recibe cero auditorías. Cuando BYD se instala en Marruecos, no se instala BYD, se instala el gobierno chino, por lo tanto el riesgo país disminuye sustancialmente. La ejecución en meses y da altas subvenciones para poder hacer esto, ¿cierto? Esto lo hemos visto en países latinoamericanos. Uno ve el cambio, por ejemplo, de quién hoy en día son los dueños de las principales empresas de luz, de agua en países como Perú, que hace hasta 15 años atrás eran empresas españoles, hoy en día son todas empresas chinas. ¿Por qué? Porque cuando se produce algún problema, y que en Perú se ha producido, que han tenido 8 presidentes en 10 años, problemas políticos, los chinos tienen la ventaja porque ellos tienen la capacidad de negociar mejor y reducir el riesgo país. Y esto es lo que estamos viendo en una región en la cual los niveles de política, de libertad política y económica son bajos, ¿no es cierto? Esto es lo que hemos visto, la expansión china, ¿no es cierto? El sector de vehículos eléctricos, acuerdo de libre comercio, nueva ruta del Belt and Road Initiative, estamos viendo la región, y ya Pekín tiene 0 aranceles. Y esto se nota, Europa en esto va atrás. Esto es el crecimiento de la producción manufacturera china con respecto al mundo. Hoy en día China produce el 35% de los productos manufacturados mundiales. Lo hace a través de una política de subvención a estos productos y de empuje de estos productos al resto del mundo. China consume más o menos el 12 o 13% de esa producción, el 22% lo empuja hacia afuera con todo tipo de incentivos, ¿no es cierto? Esta política mercantilista ha recibido, que ocurrió con Alemania, ocurrió con Japón, con China, ya los países están empezando a parar este proceso de expulsión. Por lo tanto, China lo que hace es instalarse en otros países, de ahí llegar al país o a la región que está interesado. Esto ocurrió cuando en la primera administración de Donald Trump aumentaron los aranceles, China se movió al norte de México, China se movió a Vietnam y de esas regiones exportó. Y esto es lo que está haciendo en el norte de África. Aquí están el principal socio comercial del año 2001, comparando China y Estados Unidos, ¿no es cierto?, en la región. Esto es el año 24. Entonces, China está utilizando la región como potencial avance hacia el futuro en esto. Y aquí donde está el dilema complicado que tiene que enfrentar la Unión Europea, ¿no es cierto? Por un lado, controlar las inmigraciones por motivos políticos, principalmente porque si uno compara el tamaño de estas migraciones hoy, son muy pequeñas relativo a la población total de la región, pero esto se va a ir incrementándose al futuro debido al diferencial de población y demográfica que vamos a ver hacia el futuro, y también a otros problemas, como por ejemplo el potencial calentamiento global va a crear problemas principalmente en el norte de África, disminuyendo la capacidad de exportación de productos de esa región. Por otro lado, hay que contrarrestar la gran injerencia de China en la región. Ya hay conversaciones para establecer aranceles mayores a las exportaciones de productos chinos. Tuvimos ya una discusión con neumáticos desde Marruecos, ¿no es cierto? Y por otra parte, promover el desarrollo económico. Y aquí donde están los 3 relojes que están haciendo tic-tac para Europa, ¿no es cierto? Primero el demográfico, gran diferencia. El segundo es político, que cada vez la opinión nacional de los países está más contra cualquier proceso de inmigración. Y tercero, tenemos el reloj geopolítico. Afortunadamente, Europa tiene una gran ventaja respecto a China. Europa, su ventaja no está en términos financieros, no está en términos económicos respecto a China. Europa no tiene la ventaja de hacer las cosas rápidas como las tienen los chinos, pero Europa tiene la ventaja de que la gran transmisión de riqueza que Europa ha hecho al mundo son sus instituciones. La situación que tenían los países después de la caída del muro de Berlín
en cuanto a libertad política, en cuanto a libertad económica, no es muy distinta a lo que tienen algunos países del norte de África hoy en día. ¿Qué hizo Europa? Lo llamó a participar de este proyecto de la Unión Europea. Países como Polonia, por ejemplo, hoy día tienen un PIB por habitante mayor que el PIB por habitante de España. Es un gran crecimiento económico. Y en parte, aunque en menor sentido, porque España tenía unas instituciones sustancialmente más grandes, el pacto de la Moncloa, en la cual España decidió entrar a la Comunidad Europea, como se llamaba en esa época, se produjo un sustancial incremento en la riqueza de España. En el siglo pasado, solo 13 países pasaron de ser de clase media a ser países ricos. España es uno de esos 13 países. Y fue gracias a este outsourcing de instituciones de Europa que les permitió dar estabilidad y crecimiento a largo plazo. Entonces, aquí Europa tiene que utilizar sus ventajas estratégicas, y las ventajas estratégicas es traer a estos países para que adopten situaciones, instituciones, reglas del juego que sean consistentes con la libertad, ¿no es cierto?, consistente con el crecimiento económico, consistente con la dignidad de las personas. Y esto Europa tiene una gran ventaja porque lo ha hecho hace muchos años. Esta situación tiene que hacerla rápido. La frontera de Europa con el Mediterráneo es uno de los challenges más importantes que tiene Europa. No solo por migración, no solo por energía, sino por motivos estratégicos. Entonces, es una de las variables más relevantes. Cuando el señor Draghi dice que necesitamos una Unión Europea, siempre dice que tenemos 3 factores por los cuales necesitamos una Unión Europea mayor. Por un lado, tenemos la baja competitividad, y ese es el informe Draghi que tiene Europa con respecto a Estados Unidos. Y necesitamos tener una Unión Europea más unida, un eurobono, etcétera, etcétera. Segundo, porque tenemos una guerra en nuestro continente. Este continente tiene una guerra y ya vemos que Estados Unidos ha dicho claramente que no va a financiar y no se puede contar con Estados Unidos para la defensa. Por lo tanto, hay que aumentar los gastos en armamento de la OTAN, etcétera, etcétera. Tercero, el calentamiento global. Dice Draghi, necesitamos una unión para esto. Yo le agregaría esos 3 puntos, el cuarto, que es la frontera con el norte de África. Y haría esto con un plan Marshall. Un plan Marshall como lo hace Europa. Como hace el plan Marshall Europa, llamando a los países de que empiecen un proceso de adhesión a distintas velocidades, ¿no es cierto? Y esta fue la propuesta que hizo Macron el 2022 para algunos países. Hay que seguir en este paso porque esto va a ser la única forma de que la presión demográfica y la presión de la pobreza del sur de Europa que empuja esta migración se pueda limitar. Muchas gracias. Gracias, profesor Videla, por aportar información tan clara, aportar datos, incluso ser tan propositivo y tan claro en ese final de intervención. En la jornada de la mañana, recordarán, hablábamos de esa nueva mirada de Europa hacia el Mediterráneo, esa mirada que Josep Borrell calificaba más de, bueno, de alguna manera propositiva, pero que nacía de voluntad más que de hechos. Bueno, pues la siguiente entrevista que vamos a ver puede aportar bastante claridad a esta cuestión. Ella es una figura clave, es Dubravka Šuica, comisaria europea para el Mediterráneo, y nuestra compañera Gemma Martínez, directora del periódico, tuvo la oportunidad hace unos días de charlar con ella. Lo vemos. Thanks for being with us, Commissioner. As you know, we are launching the third Mediterranean Economic and Social Forum, which meets in Barcelona, focusing on transforming strategic ideas into real facts. This matches your own recent announcement introducing the first action plan under the Pact of the Mediterranean, where you explicitly stated that the goal is moving from commitment to delivers. So with the first 21 co-design initiatives now officially launched, what are the most immediate milestone your department is prioritizing to turn this shared responsibility between Europe and the Mediterranean
into real and visible change? Thank you for this question. Thank you for having me. You know that I'm the first ever Commissioner for the Mediterranean, and my job from the day one was to work on the Pact for the Mediterranean. When I say pact doesn't mean another or yet another document. It means genuine pact with the people of the Mediterranean from the northern side, but also from the southern part of the Mediterranean, North Africa, Middle East, and Gulf countries. So we adopted and launched this Pact of the Mediterranean last November in Barcelona itself. And now in April, we adopted accompanying document, which is action plan. So this action plan is concrete, something which is concrete. We want to see deliverables from this plan. And this action plan is also somehow divided into 3 different pillars. First one is investing in people, in skills. Second one is investing in economy, energy development. And the third one is investing in resilience, preparedness, and migration. There are 21 initiatives, as you rightly said, plus more than 100 different small actions. One of the main projects is establishing the Mediterranean University. It doesn't mean that we will build new premises. It means that we will somehow create alliance or network of Mediterranean universities all around the Mediterranean, with the special aim of vocational training and skills, because, as you know, we need skilled people for new jobs. Nowadays, the situation is different than it used to be before. Second flagship project, very important one, is a TMED initiative. What is TMED? It's investment in clean energy. So you know that when we produce clean energy here in Europe, especially in the northern part of Europe, it's relatively expensive. When we produce this energy in the southern or at the southern shores of the Mediterranean, it's 30 to 40% cheaper. So for us it is very important, because you know that first of all we speak about 2 main priorities of this Commission. One is competitiveness and the second one is security and defense. When we speak about competitiveness and security, energy becomes the most important issue. So it's also about energy security. So what we want to achieve, just to understand what is this all about, we want to have decarbonized Mediterranean basin. By doing this, by investing there, we are opening new jobs. We are helping the economies of these countries. And what are we achieving? We are achieving that young people who live in this part of the world, that they can find jobs in their country. So they have a choice to stay there or to come to Europe, just to understand the whole new philosophy around Mediterranean. How these specific security and frameworks that you have been describing reinforce the long-term stability of the whole European Union, and how they help to build a safer, more integrated Mediterranean space? So when we speak about Mediterranean and security of Mediterranean and the future of Mediterranean and present, we don't speak about Mediterranean, we speak about the whole European Union, and even globally, even more. If we speak also about Africa, we speak about Middle East. So by making the region more secure, we are helping the whole Union. So at our forum, we defend like the institutional and business leaders should be cooperating. We think that public and private alliance are really important things to bring European policies to life, especially all around the world, but especially in the European area and the Mediterranean. What do you think? It's very important that, as you rightly mentioned, that public and private connect, but it's not only what we are doing, it's public, private and civil society. For us it is very important, but public money won't be enough, so we badly need also private investment. This edition of the forum is hosted in Barcelona, which is a leading hub for innovation. Barcelona is a metropolis widely recognized for the economic dynamism, the tech talents and international entrepreneurial spirit. So how does the European Commission plan to leverage the leadership of highly connected hubs like Barcelona to spearhead cross-border knowledge
economies and innovations across the entire region. Barcelona is already a hub. I have to mention that our Union for Mediterranean has its headquarters in Barcelona. And we see Barcelona, as I said, as a gateway to all of this, especially innovation and research is important. Okay, so thank you very much for your time. We appreciate that.
Bien, retomamos sesión. Hemos ganado 5 minutos maravillosos de networking. Nos vamos a quedar con esto. Nos informan de que la avería no se circunscribe solo a este auditorio, por lo visto es una avería más general que afecta a todo el edificio de Cosmocaixa y en principio ya está solucionada. Vamos a continuar. Y lo vamos a hacer con una conversación interesantísima, de la que teníamos muchísimas ganas, que lleva por título Inversión y confianza para el crecimiento del Mediterráneo. La prosperidad necesita de ideas, de talento, como se ha hablado a lo largo de esta jornada, pero también necesita inversión y confianza. En un entorno económico exigente, el papel del sistema financiero es decisivo para acompañar a las empresas, a las familias y a los territorios. Conversamos con Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, junto a Martí Sabáis, responsable de información económica de Prensa Ibérica. Adelante. Aquí. Muy bien. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo quiero recordar un libro que publicó el año 2013 Gemma Martínez, directora del periódico. Se llamaba Sobre la transformación y lo que ocurrió en el sistema financiero español en aquella época, ¿no? Mirar hacia atrás siempre es importante para darnos cuenta de dónde estamos ahora. Estamos en 2026. A pesar de Trumps, Putins, ayatolás, Netanyahus y a pesar de las perlas con las que todos los días dentro de la M30, el potaje madrileño, que diría mi querido Albert Sáez, nunca hemos estado mejor en el sistema financiero español. Y digo nunca hemos estado mejor porque es muy importante que el sistema financiero español vaya bien para todo el mundo, ¿no? Y esto genera a los periodistas económicos una especie de calambre en el cerebro, ¿no? O sea, ¿qué está ocurriendo? Que con cada día nos despertamos con un susto, casi con un susto, el país va muy bien y la banca va muy bien. Y CaixaBank está a punto de rozar los 90.000 millones de capitalización bursátil, está ahora en 87.000 y pico, y ganáis más dinero que nunca. Y los tipos de interés, la FED se está reuniendo, suben 0,25 y no pasa nada. Yo quiero que el consejero delegado de CaixaBank nos cuente qué está pasando, cuál es el barómetro que tienen y qué puede pasar. Y a partir de ahora empezamos una conversación normal sobre todas estas cuestiones que te he tenido que enviar antes, pero que no sirven para nada. Gracias. Muchas gracias, Martín. Un placer estar aquí. Y francamente es verdad que el sector financiero está en un momento fuerte, está en un momento de gran solvencia, de liquidez, eficiencia, rentabilidad, lo cual, como dices, es una fantástica noticia porque nos permite empujar a la economía, que es nuestra función. Somos el sistema circulatorio el que hace llegar la liquidez y la inversión, o que facilita la inversión, y por tanto no hay mejor noticia para un país que tener un sector financiero fuerte. Eso nos tenemos que acostumbrar, que esto es bueno. Y que los últimos 15 años, quizá no los últimos 2 o 3, pero por ejemplo del año 2013, justo después el pico de la crisis, al 2022 el sector financiero ganó de media un 4% de retorno, ¿no? Que es evidentemente muy bajo y mucho menos de lo que esperan a los inversores. En esa situación el sector financiero pues no estaba funcionando con todos los motores, ahora sí lo está. ¿Qué ocurre? Tenemos una economía que francamente desde la pandemia está sorprendiéndonos en positivo, las cifras macro de crecimiento del empleo, que progresivamente se está moviendo también a más crecimiento de consumo privado y de la inversión, un sistema financiero que se ha saneado, pero más importante eso todavía, el endeudamiento de nuestros clientes, el endeudamiento de empresas y familias, se ha reducido prácticamente a la mitad en este periodo y ahora está pues 32-33 puntos porcentuales como proporción del PIB por debajo de la media de la eurozona. Empresas, familias. Empresas y familias. En empresas ha bajado del 141 al 80% del PIB, en empresas del 86 al 43%, en familias del 86 al 43% del PIB. Y esto pues es una magnífica noticia, porque cuando hay posibles problemas entre tener un nivel de deuda aquí o un nivel de deuda aquí, pues evidentemente la resiliencia de las empresas, las familias, del sector privado es mucho mayor. En Prensa Ibérica tenemos la oportunidad de conocer España mejor que nadie. Viajamos por todos los lados de la península y hablamos con los empresarios. Y esta sensación de que la economía va por un lado y los proyectos van por un lado y las ganas de crecer van por un lado y la política es una historia que está quedando secundaria, cada vez se está prodigando más.
esto desde CaixaBank, que tenéis esta capilaridad también extraordinaria en el sistema bancario español, más Portugal, ¿también lo notáis? O sea, ¿notáis esta gran disociación? O sea, ¿realmente estamos viviendo en dos mundos paralelos? En el corto plazo es verdad que hay una disociación, que básicamente tenemos un entorno político polarizado y muy complicado, un entorno económico que las cifras pues nos muestra un crecimiento muy superior a la Unión Europea y, por tanto, algo que no es habitual en España de manera sostenida. Cuando en vez de coger la visión coyuntural del corto plazo piensas cuáles son los grandes desafíos que tenemos como economía en España y que compartimos con algunas otras economías mediterráneas, tenemos una productividad baja, desafortunadamente todavía una cifra de deuda pública y de déficit público que no corresponde a este momento del ciclo tan bueno. Deberíamos estar con unas cuentas saneadas y rebajando más fuertemente el déficit público, claramente. Y tenemos un problema de infraestructuras donde hemos tenido poca planificación en los últimos años. Y esta falta de planificación, y me refiero a fallos que hemos visto en las infraestructuras, antes habéis hablado del apagón, pero en fin, hemos visto problemas en las infraestructuras ferroviarias, en las infraestructuras también de transporte por carretera, en las hidráulicas, en la infraestructura más básica que es la vivienda. Son todo problemas de desequilibrios que estamos viendo hoy, que no se pueden corregir de la noche a la mañana y que deberíamos haber evitado tomando decisiones hace tiempo, y probablemente un entorno político polarizado dificulta los consensos necesarios para aquellas grandes tareas de país que tenemos que hacer y que no estamos acometiendo. Por tanto, en el corto plazo puedes disociarlo. En el medio y largo plazo nos jugamos mucho si no ponemos solución a estos problemas que se van acumulando y, por tanto, no se disociarán en el largo plazo, sino convergerán. Si no arreglamos una cosa, no se arreglará la otra. Hace unos días, bueno, unas semanas en Oviedo, tuvimos la oportunidad de conversar con José Manuel Campa, que conoces bien, y le preguntamos directamente, ¿hay algún fantasma en el armario, banca en la sombra, etcétera, que nos debiera preocupar? Y la respuesta es todavía no. Su respuesta fue, bueno, estamos bien. Gonzalo Gortázar observa, si tuviera que decir dónde está un riesgo a 2-3 años, más allá del geopolítico, que es incontrolable para el sistema financiero español, ¿dónde lo ves? ¿Es un tema de tipos de interés o es un tema de...? No, yo diría que para el sistema financiero evidentemente hay un impacto muy grande de la evolución económica, con lo cual lo primero es, nos vamos a ir a una economía que progresivamente se desacelera porque no acometemos las reformas a largo plazo. Esto yo creo que a 2 años vista no es un problema, pero sí lo será a 5. Uno de estos muy notable que impacta mucho al sector financiero, lógicamente, es la vivienda, en la medida en que tenemos un desequilibrio importante. Si estos desequilibrios se siguen acumulando, ¿qué impacto puede tener eventualmente un cambio de las condiciones del mercado inmobiliario? Y esto no me preocupa en el corto plazo, ni a 1 o 2 años, pero como se tarda en arreglar, cuando empiezas a ver exponencialmente cómo puede acabar, creo que es un tema a considerar. Y finalmente el otro tiene que ver más con lo que está sucediendo en el mundo en cuestiones de inteligencia artificial, que lógicamente es un cambio muy importante, positivo, y en el que todas las empresas están en distintos grados subiéndose y teniendo que invertir mucho. Las cantidades ingentes de inversión que se están produciendo, particularmente pues, en data centers, en infraestructuras asociadas, está creciendo a tal velocidad que pensar que va a crecer de manera ordenada la oferta y la demanda de servicios es un poco ingenuo, con lo cual es algo a vigilar. Y ahora estamos viendo pues también unas salidas a bolsa espectaculares, otras que se prevén, en fin, no cabe duda que está generando una atención inversora, y estas atenciones inversoras, cuando son desmedidas, en algún momento pues generan un pequeño terremoto. ¿Se está generando un exceso de financiación de todos estos proyectos? Desde CaixaBank se está modulando a la hora de analizar el riesgo de todos estos proyectos de inteligencia artificial a través de bases de datos, ¿o no? O sea, ¿estáis mirando más? Es nuestro oficio, ¿no? Por eso pregunto si en el último año se ha... Nosotros tenemos, que me gusta mucho dar esta cifra, cuando damos un crédito, el ratio de acertar o no es el 99,7%, es decir, para que nuestras cifras salgan, solamente podemos fallar una vez de cada 100 y en ese caso recuperar el 70%. Esto es lo que es el coste del riesgo.
Por tanto, ¿cómo no vamos a mirar este tipo de cosas? Lo miramos profundamente y no pensando en saldrá o no saldrá. No vale apostar a blanco o negro. Tienes que tener un grado de comodidad. Es el oficio, digamos, la gestión del riesgo en banca, en este caso en particular el riesgo de crédito, y evidentemente nos ocupa cuando hay unos cambios muy explosivos de oferta y demanda, pues lógicamente no es tan fácil prever y proyectar dónde vas a acabar, digamos, de tener la comodidad de un repago versus otras situaciones. De nuevo, este fenómeno está ahora fundamentalmente en Estados Unidos, Sí. Y por tanto no nos afecta directamente, pero indirectamente sin duda lo hará, ¿no? Lehman Brothers también estaba en Estados Unidos. Por eso digo, claro. Por eso se puede. Pasamos al Mediterráneo. Hemos hablado, se ha mencionado ya el informe Draghi, el año pasado tuvimos en el mismo foro en Málaga, Enrico Letta, se habla de consolidación bancaria, de consolidación financiera, aquí vivimos todos la OPA de BBVA sobre Sabadell. CaixaBank es el primer banco en España, 47.257 empleados entre España y Portugal, me lo he aprendido de memoria. ¿Hay razones para creer en que CaixaBank sea un actor, a ver cómo lo digo, para que me responda la verdad, sea un actor en el proceso de consolidación que tiene que verse, o que hay un wishful thinking en la banca europea, y aquí pensamos más en Italia quizás, bueno, en el este de Europa, en los próximos años? En el futuro cercano que podemos ver, que son los próximos años, no se dan las condiciones para crear valor en operaciones transfronterizas en banca minorista en Europa. No se dan. No se dan. Y por tanto nosotros vamos a ser espectadores. Sí estamos creciendo en Europa, tenemos un fantástico banco privado en Luxemburgo, tenemos ahora más de 40.000 millones en nuestras de exposición crediticia en nuestras sucursales en las grandes capitales europeas. Y por tanto allá donde vemos conexión, porque son grandes empresas europeas que trabajan en España, grandes empresas en España trabajan fuera, es una lógica extensión de nuestro negocio. Lo que es la banca minorista tiene una serie de peculiaridades en cada país, tanto por costumbres de los clientes como por normas de protección del consumidor, laborales, fiscales, mercantiles, cómo se tratan los casos de insolvencia. Esto no está armonizado en absoluto. Aquí no hay Unión Europea todavía y por tanto las sinergias de operar un banco más grande cuando es en otro país con regímenes diferentes, pues se ven más que compensadas por la complejidad asociada a operar en dos grandes mercados. Por tanto, esto para nosotros es diferente en el caso de Portugal, donde hay una convergencia entre España y Portugal mucho más evidente. No vemos en este momento, esto no quiere sinergias para hacer operaciones de banca grandes en el resto de Europa. Esto no quiere decir que otros jugadores no puedan tener una visión diferente, ¿no? Lógicamente esto va por barrios. Ahí incluye España, que tampoco hay espacio para poder generar una nueva operación bancaria. En España lo bueno es que hemos hecho los deberes. Hicimos la integración de Bankia, la más grande, yo creo que la más exitosa en la historia de este país. La hicimos, la acabamos ya hace mucho tiempo. Tenemos un 25% de cuota de mercado en banca, más de un 30% en seguros, un 30% en pagos. Tenemos el tamaño que debemos tener y por tanto no tiene sentido para nosotros mirar España. Antes de pasar a la última pregunta, quizás más complicada, sí quiero preguntarle por las mañanas, cuando se levanta, ¿cuáles son los 2 o 3 indicadores que el consejero delegado de CaixaBank ve y observa? Pues afortunadamente no tengo una cosa que digo, a ver qué ha pasado esta noche. Me conecto, como es lógico, para ver las noticias. En este momento pues todos tenemos una cierta preocupación por lo que pasa en el Middle East y por el Mundial, que España no ha empezado particularmente con buen pie. Mejorará. Pero bueno, es más importante una cosa que la otra. Afortunadamente, este es un momento en que las presiones del corto plazo no están ahí y podemos centrarnos en el medio y largo plazo porque tenemos muchos deberes por hacer, ¿no? El cambio tecnológico pues, nos afecta a todos de una manera muy importante. Antes le he preguntado si usted había jugado a los dardos o juega a los dardos habitualmente. Hombre, alguna vez, claro. ¿Alguna vez ha jugado a los dardos? Alguna vez, Si usted tuviese aquí a los 47.257 empleados de CaixaBank y les tuviera que decir en el centro de la diana qué hay, qué es lo más importante en la estrategia de CaixaBank para los próximos 2, 3, 4 años, ¿qué les diría? ¿Cuál es la clave para que este negocio pueda ser líder, CaixaBank? Bueno, voy a ser poco original. Puede
Voy a ser poco original, pero es que es la verdad. Hay una frase que es muy importante: el cliente tiene que estar en el centro, ¿no? En el centro de la diana tiene que estar el cliente. Nosotros tenemos que hacer lo que sea para que nuestros clientes de hoy y de mañana, y tenemos que prever cómo van a evolucionar, estén satisfechos y quieran estar con nosotros y no con el competidor de al lado o con el nuevo neobanco que entra o con una fintech o con lo que sea, ¿no? Necesitamos dar el servicio, ofrecer los productos adecuados en las condiciones adecuadas y, evidentemente, por los canales y dándole al cliente la opción de comunicarse con nosotros como quiera. Estoy convencido que las personas van a ser diferenciales porque lo demás lo vamos a tener similar y, por tanto, al final de tener al cliente en el centro quiere decir que tenemos que tener a nuestras personas también pues, muy cerca de ese centro. Y sí que me gustaría que acabara diciendo, nos quedan 37 segundos, 36, ¿el Mediterráneo para usted qué es? Algo ya más personal. Bueno, es mi casa, es mi cuna, es nuestra historia. Son muchos libros, muchas películas, muchos viajes y desde el punto de vista económico, pues evidentemente es una referencia para la actividad turística, para la actividad logística y creo que tiene que ser y lo es. Y cuando miramos también mucha parte de, digamos, aquella parte que conozco mejor, que son las comunidades autónomas españolas del Mediterráneo, pues tienen un componente industrial más grande y más exportaciones. Lo que necesitamos es asegurar que generamos un entorno de inversión estable, que le dé estabilidad regulatoria, business friendly, que no le pongamos piedras y palos en las ruedas a la inversión, sino que la traigamos y nos permita que no solamente seamos una historia fantástica y un precioso digamos, paisaje turístico, sino también una pujanza, tener una potencia económica que creo que nos merecemos. Pues muchísimas gracias al consejero delegado de CaixaBank, a don Gonzalo Cortázar. Gracias, don Gonzalo Cortázar. Un placer escuchar esta conversación. Vamos con el trabajo realizado por los consejos locales. Este es el core realmente de este Foro Económico y Social del Mediterráneo, ese trabajo que se realiza, que se lidera desde nuestras cabeceras de prensa ibérica en el Mediterráneo y que este año ha abordado diferentes retos muy concretos, pero que son extrapolables a toda el área mediterránea. En el caso de Barcelona, del Consejo Local de Barcelona, el trabajo se ha centrado en la regeneración del agua en el área metropolitana de Barcelona. El cambio climático nos obliga a repensar el ciclo del agua. Ya no basta con hablar de sequía cuando llega la emergencia, hay que hablar sobre todo de planificación, de regeneración, de eficiencia, de inversión en infraestructuras y de cultura del agua. Barcelona y su área metropolitana han vivido de cerca este desafío y tienen mucho que aportar al debate. Vamos a conocer el trabajo y las conclusiones de este Consejo de Barcelona de la mano de Ramón Torra, gerente del área metropolitana de Barcelona. Buenas tardes, gracias por tener la oportunidad de dirigirme a ustedes. Ahora cambiamos de escala, ¿no? De hablar de geopolítica, de los grandes temas económicos o de financieros, pasamos a un tema doméstico y que incide directamente también en los otros, en la economía, ¿no? Yo lo que hablaré son las conclusiones de este Consejo de Barcelona sobre el tema del agua. Bueno, aquí lo que planteamos es cómo garantizamos un abastecimiento seguro, sostenible, socialmente aceptado, en un contexto de menor disponibilidad de recursos convencionales, ¿no? El agua es un recurso escaso y en el Mediterráneo especialmente, y en el contexto de cambio climático, es un tema evidente que hemos estado viviendo recientemente, ¿no? Aquí planteamos la cuestión de las alternativas a los usos, a las aguas tradicionales que hemos utilizado, ¿no? Tenemos un problema de reducción de recursos superficiales, crecimiento de demanda,
mayor presión urbana y económica, también una necesidad de reducir la dependencia del agua de lluvia y también las exigencias ambientales que cada vez son más importantes. La regeneración del agua como pilar de la seguridad hídrica es el elemento que hemos puesto sobre la mesa. En la última sequía, esta sequía tan intensa que nos ha llevado al límite en este periodo del 22-25, la regeneración del agua, esta reutilización del agua, ha pasado de ser un recurso complementario a ser el principal recurso de esta infraestructura que ha facilitado el poder superar esta etapa tan crítica. Vulnerables al cambio climático, sino, bueno, pues me han cambiado. Casi tener que empezar a restringir. También los episodios combinados de calor y sequía serán cada vez, bueno, sube el volumen, me aparto un poco y así iremos. Por tanto, serán cada vez más frecuentes y hemos de ver cómo los afrontamos. Tal que Singapur, que prácticamente el 100% del agua de boca que se utiliza proviene de reutilización de aguas regeneradas. También el impacto económico de las restricciones. Las restricciones tienen impacto en la economía. Ahora veíamos el tema de la infraestructura eléctrica cuando falla tiene impactos directos en la economía y en el caso del agua también de forma muy clara. Hay mucha actividad económica que depende, ¿no? Requiere de un cambio de paradigma. No podemos seguir haciendo lo mismo que hemos hecho ahora. Hemos de cambiar el paradigma en el uso y los sistemas de distribución del agua. Hemos de pasar de gestionar la escasez a alcanzar un sistema donde los recursos sean independientes de la pluviometría. Esto en la última sequía nos hemos acercado mucho. El 60% de los recursos que utilizamos en el momento más intenso de sequía, el 60% ya eran de desalación o de reutilización de agua. También hemos de situar el agua regenerada como el eje central. No podemos seguir un recurso como es el agua, tirarlo y perdiéndolo cuando tenemos tecnología que nos permite recuperarla. Por tanto, eje central del nuevo modelo para afrontar la garantía hídrica del futuro. También mantener la desalación como un recurso complementario. Tiene costes muy elevados, el coste energético es muy superior a cualquier otro uso, por tanto, es un recurso complementario, por tanto, un último recurso y recurso de garantía. Y finalmente, el reforzar la protección de los acuíferos. Hay muchos acuíferos que los teníamos abandonados por la contaminación,
por el mal uso que se había hecho del territorio y había afectado a estos acuíferos. Hemos de recuperarlos y, por tanto, hay que protegerlos frente a nuevos periodos de sequía. Finalmente, ya es el modelo de Barcelona, el modelo del área metropolitana de Barcelona, es un modelo que puede ser replicable a cualquier territorio del Mediterráneo o cualquier territorio que se encuentre en la situación que se encuentra el área metropolitana de Barcelona, ciudad mediterránea, ¿no? Son factores de éxito del modelo de gestión de agua en el área metropolitana. ¿Cuáles son estos factores? Una gobernanza eficaz en la distribución, una financiación suficiente y estable, parece que la vamos a tener, un marco regulatorio adecuado, también se está en ello, hay cambios normativos que son significativos para adecuar este marco regulatorio y las infraestructuras adecuadas a la situación de cambio climático en la que nos encontramos. Este es un tema central, las infraestructuras. Lo hemos ido repitiendo en distintos momentos. La inversión en infraestructuras, como en otros ámbitos de servicios públicos, es esencial. En Europa, en España, y lo hemos visto últimamente, la inversión en infraestructuras o su mantenimiento ha estado deficiente y hemos de apostar por reforzarlo. Y finalmente, la aceptación social del agua regenerada. Esto es posible, pero es difícil. Hay que hacer pedagogía para que la gente entienda que es una necesidad evidente, pero que además podemos dar la misma calidad de agua que con cualquier otro origen. Por tanto, tenemos los elementos para poder afrontar las próximas sequías, pero hemos de persistir. No podemos relajarnos. Nada más. Muchas gracias. Gracias, Ramón. A pesar de las dificultades técnicas, por todo lo aportado. Lo cierto es que lo vivido en las últimas horas en este espacio no hace más que reforzar la necesidad de este foro. Estamos viviendo en directo algunos de los retos en los que trabajamos y en los que reunimos a los expertos para darles soluciones. En materia del ciclo del agua, hoy no hemos tenido ningún problema, de momento. Ha ido todo bien, está yendo todo bien. Buenas tardes, Marta. Buenas Vamos tardes, a ver si la suerte nos acompaña. Vamos a intentarlo. Al hilo de este proyecto y de este caso que nos ha explicado Ramón, a mí me gustaría empezar nuestra conversación partiendo de él, ¿no? Un poco qué significa para una compañía multinacional como Veolia participar en un proyecto como el que hemos visto, con unos retos muy importantes y con una capacidad de innovación muy grande, y de qué manera participar en este proyecto os da una escala como compañía que os permite pues, afrontar proyectos más complejos. Bueno, sin duda, la gestión del agua en Barcelona y su área metropolitana, yo creo que podemos decir que es un caso de éxito, en cuanto que se ha conseguido pues, adaptar lo que es este entorno a todo, se está consiguiendo adaptar lo que es esta ciudad y su entorno a todo lo que significan los retos del cambio climático y lo que implica en cuanto a poner en riesgo el suministro de agua, un bien tan esencial. Y esta ciudad pues, ha podido responder gracias a un conjunto de elementos y un contexto y unas condiciones que lo hacen posible. Estamos hablando de un entorno con mucha presión por la escasez de agua, donde ha sufrido y sufre periodos de sequía periódicos cada vez más recurrentes, y donde pues, esta última sequía del 2021-2025 ha puesto realmente a prueba el sistema y nos ha obligado un poquito a repensar
esta relación con el agua, pero ha sido también una oportunidad para acelerar todas las soluciones. Se ha mencionado hasta pues gracias a que existía toda una anticipación, que existía la tecnología y un modelo, yo creo que ya se ha evocado también, de colaboración público-privada, donde se trabaja conjuntamente con las administraciones actuantes para poder llegar a este consenso de desplegar todas las iniciativas. Estamos hablando que son proyectos pues, complejos que requieren tiempo, requieren anticipación, planificación, y por tanto todos estos elementos se tienen que combinar adecuadamente para que al final pues, sean una realidad. Me gustaría detenerme un momento en este concepto que decías tú ahora de colaboración público-privada, porque tú diriges el área de concesiones de una gran empresa como Veolia, que ahora recordemos que se dedica al agua y a muchas otras cosas, porque está viviendo pues, todo un proceso de reorganización y de reenfoque, ¿no? Pero esta colaboración público-privada, esta concesión de compañías privadas, ¿hasta qué punto crees que está en la base del éxito de este modelo? De la administración de ese servicio es fundamental el rol también del sector privado en cuanto a la aportación de tecnología, de innovación, la capacidad de desplegar todas las soluciones también es muy relevante, y al final una obligación como de transparencia hacia la ciudadanía, pues que permita pues, como poner a prueba de que todo funciona. Es sin duda pues un modelo de éxito que ante todos los retos que nos suponen el cambio climático, pues es una clave, yo creo que fundamental para alinear todos los intereses, hacer una asignación de los recursos. Y cuando hablo de recursos, no solo recursos económicos, sino recursos humanos, recursos tecnológicos, y al final poner a disposición de la ciudadanía las mejores soluciones en tiempo y forma. Por tanto, yo creo que tiene que ser un instrumento, lo ha sido y debe seguir siéndolo. De España y del mundo, pero en este territorio es de España y del mundo, pero en este territorio es un reto compartido, es un reto común. ¿Hasta qué punto lo que se ha hecho en el caso de Barcelona es escalable, es trasladable a otros territorios? Bien, en estos momentos, en el área metropolitana, lo comentaba el señor Torra también en la intervención anterior, disponemos de un conjunto de soluciones, de recursos para el agua, con una combinación de lo que llamamos recursos más convencionales, como es el agua superficial de los ríos, el agua también del acuífero, y estos recursos no convencionales aportados por la desalinización y el agua regenerada. Y esta es la combinación que existe, que funciona, que está funcionando y está disponible, pero en la que hay que seguir. También es muy importante que tenemos que seguir trabajando, hay que desarrollar también el polo de Besós, porque esto requiere una anticipación. Lo que es importante es que en cada entorno, en cada ciudad, un poquito se haga el modelo en función de los recursos disponibles, las características un poco socioeconómicas, los usos del agua. Claro, hay lugares pues, más intensivos, a lo mejor en industria, otras zonas más intensivas en agricultura, otras donde el turismo, en nuestra zona mediterránea, pues es clave. Entonces, ahí se tiene que adaptar y hacer el modelo más adecuado para cada lugar. Sin duda, que en cuanto al agua regenerada, en España pues somos un referente mundial. Tenemos aproximadamente el 10% del agua tratada, que es actualmente regenerada en España,
pero hay recorrido todavía de mejora. Hay que acelerar el despliegue de estas soluciones porque al final el cambio climático y sus consecuencias van más rápido. Pero es importante este ejercicio de que en cada entorno, en cada territorio, se haga un análisis, un diagnóstico y se pueda planificar con tiempo toda la combinación óptima. Al final no hay una solución única que sirva, hay un conjunto de soluciones que cada ciudad, cada entorno tiene que adaptarla un poquito a sus necesidades. ¿Qué es más determinante para que una solución como esta? ¿La tecnología, la gobernanza, la financiación? Desde vuestro punto de vista, que es la comunicación y la transparencia con la ciudadanía. Hay veces hay soluciones que hay que explicarlas, hay que entender los impactos en términos como de calidad, los impactos en el medio ambiente. Entonces, todos estos elementos se tienen que combinar adecuadamente para que se den las buenas condiciones. Sin uno, fallando alguno de estos elementos, seguramente la ecuación no se va a sostener en el tiempo. Es importante que haya un buen equilibrio entre todas estas condiciones necesarias. Para terminar y ligando un poco con el momento que vive la compañía Veolia, ¿no?, en España, un poco qué papel juega el agua en una empresa que ahora es una empresa mucho más compleja desde todos los puntos de vista. Nosotros en Veolia nos dedicamos a un concepto que lo tenemos muy interiorizado, que es la seguridad medioambiental. ¿Qué significa? Pues asegurar algunos recursos que son esenciales y que tienen un gran impacto medioambiental, como son el agua, asegurar la energía muy orientado a la descarbonización y toda la gestión de los recursos que también tienen mucho impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas. Y en ese sentido, dedicamos todos nuestros... Creo que nos has explicado muy bien el modelo y además nos has traído suerte porque la luz ha aguantado. Muchas gracias. Muy bien, pues gracias a todos. Gracias, Marta. Gracias, Albert. Desde el inicio de este proyecto teníamos claro que uno de los ejes de trabajo iba a ser la energía. Desde el Consejo de Castellón, liderado por el periódico Mediterráneo, se ha trabajado esta línea, la nueva energía que necesita la industria mediterránea. El Mediterráneo tiene sectores muy intensivos en consumo de energía: cerámica, química, alimentación, automoción, logística, metal, construcción. Todos ellos afrontan la misma cuestión: cómo descarbonizarse sin perder competitividad. Vamos a escuchar las conclusiones del trabajo realizado en el Consejo de Castellón de la mano de José Vicente Bono. Él es vicedecano del Colegio de Ingenieros Industriales de la Comunitat Valenciana y presidente de AICE. Bueno, buenas tardes a todos. Ya casi Silvia lo ha dicho todo, ¿no?, aparte de nuestro sector. Agradecer a Prensa Ibérica por este éxito en este foro, ya el tercero, y que además creo que ha sido todo un acierto que haya podido confiar en el periódico Mediterráneo, capitaneado por su director Ángel Báez, que la parte de energía pueda trasladarse a Castellón, como un poco ahora veréis, ¿no? Contexto y relevancia del caso de Castellón. Castellón realmente es un polo industrial que se basa principalmente por la industria cerámica, que aporta prácticamente, es una de las, es casi la, creo que junto con Navarra, son las provincias más industrializadas de España en tanto por cien, por supuesto. Y además Castellón tiene este sector cerámico, que es el que provee principalmente a esta riqueza que tenemos en nuestra provincia,
Además está calificado y está muy bien visto siempre desde el Gobierno de España y desde los distintos estamentos, porque es también el segundo sector más exportador, en tanto por cien también, de España después de la automoción, que habría que ver cómo está la automoción ahora, ¿no? Entonces, y además Castellón, como es en una industria, y es una industria que prácticamente su 80% de los costes para fabricar la cerámica son costes energéticos. Y encima de energéticos son térmicos. Quiero decir que estamos muy afectados por el tema de la descarbonización. Europa, pues ya sabéis que hizo un gran acuerdo, un Green Deal, que al 2050 no podemos quemar nada ya. Teóricamente va a prohibir ya que hayan coches de combustión, va a prohibir que nosotros en la industria cerámica tengamos ya hornos que quememos gas o atomizadores. Entonces, para ello, nuestro paso, nuestro modelo económico va a tener que cambiar drásticamente y somos los que de momento vamos, como ahora veréis, un poco más adelantados en todo ello, ¿no? Entonces, estas sensibilidades que os he dicho, la descarbonización y, claro, hay que ser realista. Esta transición energética no es fácil. Pensad que si ahora nosotros tenemos que no utilizar combustibles fósiles para fabricar nuestros productos cerámicos, solo en Europa. El resto del mundo va a seguir quemando gas, va a quemar petróleo y va a tener costes mucho más económicos que si nosotros utilizamos ya electricidad para todos nuestros procesos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un gran reto de transición industrial que desde nuestra industria cerámica, desde todo el estamento que estamos, pues estamos muy metidos encima y pensamos que vamos a conseguir, ¿no? Entonces, claro, un reto pero mayúsculo. Pensar que estamos el 80% es energía y que prácticamente el 70% es gas lo que estamos quemando, pues cambiarlo porque sí, pues tenemos una presión competitiva y regulatoria muy importante y además siempre hemos sufrido nuestra parte energética, al ser tan importante los costes de fabricación, cualquier vaivén energético prácticamente desmonta cualquier economía de costes que hemos sufrido. Y aún así la industria cerámica está por delante. Solo recordaros, por ejemplo, que hace 2 o 3 años, cuando la energía subió bastante, pues prácticamente el gas, que hace nada estaba en 20 euros megavatio en el índice del TTF, ahora está en 45, creo, pues llegó a subir casi a más de 200 euros megavatio. Eso fue un desastre para nuestra economía, un desastre que además nuestros gobiernos de entonces no nos ayudaron, pero que en el entorno de nuestra economía del Mediterráneo hay un país que es Italia, país que sabéis que es muy industrial, pues Italia sí que aportó. Y Italia subvencionó a su industria, principalmente cerámica y cualquiera, en un 45% de sus pérdidas o su incremento de los costes energéticos. Eso llegó de que habían países que eran más competitivos, por supuesto el resto del mundo, que estos costes energéticos no hayan subido tanto y ahí sufrimos, ¿no? Entonces, tenemos que garantizar esta energía que sea asequible, que sea a un coste razonable hasta que consigamos hacer esta electrificación. Electrificación que vemos que puede ser posible, porque ya también desde el Instituto de Tecnología Cerámica que presido, pues ya hemos hecho varios avances en hornos eléctricos para en vez de lugar quemar gas, quemar mediante eléctrica. Hemos hecho también procesos que por la parte de esmaltes, de poner un horno de fritas completamente con hidrógeno para no utilizar ya gas, que son avances que vamos a conseguir poco a poco, que para ello llega. Y además es competitivo no solo para nuestra industria cerámica de fabricación, sino incluso para toda la industria de servicios de Castellón, fabricantes de maquinaria, proveedores de tecnología, porque Castellón va a ser un modelo que va a seguir gran parte de la industria cerámica en todo el mundo y gran parte de la industria de otros sectores que ven por la capacidad de Castellón. Entonces, como os comentaba, el diagnóstico actual es hay que avanzar en energías renovables. Por ejemplo, nosotros podemos utilizar también
biogás, pero claro, el consumo de metano que utilizamos es tan grande que el biogás no puede ser. Pero, por ejemplo, sí que ya en la parte eléctrica ya hay agentes, bien como son las grandes eléctricas, que ya están ofreciendo precios de electricidad para sustituir el gas por hornos eléctricos directamente con precios muy competitivos, asegurando casi a 20 años por medio de PPAs, para que el coste actual que tenemos con el gas cuando cambiemos sea prácticamente el mismo. Entonces, vemos que ahí prácticamente tenemos ya una posible alternancia. Pero en contra, nosotros en la Comunidad Valenciana, para utilizar electricidad lo tenemos muy complicado, porque solo pensando toda la potencia térmica pasarla a la eléctrica, pues Castellón, que es pequeñito, además es muy montañosa, pues tendría que poner placas solares prácticamente en todos los sitios. Esto no es viable, pues necesitamos un acopio de energía directamente por la red. Pues de momento no es posible, porque además nosotros estamos electrificados a 20 kilovoltios. Entonces la red eléctrica es la que hay. Pues ya hemos demandado de que no hay que esta red hay que cambiarla, pero no a 30 ni 66, hay que cambiarla o a 132 como poco o más para allá, para poder nosotros tener energía eléctrica para sustituir a la energía térmica que os comentaba. Y esto, las limitaciones estructurales, infraestructuras y también gubernamentales de no realizar estas inversiones, pues son trágicas para realmente conseguir lo que Europa quiera. Ahora pues estamos también negociando desde Castellón directamente con Europa por estos extracostes del impuesto de CO2 que a nosotros nos afecta tanto. Esperamos también que debido a esta crisis energética mundial pues se levante un poco el pie de Europa, que no, pues claro, en el 2030 el Green Deal ya apuntaba de que había que realmente bajar el 50% del CO2 que estábamos tirando realmente en el 2007. Y se está consiguiendo, pero ¿a qué costes, no? Entonces, ¿qué alternativas pues, podemos tener? Pues es principalmente la electrificación. La electrificación acelerada, como os he comentado, ¿no? Buscar, si no podemos, un modelo híbrido, ver de qué manera con autogeneración y suministro externo podemos llegar. El hidrógeno quizá es un vector que no vemos del todo porque no tiene sentido que la humanidad hasta ahora para poder fabricar ha estado quemando. Hay que seguir quemando, quemábamos gas, ahora hay que quemar hidrógeno. Pues bueno, pero quizá el hidrógeno puede ser una herramienta porque es fácilmente almacenable. Así como la energía eléctrica actualmente, o la consumes durante el día, o cuando hace viento, pero por la noche no tienes ni viento, bueno, viento puedes tener, pero no tienes luz solar, pues no puedes hacerte esta autosuficiencia. Entonces, pues hay que ver qué modelos híbridos, pues quizá generando hidrógeno, y este hidrógeno quizá pasándolo después también a electricidad. Pero no es la solución para nosotros, porque si pensáis, si nosotros vamos a tener que quemar hidrógeno, para generar hidrógeno no está en el medio ambiente, hay que utilizar electricidad. Ya pierdes un 20% generando el hidrógeno. Si luego vas a perder otro 20% quemando, pues vas ya... Bueno, si al final la energía es gratis, pues por tanto que tengas pérdida de rendimiento no tiene sentido. Pero bueno, hay que seguir mirando qué modelo híbrido vamos a tener. El gas lo tienen muy barato, porque lo tienen propio, no tienen impuestos y prácticamente pues, pueden competir con nosotros en costes de una manera enorme, ¿no? Entonces, un poco como conclusiones y el plan de acción, pues lo que os he comentado. Es combinar una electrificación viable, ¿no?, con gases renovables, si pudiera ser, que es muy complicado para nuestro sector. Esta electrificación debe ser muy eficiente, hay que reforzar las redes, que ya os lo he comentado antes, la problemática de la electrificación nuestra en la Comunidad Valenciana, y hacer una hoja de ruta más pausada hasta el 2035. No podemos romperlo todo y ya hacerlo para el año siguiente. Esto no puede ser, ¿no? Y aún así, nuestra industria, al menos en Castellón, con estas dificultades energéticas del bicho, sigue viva. Podéis tomar cuando queráis para qué es lo que hay que hacer y un modelo resiliente.
Pues nada, muchas gracias. Gracias, Juan Vicente. Volvemos a hablar de innovación aplicada a la economía competitiva. Abrimos mesa de debate. Hablamos de innovación, pero la innovación solo transforma la economía, solo impacta, como hemos dicho a lo largo de esta jornada, cuando llega realmente a la sociedad, cuando llega a las empresas, a los servicios, a la gestión, a la industria. El reto del Mediterráneo no es solo generar ideas, es también convertirlas en productividad, en empleo, en crecimiento y en liderazgo. Una mesa moderada por José Alberto Pardo, director de La Opinión de Murcia. Invitamos a subir al escenario a Rebeca Pérez, alcaldesa de Murcia, Miriam Fuertes, directora ejecutiva de Profusa y presidenta de la Cámara de Comercio de Murcia, y Raquel Pont, socia responsable de la región Mediterráneo de NTT Data. Buenas tardes. Sin preámbulos apenas, sobre todo por el tiempo, porque queremos aprovechar vuestras intervenciones, ante todo, ¿no? Pues sin preámbulos empezamos esta fantástica mesa de debate, que lleva por título Innovación aplicada para una economía más competitiva. Bien, para ponernos en contexto, Miriam, te lanzo la primera pregunta. ¿Cómo se traduce ese concepto de competitividad en una economía globalizada como la que tenemos ahora y qué papel juega ahí la necesidad de innovar, tanto en una empresa grande como incluso en una pyme, en una pequeña? Presentado la situación de cómo está el mundo y Europa sigue regulando. ¿Qué es lo que nos encontramos en esta situación? Que el valor añadido que hay que ponerle a la hora de innovar, pues claro, el paradigma internacional ha convertido el planeta en un sándwich invertido, en el que la chicha se ha quedado en la parte de fuera, en los extremos, que son los que están tirando e innovando, y lo de peor valor añadido se ha quedado en el centro, con la parte del pan, ¿no? El sándwich. Entonces, tenemos que concienciarnos de esa situación, de ese contexto que tenemos internacional, para poderle darle la vuelta. ¿Y cómo se hace eso? Pues transformando el tejido productivo y dando valor precisamente a esta parte que tenemos que innovar. Ya no solo es innovación tecnológica, sino tenemos que innovar en el conocimiento, y lo que vale no es el saber, sino la aplicación de ese saber. Y yo me quedo con una cosa por concluir, y porque llevamos el tiempo muy ajustado. Es la primera vez en la historia que tanto en las grandes como en las pequeñas compañías tenemos la accesibilidad a tecnologías aplicadas para competir en un mercado totalmente abierto, sin fronteras, globalizado y digital, y con pocos recursos. Entonces, esa es una ventaja competitiva, con lo cual tenemos que hacer esa lectura positiva de que todavía no hay oportunidades. Hay que verlo siempre como lo vemos los empresarios, desde el punto de vista positivo del cambio de paradigma, pero lo hace relativamente poco salía en prensa uno de los responsables de uno de los proveedores de inteligencia artificial más importantes que tenemos a día de hoy en el mundo, hablando que seguramente el apocalipsis laboral no sería tal y que seguramente la inteligencia artificial no acabaría sustituyendo a todos los trabajadores que tenemos en las compañías. Yo creo que es muy importante que las compañías adapten
el conocimiento que tienen para todo lo que son sus procesos de negocio, para poder aprovechar el conocimiento humano que va a ser imprescindible para compensarlo con lo que nos va a dar la tecnología. Efectivamente, habrá capacidades técnicas que a día de hoy serán menos necesarias, pues porque tendremos proveedores de tecnología que nos las van a poder dar, pero tenemos que tener muy claro que todos los profesionales de las diferentes compañías con un conocimiento muy alto en los procesos de las organizaciones tenemos que reorganizarnos pues para poder ponerle coherencia y criterio a todo lo que nos van a poder proporcionar este tipo de tecnologías nuevas que aparecen con la inteligencia artificial. Hay datos que nos dicen que a día de hoy todavía hay 70% de organizaciones que tienen menos del 30% del personal formado en algún tipo de herramienta de inteligencia artificial. Esto lo que nos dice es que estamos muy lejos de saber utilizar esta tecnología y de ponerla pues, al servicio de nuestros trabajadores, de las compañías, etcétera. Igual que creo que hay otro dato relevante que nos vale la pena compartir, que es que seguramente hay todavía menos del 60% de las compañías que tiene planes estratégicos dentro de sus comités de dirección para ver cómo poder hacer esta adopción de la inteligencia artificial para que los trabajadores, los empleados, mitiguen esos miedos, estas reticencias y al final este temor a perder sus empleos. Con lo cual creo que aquí hay mucho camino por recorrer. Creo que nos tenemos que quedar con mensajes positivos. No soy de compartir la opinión que nos vamos a cargar el mercado laboral, con lo cual hay que hacer un trabajo muy grande para ver cómo nos vamos reorganizando, cómo vamos haciendo cierto reskilling y cómo vamos adaptándonos en las organizaciones. Gracias. Seguimos hablando de nuevas tecnologías y avances e innovación. Y nos vamos a Murcia, alcaldesa, que siempre ha sido considerada una tierra agrícola, ¿no? Ahora veremos en las conclusiones del Consejo que no es tanto así. Pero es que además la ciudad de Murcia se está posicionando como un humano, ¿no? y el rostro social del municipio, no perderlo, ¿no? Y en ese sentido creo que al Ayuntamiento de Murcia y al municipio de Murcia se le debe reconocer que ha hecho algo que sería impensable para muchos hace muy poquitos años, ¿no? ¿Por qué? Porque le hemos dado la mano a la innovación, a la tecnología, para liderarla, pero sobre todo para ponerla al servicio del ciudadano. Existen muchos tipos de municipios, algunos se piensan como un contenedor de infraestructuras, de servicios, pero no. Las ciudades que lideran son aquellas que tienen ideas, que tienen proyectos, pero que además son capaces de ejecutar esas ideas y esos proyectos. Indudablemente Murcia sigue siendo pues, un motor económico desde el punto de vista de una gran potencia, ¿no?, agroalimentaria, pero en cualquier caso queríamos como ampliar más esa identidad económica, ¿no? Sin olvidar nuestras raíces, que son las que nos han llevado hasta aquí, pero siempre teniendo en cuenta que todas esas mejoras tecnológicas, la digitalización, la smartización, la ciudad inteligente, ¿no?, que ya es Murcia, tiene que pasar siempre por el cuidado al ciudadano, por mantener ese rostro más humano, ¿no? Y yo creo que todos los proyectos que hemos impulsado precisamente nos llevan en esa dirección y hacen ver que Murcia pues, se sitúa como una ciudad referente de este tercer milenio en materia tecnológica, ¿no? Ya aparece en ese mapa de la soberanía tecnológica y es un gran logro para el municipio de Murcia. Muchas gracias, Roca. Volvemos a Miriam y volvemos a la empresa. ¿Cuál crees que es el mayor reto al que se enfrentan las empresas a la hora de incorporar la innovación como un elemento decisivo en su hoja de ruta? ¿Los mayores retos, las mayores dificultades? Bueno, pues el desafío es multifactorial. Y como dice el dicho, cualquier verdad ignorada prepara su propia venganza, ¿no? Entonces, la situación que estamos viviendo, pues o somos conscientes y ponemos todos nuestro granito de arena por parte de todos para poder lidiar la situación o no se va a tener supervivencia, ¿no? Porque el propio mercado, el libre mercado, no tiene piedad, es un mercado hostil y Europa, como no reaccione y precisamente pase a dar mayor valor añadido en lo que es esa innovación aplicada, pues va a tener graves consecuencias, pero en la lectura, como hemos dicho anteriormente, la tenemos que hacer positiva. Los tres factores que impulsan
precisamente esa innovación aplicada, precisamente empieza con la parte tecnológica, ¿no? Todo lo que es la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el big data, los automatismos, la robótica. Después pasamos a la parte del talento, es decir, cómo ejecutar ese talento, ese conocimiento que tenemos centrado en las personas, es decir, en la formación continua, el cómo avanzar en esa línea, el liderazgo emprendedor y el poder avanzar en esta línea de poner en valor el conocimiento. Y por último, y no menos importante, es la colaboración que tenemos que tener tanto las empresas, que tenemos que hacer grandes esfuerzos en implementar recursos para precisamente no quedarnos atrás. Ahí las cámaras de comercio ponemos nuestro granito de arena intentando ayudar, acompañar, asesorar a las pequeñas y medianas empresas para que sigan creciendo, ¿no? Lo que es las universidades, los centros tecnológicos y las administraciones públicas. Es decir, la velocidad del cambio que estamos viviendo pues no nos permite quedarnos atrás. Entonces, damos velocidad y ese gap que hay entre la administración pública y las empresas, porque las empresas nos estamos preparando y estamos destinando muchísimos recursos, es decir, propios que reinvertimos. Ese es un gran reto al que nos enfrentamos las grandes, pequeñas y medianas empresas. Tenemos que reinvertir esos beneficios económicos que tenemos para poderlos actualizar, ¿vale? Entonces, pues la velocidad y la implementación de los recursos tiene que ir también acompasado con la velocidad regulatoria de las administraciones, porque si no, no podemos trabajar los que queremos trabajar. De acuerdo. Raquel, Miriam ha sacado a colación una palabra que estaba tardando en salir a escena cuando hablamos de innovación y de competitividad, que es talento. Se presenta la dificultad de atraer talento, retener talento, fidelizarlo. Eso por un lado. Pero por otro, también hay una situación que parece que no cambia por mucho que pase el tiempo, y es la diferente velocidad a la que van las universidades y la realidad. Sí. Es decir, parece que cuando salen de la universidad ya llegan tarde a la realidad a la que nos enfrentamos. ¿Es posible eso, adecuarlo de algún modo? Efectivamente, y llevo bastantes años en el mundo laboral tecnológico, en este caso, y nos encontramos de manera histórica en un gap entre cómo salen los alumnos de la universidad y las necesidades que tenemos en el reto, y creo que deben haber varias compañías como la nuestra. Necesitamos estar en permanente colaboración con el mundo universitario, las escuelas de negocio, para ver cómo podemos influir en los planes de estudios que tienen, donde hay ciertas partes requerimos que aparezcan skills que están a veces un poco infravalorados, que son los skills más humanos, de aplicar pues criterios, sentido común a las cosas, tener pensamiento crítico, y todo esto sí que creemos que es muy necesario que se incorpore, no sé si en las universidades, pero seguro que dentro de la compañía le vamos a empezar a dar muchísima importancia a todo este tipo de conocimiento, más que el técnico puramente, que nos van a ayudar pues las herramientas tecnológicas que están saliendo a día de hoy. De acuerdo, Rebeca. En Murcia, ya sabemos que es la ubicación de grandes empresas innovadoras como la que se reveló hace poco, como Quentix. Pero vamos a seguir hablando de talento porque ustedes en la corporación lo venden como uno de los grandes activos de esa ciudad. Sí, indudablemente la apuesta por el talento, como has dicho, la promoción, abrazar al talento. Si el talento crece en la ciudad, nuestra ciudad crece. Ha sido una línea estratégica de nuestro modelo de ciudad y precisamente también poner en valor en este foro pues esa colaboración público-privada que hace posible que proyectos como Quantix, ¿no?, que es un proyecto que, como digo, pues ha marcado un antes y un después a la hora de entender la tecnología en el municipio de Murcia, con ese centro integrado de microchips de seguridad que además son resistentes a
a la computación cuántica y que va a generar en el municipio de Murcia pues más de 300 puestos de trabajo especializados, pero también una inversión que supera los 40 millones de euros y un retorno económico de casi 800 en los próximos 5 años. Estamos hablando de grandes proyectos que nos sitúan en el mundo, ¿no? Y que ponen en el centro de cualquier decisión pues eso, al talento, ¿no? Que hay que proteger y que hay que cuidar enormemente. No es el único, sabéis que estamos apostando también por el turismo inteligente. Murcia ha sido pues el municipio mejor valorado de todo el territorio nacional por el Ministerio de Turismo, precisamente por ofrecer esa tecnología aplicada a la ciudad, pero siempre con ese componente humano, ¿no? Nosotros que nos enfrentamos pues a los retos de la globalización, la deshumanización, la pérdida de identidad de las ciudades, ¿no? O la soledad más descarnada, ¿no? Sobre todo en nuestros mayores, precisamente lo que hacemos es darle la vuelta a esa tortilla, ¿no? Lo que queremos es acercar esa innovación tecnológica para ofrecer un mejor servicio a todos los ciudadanos, también para que los turistas que vienen pues sientan parte de esa experiencia mucho más inmersiva y mucho más enriquecedora para todos, pero sobre todo también estimular a todo el tejido comercial, social de la ciudad, que tiene que sentir pues una rentabilidad real en todo lo que el ayuntamiento hace y sobre todo en aquellos proyectos que tienen como núcleo central el talento y la apuesta sobre todo por nuestros jóvenes. Si nos damos mucha prisa, nos da tiempo a una tercera ronda, ¿vale? Si sois muy breves, ¿vale? Miriam, vamos a hacer un esfuerzo de imaginación. ¿Cómo crees que serán las empresas que triunfen dentro de, vamos a ponernos un plazo, 10, 15 años? Pues no se sabe lo que va a pasar dentro de 15 años porque no sabemos ni lo que va a pasar pasado mañana. Es decir, pero vamos a entender que llevemos una línea más o menos regular o estable. Es decir, aquellas empresas que estén serán las que inevitablemente estén preparadas. Preparen a sus personas, ¿vale? Eso va a ser fundamental. Ahora mismo estamos viviendo ese gap de que personas quieren trabajar, pero las empresas no encontramos esos perfiles específicos que se necesitan para precisamente adaptarnos. Entonces, pues hay que hacer ahí un esfuerzo extra en formación. Y bueno, pues básicamente serán las que supervivan en el futuro. Raquel, rápidamente también, ¿qué consejos darías a las empresas para que puedan sobrevivir, para que puedan evolucionar en esta ruta competitiva de la que hemos aquí hablado? Bueno, yo aprovecho estos 30 segundos para introducir un concepto que me parece muy importante, que es el de la soberanía digital, soberanía tecnológica. Creo que todas las empresas nos tenemos que plantear en el momento en el que vivimos esa disrupción de la inteligencia artificial, de no tener dependencias de un único proveedor. Vuelvo a dar un ejemplo concreto, salió en prensa hace relativamente poco, otro gran proveedor de inteligencia artificial hace unos días pues ha notificado que su modelo analítico más avanzado solo se lo va a quedar por la población estadounidense, con lo cual tenemos que tener muy claro que la dependencia que vamos a tener a día de hoy de esas tecnologías con el contexto geopolítico tiene que hacernos pensar cómo vamos a diversificar y cómo nos vamos a preparar ante esto. Perfecto, cerramos, alcaldesa, y vamos a tiempo justo. También un esfuerzo de imaginación, pero ¿cómo ves la ciudad del futuro cercano, en este caso Murcia, relacionada con el tema que hemos tratado aquí, innovación, competitividad, empresa? Bueno, yo a Murcia siempre me la imagino como es, ¿no? Una ciudad acogedora, feliz, una ciudad envolvente que seduce, que atrapa, pero en el ámbito tecnológico, pues una ciudad que ha sabido adaptarse con equilibrio sin dejar a nadie atrás. Esa será la fórmula de esa receta mágica, ¿no? Que nos permitirá poder, sobre todo, mostrarnos muy orgullosos de un municipio que sigue siendo referente, pero sobre todo incidiría mucho en no perder esa parte humana y en fomentar sobre todo pues esas relaciones en un municipio como el de Murcia. Pues muchas gracias y creo que hemos cumplido a tiempo perfectamente. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias a los tres por lo aportado. Se hablaba en esta última ronda de la necesidad de dar la importancia real a esa soberanía tecnológica en este entorno revolucionario que están marcando las nuevas tecnologías, especialmente la IA. Y nosotros nos formulamos una pregunta clave y es: ¿quién fija
los límites del futuro en materia de inteligencia artificial. ¿Quién debe ser? ¿El regulador, las empresas, los ciudadanos? La inteligencia artificial avanza a una velocidad increíble. La IA generativa ya está interiorizada en nuestro día a día prácticamente en todos los ámbitos, pero los retos de la IA agentiva son todavía desconocidos. Está transformando la forma en la que trabajamos, en la que buscamos información, en la que creamos, en la que investigamos, aprendemos y tomamos decisiones. Vamos a abordar este escenario de oportunidades, pero también de retos en una conversación moderada de nuevo por Albert Sáez, director general de contenidos de Prensa Ibérica, como protagonista Jordi Ribas, President Search and IE Microsoft. Les damos la bienvenida en el escenario ya, si está preparado. Adelante. Buenas tardes de nuevo. Buenas tardes, Jordi. Buenas tardes. Oímos muchas veces a los vendedores de inteligencia artificial, oímos muchas veces a los detractores de la inteligencia artificial, pero tenemos muy pocas oportunidades de hablar con los que estáis creando la inteligencia artificial. Y a mí me gustaría aprovechar que hoy tenemos este privilegio para preguntarte un poco qué piensas cuando nos oyes hablar de la inteligencia artificial, qué piensas de lo que decimos en los medios de comunicación, de lo que se dice desde la política, de lo que se dice también desde las empresas que intentan comercializar aplicaciones. ¿Qué sensación tienes? ¿Que estamos un poco locos, que no sabemos de lo que hablamos, que no nos enteramos de nada? Wow. Bueno, un poco de todo, ¿no? Pero muy bien orientados. Parte negativa también para que podamos afrontarla juntos. Parte negativa también para que podamos afrontarla juntos con otras compañías y con los gobiernos. Y a la vez no exagerar en ninguna parte, porque esto lleva a opiniones y a miedos que llevan a ser un poco irracionales. Entre 0 y 10, ¿en qué punto dirías que están las potencialidades de la inteligencia artificial? Wow. Quizá un 3 o un 4, ¿no? Queda mucho. O sea, ya sé que cuando sale un modelo nuevo, mucha gente dice, bueno, esto va a ser muy difícil de superar. Ya cuando salió GPT-4 tardó bastante OpenAI en sacar GPT-5. Incluso algunos decían, bueno, no, es tan grande la diferencia, quizá no. Pero lo que estamos viendo es que la tecnología, la innovación nos sigue sorprendiendo, ¿no? Después de ChatGPT, que fue en noviembre de 2022, se tardó 1 año y medio más o menos a sacar los modelos de razonamiento, que fue un paso muy elevado. Y entonces, cuando la gente pensaba, bueno, ya será difícil innovar encima de estos modelos, salieron los modelos de cowork, los modelos de codificación, que son básicamente autopilotos, ¿no? Y ahora acaba de salir un modelo nuevo, el modelo Mythos, por ejemplo, o Fable, que es bastante superior a modelos anteriores y no va a parar. Esto continuará y estamos viendo que todavía queda mucho por hacer. Todavía estamos utilizando unas formas de entrenar los modelos que son un poco anticuadas, de hecho, y que podemos mejorarlas de forma significativa, y creo que en los siguientes años vamos a seguir viendo mejoras muy significativas. Iba a decir a los profanos, pero lo voy a decir como a los de letras. A veces nos cuesta aceptar la metáfora, ¿no? de la inteligencia artificial, porque tenemos la sensación que aún no tenemos un conocimiento muy profundo de cómo funciona la inteligencia natural, y se nos hace difícil pensar que sin saber cómo funciona una
seamos capaces de replicarla artificialmente. ¿Estamos muy desorientados en esto también? No, lo que ocurre es que cuando la gente habla de inteligencia artificial es un campo muy amplio y hay muchas diferentes aplicaciones. Está pues los modelos que se utilizan para, bueno, desde de chat a lo que llamamos cowork, a codificación, a agentes, pero también hay modelos o hay técnicas de inteligencia artificial que se utilizan para investigar, ¿no? Se utilizan en sanidad, por ejemplo, ¿no? Para investigar detección de cáncer, para ayudar a mejorar el sistema inmune. Entonces, hay tantos tipos de inteligencia artificial que a veces tienes que preguntarte a ver a cuál te refieres, ¿no? Entonces, la verdad es que se exageran muchas cosas, pero al fin y al cabo son herramientas que nos hacen más productivos, ¿no? Y si tú eres una persona de letras, pues no creo que un modelo de inteligencia artificial, si tú eres un escritor, por ejemplo, pueda ser tan bueno como lo que puedas hacer tú, como el sentimiento que le pones tú. Pero te puede dar ideas, te puede inspirar, ¿no? Y incluso si estás en un campo más artístico, ¿no? Como por ejemplo mi hija es una productora que trabaja en Los Ángeles, trabaja en una casa de postproducción y en Hollywood están muy en contra, ¿no? De la inteligencia artificial porque bueno, puede reemplazar actores, pero la verdad es que no lo está reemplazando, ¿no? Pero se puede utilizar para inspirar, ¿no? Y esto es lo que están haciendo. Antes, pues, cuando creabas una película o una serie de televisión o incluso un anuncio, se utilizan estas viñetas, ¿no? Y entonces pues miras las viñetas y las sigues. Bueno, hoy en día puedes utilizar la IA y crear una película de inteligencia artificial y tener un sentido de que esto va a funcionar o no, y luego puedes hacer la película con actores reales y esto se está haciendo ya mucho y bueno, ahorra mucho tiempo, ahorra mucho dinero y el resultado final es mejor porque ya has tenido una idea bastante buena de la llegada de esa inversión. Muchas veces, como decías tú ahora, focalizados en el impacto que puede tener el uso de estas herramientas en la reducción de costes laborales, ¿no? ¿Tú crees que esto al final acaba siendo un poco un error por esa sensación de rechazo que genera en quienes lo tienen que utilizar? Bien, lo que está ocurriendo ahora es un poco confuso porque estamos en una época que no tiene precedentes, ¿no? Entonces, yo me reúno cada semana con el grupo de presidentes corporativos en Microsoft y con nuestro CEO Satya Nadella y hablamos un poco de lo que está pasando. Y todos estamos un poco en forma, de una manera estamos muy contentos con lo que estamos haciendo y cómo estamos ayudando a otras compañías a crecer y también un poco con la incertidumbre, ¿no? de lo que está pasando, porque estamos haciendo inversiones que no habíamos hecho nunca, ¿no? O sea, hace unos cuantos años se invertía quizá, no sé, 50.000 millones de dólares en centros de datos y este año pues todas las compañías de alta tecnología van a invertir más de 700.000 millones. Entonces, cuando se hace esto, pues se dan unas dinámicas que son un poco confusas, ¿no? Porque tú estás pensando, bueno, estoy invirtiendo esto, ¿voy a poder recuperarlo o no? Y nosotros somos una compañía pública, ¿no? Y tenemos un periodo un poco así de transición. Los agentes para codificar. Ya no hay nadie, tengo un equipo de procesos que sin la inteligencia artificial no los podríamos hacer. Pienso, por ejemplo, en temas de investigación biomédica, ¿no? La capacidad que nos permiten estas herramientas de analizar muchísimos casos de muchísimos pacientes en muchísimos países con muchas variables. ¿No crees que tendríamos que hablar más de
de cosas que nos permitiría hacer la IA y que no podríamos hacer sin ella, en lugar de pensar solo en lo que nos va a sustituir de lo que ya estamos haciendo? En parte sí, ¿no? Es normal que se hable un poco de todo, ¿no? Y es normal que en una etapa un poco así de transición, donde pasan cosas que son, como decía, sin precedente, pues que haya muchas opiniones. Pero si tú miras al impacto de la IA hoy en día, a través de muchos campos, ya es muy impresionante. Y, por ejemplo, en la sanidad, pues en Microsoft tenemos un departamento que se llama AI for Good, inteligencia artificial para el bien, y estamos trabajando con muchos hospitales y uno de los proyectos es intentar detectar y reducir la mortalidad del cáncer de páncreas, que no sé si sabéis que el cáncer de páncreas pues, tiene una mortalidad del 85%. Y es porque cuesta mucho de detectar. Y una vez lo detectas, pues ya es demasiado tarde, ¿no? Entonces, con inteligencia artificial se puede detectar mucho antes y es porque estos modelos están aprendiendo, como decías, de toda la información que hay, de todas las imágenes médicas y entonces los puedes entrenar y te pueden incluso predecir antes de que se vea el cáncer, te puede predecir que es probable que haya cáncer y empezar a tratarlo, ¿no? Entonces, esto es uno de muchos proyectos en los que estamos trabajando, en los que vemos que se puede mejorar la calidad de vida y salvar muchas vidas y hay muchos casos parecidos. Por ejemplo, el cáncer de seno también, ¿no? Es otro que ahora también se puede predecir mucho mejor gracias a la inteligencia artificial, pero también hay casos fuera de la sanidad, en agricultura, la deforestación del planeta. Sin inteligencia artificial no se podría hacer todas estas mejoras que creo que van a mejorar el mundo y la sociedad en general. Dos últimas preguntas que te pediría que contestases lo más sintéticamente que puedas. La primera, dos de los nuevos players de la IA están a punto de salir a bolsa, están en el proceso de salir a bolsa. ¿Crees que vamos a tener sorpresas en su valoración por parte de los mercados? Bueno, la bolsa no hay quien la entienda, ¿no? O sea, porque yo no esperaba lo que pasó con SpaceX, por ejemplo, ¿no? Que yo ya pensaba que era caro al precio que decían y siguió para arriba y creo que en unos meses quizá bajará, quién sabe, ¿no? Es muy difícil de predecir, pero creo que al fin y al cabo es bueno que estas compañías salgan a la bolsa porque ahora pues están haciendo los CEOs unas afirmaciones muy exageradas y al fin y al cabo están trabajando con dinero que no es muy real, no tienen pues los inversores que están mirándolos como pasa con compañías que son públicas. Entonces creo que será positivo, no sé cómo se van a valorar, creo que quizá va a pasar algo parecido a SpaceX, porque hay un poco, la impresión de que estas compañías pues van a ser muy importantes en el futuro, pero es muy difícil de predecir y creo que si tenéis mejores ideas me lo decís a mí, yo puedo invertir, pero es muy difícil. Tú eres un europeo de Manresa, catalán, trabajando en Estados Unidos, liderando una división en una de las 7 grandes compañías del mundo en tecnología. ¿Nos das por perdidos ya los europeos en esta batalla? Bueno, yo soy europeo, hay muchos europeos trabajando en estas compañías y aunque son generalmente compañías americanas, pues nosotros nos vemos como compañías globales. O sea, yo tengo un equipo de inteligencia artificial aquí en Barcelona, ¿no? que están haciendo el mismo trabajo que estamos haciendo en Redmond, ¿no? Y entonces, sí que es verdad que Estados Unidos y China en particular han invertido mucho y que Europa pues no tanto, pero también se están haciendo cosas muy positivas. Por ejemplo,
Barcelona Supercomputing Center, pues yo creo que es una apuesta muy buena y creo que se está haciendo un plan positivo también, no solo en Europa, pero en España, en Cataluña. Y en fin, yo soy optimista que a largo plazo, pues tampoco es tan importante cuáles son las compañías que hacen los modelos, ¿no? Yo creo que lo que dijo Satya Nadella, mi CEO, hace un par de días, hizo un manifiesto que de hecho incluso Elon Musk y otros dijeron, bueno, esto es una buena idea, es una buena referencia para que la gente entienda cómo la inteligencia artificial puede mejorar a todas las compañías, que es el hecho de que cada compañía tiene sus datos, cada compañía puede usar modelos, hacer lo que llamamos fine-tuning y mejorar su productividad. Y esto creo que es lo más importante y creo que es lo que será el futuro, que no serán unas cuantas compañías, sino que vamos a elevar a todas las compañías utilizando las herramientas que producen algunas, pero mejorando significativamente la productividad de prácticamente toda compañía que adopte estas herramientas. Muy bien, Jordi. Muchas gracias por compartir con nosotros tu inteligencia natural. Muchas gracias. Gracias a los dos. Muchas de las cuestiones que estamos abordando en estos 2 días de foro, la inteligencia artificial, la industria 4.0, la salud digital, las ciudades conectadas, necesitan una base imprescindible, infraestructuras digitales robustas. Sin conectividad no hay competitividad, sin datos no hay información y sin infraestructuras realmente robustas y seguras no tendremos esa deseada autonomía tecnológica. Vamos a hablar de todo ello en una conversación moderada por Juan Carlos Lozano, redactor jefe de Activos, con Alfonso Álvarez, CEO de Cellnex Iberia. Adelante. Buenas tardes. Seguimos con el foro, con esta conversación que se desarrolla bajo el título de Conectividad, Datos e Infraestructuras Digitales. Si alguien piensa que hablar de infraestructuras nos puede venir un poco grande, pues eso es porque no ha estado aquí hace 1 hora aproximadamente o hace 45 minutos, para que vea que no es el caso. Alfonso Álvarez, CEO, consejero delegado de Cellnex Iberia, muchas gracias por estar aquí. A vosotros. Alfonso, ¿hasta qué punto son críticas las infraestructuras de telecomunicaciones, en vuestro caso, y hasta qué punto son robustas o deben serlo? Bueno, con este tema podríamos hablar bastante más de 15 minutos, ¿no? Pero fíjate que lo que ha ocurrido aquí hace un ratito es de lo que más se ha hablado en el último año y pico desde el apagón de España y Portugal del 28 de abril del 2025, porque la gente cree que el problema de ese día, de esa jornada, es que no había energía. Pero mi opinión es que el problema es que no había telecomunicaciones. Ese era el problema. Y pongo un par de ejemplos. Ese día, un bar con una cocina a gas podía cocinar y servir comidas. Lo que no podía era cobrar. Un taxista que tuviese el coche con combustible o eléctrico cargado y no tuviera descargado, podía transportar clientes, pero no podía cobrarles, ni las apps con las que los clientes le buscaban podían concertar la carrera, ¿no? Son solo un par de ejemplos para hacer ver que las telecomunicaciones hoy en día son una infraestructura crítica para la economía de cualquier país, para la administración pública incluso. La mayoría de servicios públicos hoy en día, el canal de interacción con el ciudadano es digital. Por tanto, en nuestra opinión, están al mismo nivel que la energía, que hemos tenido hoy una clara prueba de lo que pasa cuando falla, ¿no? O del transporte. Son las infraestructuras lo que hará posible la IA. Lo que hemos hablado hace en la mesa anterior y la inmediatamente siguiente, hacia atrás, la IA lleva detrás una inversión ingente en infraestructura. Y para que la IA, que ahora empezamos a familiarizarnos con ella, empezamos a ver lo que hay o no en la agéntica, en la generalista, para el ciudadano, para las empresas, cuando el acceso sea masivo, y esto probablemente la adopción llevará unos 2 o 3 años, la infraestructura tendrá que estar lista.
Si no, no habrá acceso a la IA masivo. Infraestructura significa red básica, red de telecomunicación y encima los servicios. Significa fibra óptica, significa data centers. Gran parte del acceso a la IA será de movilidad, redes móviles con una densidad altísima en entornos urbanos. Hay que invertir con muchísima antelación para que los usuarios de la IA la puedan... ¿Y estamos cumpliendo plazos? Y luego, otra pregunta. Cuando hablamos de inversiones, ¿de qué cantidades estamos hablando? Bueno, digamos que hay algunas cifras que dan estamentos fiables. Es decir, pensemos que las telecomunicaciones conlleva una serie de actores de la cadena de valor. Pero para simplificarlo, las telecomunicaciones llegan a los usuarios a través de sus operadores. Los usuarios contratamos con un operador de telecomunicaciones, tanto la red fija en casa como en la oficina, como la red móvil, un contrato, ¿no?, con un operador. Los operadores son los que tienen que hacer la inversión. Lamentablemente, los operadores de telecomunicación son los que menos se ven beneficiados en cuanto a ingresos por el tráfico, porque suelen ser otras compañías que son las que, Netflix, Amazon, Google, y en el caso de la IA veremos cuando la batalla entre los grandes gigantes se acabe definiendo y hay una cierta concentración de oferta, serán las que intenten cobrar por token, por acceso al dato en la IA, en la nube. Pero los operadores serán los que tengan que hacer la inversión para esas redes. Entonces, ¿llevamos un buen ritmo? Bueno, España es de los países que tiene una mayor calidad de redes, tanto fijas como móviles, en el entorno europeo. Pese a ello, hay cifras que hablan de que podría haber una inversión pendiente de acometer en Europa en los próximos 7 a 10 años de 420.000 millones de euros. Para hacer posible todo lo que necesitaremos en cuanto a velocidad de acceso, baja latencia, etcétera. Hablamos de una inversión ingente, pendiente. Y estaba citando antes los operadores y las inversiones necesarias, pero unos datos que había visto en una entrevista que había hecho usted estos días atrás, por favor. De acuerdo. Me llamaba la atención. Por ejemplo, me decía en la entrevista que en Estados Unidos un operador de telecomunicaciones tiene una media de 100 millones de clientes, en China unos 400 millones de clientes y en Europa la media es de 5 millones de clientes. Eso es un evidente problema de tamaño. ¿Con este tamaño pueden los operadores competir en Europa? La respuesta claramente es no. Aquí hay algo muy sencillo de entender para, digamos, personas del ámbito empresarial, ¿no?, y también de la administración pública. En el ámbito de las telecomunicaciones, el posicionamiento de los operadores de telecomunicación, las empresas que prestan el servicio histórico, y el de las autoridades regulatorias que vigilan sus servicios, que haya competencia, se ha centrado siempre en el ámbito de los servicios y no en el de las infraestructuras. Servicios significa, los reguladores velan porque haya competencia a bajo precio. Vale. Por tanto, se ha convertido en un sector que, siendo cada vez más vital para la economía, sin conectividad digital no hay economía de ningún tipo, los usuarios de esas redes siguen percibiendo que el servicio debe caer del cielo como un maná y que deben pagar el menor coste posible. Sigue siendo un tema de discusión entre, es otro ejemplo que pongo frecuentemente, incluso un poco en broma. Sigue siendo frecuente que la gente presuma de que se ha ahorrado 8 euros al mes forzando con su operadora la renovación del contrato. Sin embargo, no mira en gastarse en un gin tonic malo de garrafón 25 euros. ¿Vale? Entonces, esto es tremendamente esquizofrénico, porque cada vez hay mayor dependencia de los usuarios de la calidad de las redes para su día a día. Ya no hablo de ver una película, hablo de lo básico, trabajar desde casa, trabajar en movilidad, etcétera. Cómo esa persona que se mueve hoy en día en un entorno de trabajo híbrido, unos días en casa, unos días en la oficina, moviéndose a la mujer en transporte público, ¿cómo va a pedir esa persona que los operadores de telecomunicación inviertan para cubrir bien el AVE? Es imposible porque no hay retorno para las inversiones. Entonces, el marco regulatorio tiene que moverse cada vez más a que las telecomunicaciones sean, como decía antes, una infraestructura crítica y, por tanto, sean reguladas en base a la obligación de invertir en calidad y no tanto en bajo precio. Y el usuario debería cada vez más valorar que unas telecomunicaciones que le den lo que su contrato dice, 1 giga simétrico en casa o un paquete de 600 megabits por segundo y, sobre todo, que la conectividad móvil sea suficientemente densa, no que haya señal, sino que haya capacidad de navegar a velocidad,
de cara a lo que está pagando le permita utilizar ese servicio que está pagando. Esto cada vez más está entrando en las mentes de los reguladores. ¿Por qué? Porque con todo lo que está ocurriendo en el mundo, se ve que en un escenario en el que se habla de soberanía europea, autodeterminación en el sector de las telecomunicaciones y de las redes, los operadores americanos, como tú me decías, tienen un tamaño mucho mayor, de escala continental, y no se pelean tanto en precio entre ellos. En toda la población norteamericana compiten 4 operadores móviles, ¿vale? Y en China ocurre lo mismo. En Europa tenemos una fragmentación tan grande de oferta de operadores y de regulación que, como no tomemos decisiones y se empiece a permitir que las compañías de telecomunicaciones europeas se vayan fusionando y haya menos oferta por mercado para que sean más fuertes, tengan más capacidad de invertir, la única cosa que no va a cambiar es que la calidad de las redes no aumentará. No hay retorno para la inversión. ¿Y es factible entonces pensar, como dices, que va a haber fusiones entonces en Europa? Yo creo que sí. Más allá de lo que tengan, de que el regulador lo facilite, digamos. A ver, lo creo bastante probable. De hecho, por ejemplo, en España hemos vivido ya una recientemente, que ha sido la fusión de MásMóvil y Orange, creando MásOrange. Ya Orange Grupo ha recuperado el control, se anunció la semana pasada. Bien, Digi se convirtió, ya era un operador virtual con presencia en el mercado español, ahora se ha convertido en un operador que tiene espectro, pero es un operador que ha aparecido como un paliativo de la fusión de MásOrange, pero, por ejemplo, no se le ha obligado a tener una cobertura a la par de los operadores originales en cuanto a porcentaje de población. Digamos que se ha permitido que se convierta en un cuarto operador paliativo de la fusión, pero con unas exigencias menores, ¿no? Digamos que se van dando pasos. Cuando se habla de estas gigantes europeas, en todos los sectores europeos, en energía, en telecomunicaciones, en infraestructura, se habla de la necesidad de crear gigantes europeos para que puedan competir con los chinos y con los americanos. Soy optimista. Creo que los reguladores a escala europea y a escala estatal, cada Estado, empiezan a ver la conveniencia de que, si quieren que sus compañías de verdad aseguren la autonomía estratégica que tanto se cacarea, tanto se predica, necesitan ser financieramente viables. Irá ocurriendo. ¿En España estamos bien de cobertura? Sí, estamos bien. Todo depende con quién te compares. Si te comparas con Corea, probablemente mejorable. Si te comparas con el Reino Unido, y viví allí 5 años, mucho mejor. Pero no solo en grandes ciudades. No. Fíjate que recientemente, durante estos primeros meses del año, y se anunciará pronto por parte de los operadores móviles, nuestros clientes y el Ministerio, los fondos de resiliencia europea que España decidió, una parte de ellas, dedicarlos al proyecto 5G único rural, a la cobertura de 5G en poblaciones de 5.000 habitantes. Durante los primeros meses del año se ha completado esta cobertura, con lo cual hablamos de llevar la cobertura a poblaciones de 5.000 habitantes en 5G. Estamos en una situación mucho mejor que otros países, mucho mejor. En el sector también se habla de soberanía tecnológica, ¿no? Pero no sé, primero, no sé si es factible pensar en soberanía tecnológica, no sé si son términos contradictorios, ¿no? La tecnología por sí misma, no sé si puede aplicarse este concepto, y luego no sé hacia dónde nos llevaría eso. A ver, digamos que no podemos tampoco engañarnos. Europa lleva unos años siendo una consumidora de tecnología más que una creadora, ¿no? Es decir, pongamos el caso de los chips, por ejemplo. Todos sabemos que hay una grandísima dependencia, incluso norteamericana en este caso, de los chips fabricados en Taiwán. Pero no solamente de chips va la cosa. En tecnología, por ejemplo, de redes móviles, por poner un caso, Europa tiene 2 grandes fabricantes, Nokia y Ericsson, de tamaño mundial. Es decir, tenemos tecnología. La tecnología no es un problema. Pero, ¿qué pasa? Que lo que llamamos soberanía, podemos llamarlo autonomía digital, por ponerle soberanía, últimamente suena bastante al tema de la guerra, al tema de la defensa, ¿no? Autonomía digital significa que Europa decida qué modelo quiere tener, porque cada vez más tenemos nuestros datos en la nube y con la IA cada vez va a ser mayor. Entonces, lo que Europa debe decidir es si sus data centers, sus servidores de la nube, todas las redes deben ser equipados con tecnología de fabricación europea o no. Segundo, ¿dónde residirán esos datos? Si va a exigir que esos data centers estén físicamente en territorio europeo o no. Y qué grado de seguridad va a exigir
en los estados de cara a asegurarse de que hay un escrutinio de que la seguridad de la información cargada sigue en Europa. Hoy en día, con los primeros LLMs, los grandes portales, llamémoslo así, de la IA, bueno, no hay una seguridad. De hecho, hay una clara confirmación de que muchos de ellos no te aseguran la privacidad de la información que tú puedas cargar. De hecho, eso hace que muchas compañías grandes, a la hora de utilizar la IA, estén diciendo a sus empleados que no carguen documentos confidenciales en los portales de IA, porque esa información nadie te asegura que no esté a disposición, por ejemplo, de la competencia, ¿vale? Entonces, esto es soberanía. Soberanía es poner las reglas de juego sobre cómo Europa quiere ver su futuro en los próximos 5 a 10 años. ¿Y es factible pensar que en un territorio así se pueden poner reglas de juego? Es factible, pero te lo digo con la primera pregunta. Lo primero es la inversión. Para poder hacer esto factible hay que invertir con varios años de antelación en data centers, en redes de fibra, en redes de móvil. Se puede hacer a escala solamente europea, con soberanía europea, pero tienen que aparecer la regulación que haga que el capital necesario, que evidentemente no podrá ser público, tendrá que ser privado, no habría capital público sostenible para la cifra que te decía antes, de 450.000 millones de euros, ¿vale? Sí. El capital privado jugará si hay un retorno. Para que haya un retorno tiene que ganar dinero. Los clientes, en el caso de Celnex, somos un gestor de infraestructura neutral. Nuestros clientes suelen ser los operadores de telecomunicación. Ellos tienen que invertir teniendo un buen retorno, por tanto tienen que competir en condiciones un poco más justas. Hay toda una cadena de decisiones que tiene que tomarse ya, porque si dentro de 3 años queremos que los ciudadanos europeos accedan masivamente a la IA con una IA soberana europea, no puedes empezar a invertir cuando la demanda haya nacido, sino antes, ¿no? Muy bien, Alfonso, pues no solo creo que ha sido una conversación interesantísima, sino que le hemos recuperado 20 segundos al foro. O sea, no podemos pedir nada más. Eficiencia Muchísimas máxima. gracias. A vosotros. Gracias. Gracias, Alfonso. Muchas gracias. Gracias por lo aportado y por ser tan escrupulosos con los tiempos. El Mediterráneo se construye, evidentemente, desde los países que conforman este área, pero sobre todo desde sus comunidades autónomas, desde sus sectores productivos, sus costas, sus huertas, sus puertos, sus industrias, sus ciudades. La región de Murcia es un territorio esencial para entender los debates como el agua, como la agricultura, la industria, la logística, la innovación. Lo hemos visto hace un ratito en una de las mesas, la sostenibilidad, y para nosotros es un placer contar de nuevo en este Foro Económico y Social del Mediterráneo con el presidente de la región de Murcia, don Fernando López Miras. Adelante. Bienvenido. Que no empiece todavía. Querido Javier, que paren el reloj, que todavía no he empezado a hablar. Oye, me han hecho caso. Ustedes no lo ven, pero aquí se ve y lo han parado. Voy a beber primero agua. Muy bien, buenas tardes a todos y permítanme que, en primer lugar, por supuesto, salude a Javier Moll, a su familia también, a todos los que nos acompañan, al director del diario La Opinión de Murcia, a la alcaldesa de Murcia, a la alcaldesa de Cartagena, a los consejeros de Industria, de Presidencia, al presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena y a todos los que hoy nos acompañan presencialmente y también en streaming. Permítanme comenzar esta intervención agradeciendo pues, a la prensa ibérica y a la Fundación La Caixa la organización de este encuentro. Y sobre todo, creo, Javier, a ti por el interés, por la organización y por permitir que la región de Murcia tenga voz propia hoy en este foro tan importante en el Mediterráneo y, por tanto, en el conjunto de Europa. Porque hoy más que nunca, crear espacios donde se contrastan ideas, donde se escucha al otro y donde se habla con libertad, tiene un valor extraordinario. Vivimos un tiempo en el que el ruido intenta imponerse a la razón, en el que demasiadas veces se desacredita a quien informa, en lugar de responder a lo que informa, y por eso cobra aún más importancia el papel de un periodismo libre, independiente y comprometido con el rigor. Gracias, por lo tanto, por seguir defendiendo esa forma de entender la información. Una democracia sólida necesita instituciones fuertes, empresas fuertes y también una prensa fuerte. Mi enhorabuena, por lo tanto, a Prensa Ibérica por la organización, insisto,
y a todos los que lo están haciendo posible. Gracias por permitir, como digo, este foro donde se contrastan ideas y puntos de vista, donde se nos plantea la oportunidad de que cada uno de nosotros ofrezca una visión de un objetivo que creo que todos los que estamos aquí compartimos, apoyamos y también respaldamos. Que las regiones mediterráneas, que el arco mediterráneo, que el área mediterránea, esa área de influencia, sea un referente mundial en desarrollo y en protección de futuro. Desde la convicción de que lo ha sido y con el propósito de que lo siga siendo, desde luego. Señoras y señores, Europa atraviesa uno de los momentos más decisivos de las últimas décadas, sin lugar a dudas. La guerra en nuestras fronteras, la competencia entre las grandes potencias, la revolución tecnológica, la transición energética o la necesidad de reforzar nuestra autonomía estratégica están transformando el mundo a una velocidad que hace apenas unos años parecía inimaginable. Y sin embargo, en medio de todos esos desafíos también se abre una enorme oportunidad, especialmente para el Mediterráneo. El Mediterráneo nunca ha sido un espacio periférico. Ha sido desde hace siglos un lugar donde nacían las grandes rutas comerciales, donde circulaba el conocimiento, la innovación, el progreso. Y hoy, desde luego, vuelve a ocupar una posición estratégica. Por eso celebro que este foro reúna a representantes de territorios que compartimos una misma convicción. El arco mediterráneo puede y debe convertirse en uno de los grandes motores económicos del sur de Europa. No es una aspiración. Esta debe ser una responsabilidad para todos. Precisamente ayer tuve la ocasión de compartir esta reflexión en Cartagena con representantes de distintas regiones europeas en el seno del Grupo de Trabajo de Defensa del Comité Europeo de las Regiones que tengo el honor de presidir. Allí hablamos de seguridad, hablamos de industria, hablamos de competitividad, hablamos de cómo Europa debe recuperar capacidad para decidir sobre su propio futuro. Porque Europa ha comprendido que depender excesivamente de otros supone renunciar a parte de su libertad. Y esa reflexión afecta a la defensa, a la energía, a la industria, a la innovación y también a nuestra capacidad para generar riqueza y empleo. Europa está reaccionando, quizá no con toda la rapidez que muchos desearíamos, quizá con dificultades para coordinar una respuesta común, pero al menos existe un rumbo, existe un objetivo, existe una voluntad compartida de fortalecer nuestro tejido productivo y nuestra autonomía estratégica. Y precisamente ahí es donde creo que España debería desempeñar un papel protagonista. Tenemos talento, tenemos empresas extraordinarias, muchas de ellas han pasado por este foro, tenemos universidades, centros tecnológicos y una posición geográfica privilegiada. Tenemos todo lo necesario para liderar esta nueva etapa. Lo que no podemos permitirnos, desde luego, es desperdiciar esa oportunidad que tenemos ante nosotros. Porque mientras Europa habla de competitividad, de productividad, de innovación o de autonomía estratégica, España lleva demasiado tiempo atrapada en un debate completamente distinto. Demasiado tiempo hablando de escándalos, de supervivencia política, y un país no puede construirse su futuro, un país no puede construir su futuro pendiente siempre del siguiente titular. España necesita volver a hablar de crecimiento, de inversión, de empleo, de productividad, de industria. En definitiva, necesita volver a hablar de futuro, porque la diferencia entre los países que avanzan y los que se estancan rara vez está en los recursos de los que disponen. La verdadera diferencia está en cómo se gobierna. Y ahí es donde las comunidades autónomas hemos demostrado que otra manera de hacer las cosas es posible. Mientras otros viven instalados en la confrontación permanente, nosotros seguimos gobernando. Mientras otros administran la incertidumbre, nosotros ofrecemos estabilidad. Mientras otros levantan obstáculos, nosotros abrimos oportunidades. Ese es el camino que hemos elegido en la región de Murcia. Y ese es el camino del que me gustaría hablarles hoy. Como les decía, hace apenas unas horas compartía con representantes de distintas regiones europeas una iniciativa que nació en la región de Murcia antes incluso de que Bruselas situara a la industria y a la defensa entre sus grandes prioridades estratégicas. Me refiero al programa CAETRA. Lo impulsamos convencidos de que la defensa ya no podía entenderse únicamente
como una cuestión militar. Es también innovación, es tecnología, es industria, es empleo altamente cualificado, es transferencia de conocimiento entre universidades, centros tecnológicos y empresas, es capacidad para atraer inversión y generar oportunidades para nuestros jóvenes. Y hoy podemos decir que aquella decisión de la región de Murcia fue acertada, porque la región de Murcia vuelve a ocupar el lugar que históricamente le corresponde como uno de los grandes polos industriales del Mediterráneo. Y esto no es una casualidad. Hace más de 2 siglos, el Arsenal de Cartagena fue uno de los grandes motores industriales de España. Hoy vuelve a demostrar que cuando existe una estrategia clara, estabilidad institucional y colaboración entre administraciones, universidades y empresas, nuestro potencial es enorme. Pero el programa Caetra no es un caso aislado. Era un ejemplo que hoy quería transmitirles. Es la consecuencia de una forma de entender la acción pública. Una administración no debe poner obstáculos, debe eliminarlos, no debe retrasar proyectos, debe acelerarlos, no debe generar incertidumbre, debe ofrecer seguridad jurídica. Porque cuando una empresa decide dónde invertir, no pregunta quién pronuncia el mejor discurso, pregunta dónde encontrará estabilidad, dónde los procedimientos son más ágiles, dónde existe seguridad normativa, dónde hay administraciones que acompañan en lugar de bloquear. Y eso es exactamente lo que hemos querido construir en la región de Murcia. Por eso hemos impulsado sucesivas leyes de simplificación administrativa, por eso creamos la Unidad de Aceleración de Inversiones y por eso acabamos de presentar nuestro Plan Industrial 2026-2035, un plan industrial que no es únicamente un documento económico, que también lo es una declaración de confianza en nuestras capacidades. La energía y la sostenibilidad son factores claves de este plan, donde contamos con la presencia, por ejemplo, de Repsol en Cartagena y el desarrollo del mayor electrolizador de Europa para producir hidrógeno verde con una inversión superior a los 300 millones de euros. Ese plan supone, por supuesto, una hoja de ruta clara para movilizar más de 16.700 millones de euros. Una estrategia para alcanzar los 100.000 puestos de trabajo vinculados al sector industrial. Pero, sobre todo, es un mensaje. El mensaje de que, frente a quienes hablan de límites, nosotros preferimos hablar de oportunidades. Frente a quienes frenan proyectos, nosotros los impulsamos. Y frente a quienes generan incertidumbre, nosotros ofrecemos certidumbre y certezas. Porque gobernar consiste precisamente en eso. Crear las condiciones para que quienes quieren invertir, emprender o crear empleo puedan hacerlo con confianza. Y, por supuesto, cuando esto se hace, los resultados aparecen. Las buenas acciones tienen buenas consecuencias. Desde el Gobierno de la región de Murcia ponemos esas condiciones, pero el mérito de los pocos datos que les voy a dar es de la sociedad murciana en su conjunto. Miren, en 2024 fuéramos líderes en crecimiento en todo el país, con el 4,4% de nuestro PIB. En 2025 estuvimos en el top 3. En 2026, en el primer trimestre, hemos sido la segunda comunidad autónoma en crecer, 0,7 frente al 0,8 de Madrid, que ha sido la primera. Hemos sido la comunidad que más empleo creó el año pasado en nuestro país. Se han conocido los datos del índice de producción industrial y hemos aumentado nuestra capacidad industrial, nuestra producción industrial, 10 veces por encima de la media nacional. Y durante el primer trimestre de 2026 hemos sido la 4ª provincia más exportadora de España. Esto son cifras que demuestran que cuando se toman decisiones, cuando se gobierna, tienen consecuencias positivas. Señoras y señores, España ha demostrado muchas veces a lo largo de su historia que sabe crecer cuando deja de mirarse a sí misma y cuando empieza a mirar al futuro. Lo hicimos cuando fuimos capaces de abrir nuestra economía al mundo. Lo hicimos cuando apostamos por Europa. Lo hicimos cuando entendimos que el progreso nunca nace del enfrentamiento, sino de la suma de esfuerzos. Por eso resulta tan difícil comprender que en un momento en el que el mundo acelera, nosotros sigamos instalados en la política del bloqueo. España necesita volver a hablar de proyectos, necesita volver a aprobar presupuestos, necesita recuperar el diálogo entre instituciones, necesita un sistema de financiación autonómica justo, transparente y acordado entre todos, no negociado en despachos para satisfacer intereses particulares.
necesita que el Parlamento vuelva a ser el lugar donde se debata el futuro del país, donde se hable de productividad, de competitividad, de energía, de innovación, de vivienda, de empleo, de cómo hacer más fuerte España y no de cómo hacer más fuerte al Gobierno, porque esa es la diferencia. Hay gobiernos que viven pendientes de resistir y hay gobiernos que trabajan para construir. Nosotros, en la región de Murcia, elegimos construir industria, construir oportunidades, construir empleo, construir confianza y construir convivencia. Porque la convivencia también se construye. Se construye desde el respeto, desde la ley, desde unas instituciones independientes, desde la igualdad entre todos los españoles y desde la convicción de que ninguna diferencia territorial puede convertirse nunca en un privilegio. Hace apenas unos días, Barcelona volvía a emocionar al mundo con la inauguración de la Torre de Jesucristo de la Sagrada Familia por parte del Papa León XIV. Una obra que lleva más de un siglo creciendo gracias al esfuerzo de generaciones enteras. Nadie levantó esa obra pensando únicamente en el presente. Todos trabajaron pensando en quiénes vendrían después. Esa creo también que es una buena, si no la mejor definición de la política. Gobernar no consiste en resistir hasta mañana. Gobernar consiste en construir el mañana, en dejar un país mejor del que recibimos, en facilitar que nuestros hijos tengan más oportunidades que nosotros, en conseguir que quien quiera emprender encuentre puertas abiertas y no obstáculos, que quien quiera trabajar encuentre empleo, que quien quiera invertir encuentre seguridad, que quien quiera formar una familia encuentre estabilidad y confianza. Eso es lo que intentamos hacer cada día desde la región de Murcia. Y estoy convencido de que ese mismo espíritu puede volver a inspirar al conjunto de España. Porque nuestro país no necesita más ruido, necesita más rumbo. No necesita más confrontación, necesita más confianza. Disculpen. España tiene talento, tiene empresas extraordinarias, tiene agricultores que alimentan Europa, especialmente en la región de Murcia, tiene universidades que investigan, tiene trabajadores que cada mañana levantan la persiana sin preguntar quién gobierna. Ellos siguen cumpliendo con su responsabilidad. Lo mínimo que podemos hacer, quienes tenemos responsabilidades públicas, es cumplir con la nuestra. Gobernar con serenidad, con honestidad y con ambición. Permítanme terminar con una convicción profundamente personal. He visitado muchas empresas, recorrido muchos municipios. He hablado con agricultores, con autónomos, con investigadores, con jóvenes que quieren quedarse en su tierra y con padres que solo aspiran a que sus hijos vivan mejor. Y todos, absolutamente todos, piden lo mismo. Menos ruido, más certezas, menos enfrentamiento, más futuro, más política útil. Porque los españoles no esperan milagros de quienes gobernamos, esperan algo mucho más sencillo, que estemos a la altura, que pensemos primero en ellos y que dejemos el país un poco mejor de cómo lo encontramos. Ese debería ser el verdadero propósito de la política y ese seguirá siendo al menos el nuestro desde la región de Murcia. Muchas gracias. Gracias, presidente, por estar presente de nuevo y por apoyar este Foro Económico y Social del Mediterráneo. Decía López Miras ese empeño por parte de su administración de generar un ambiente facilitador para los emprendedores. Hablamos precisamente de emprendimiento. El Mediterráneo tiene talento, tiene creatividad, tiene universidades, como comentaba el presidente, tiene capital humano, calidad de vida, pero ¿cómo convertir ese ecosistema en empresas capaces de escalar, de competir, de permanecer? Bueno, pues para hablar de todo ello, para hablar de emprendimiento, de crecimiento, de financiación, de facilitación a través de las administraciones, como decía López Miras, vamos a llamar al escenario a dos grandes emprendedores, a Sacha Michaud, es cofundador de Globo, y a Carlota Pi, cofundadora y CEO de Hola Luz, en una conversación que va a moderar Sergi Saborit, subdirector del periódico.
Muy buenas tardes. Tenemos a dos invitados de excepción, un poco porque representan un poco el éxito del emprendimiento que ha habido en Barcelona en los últimos años y precisamente pues de la capacidad de emprender para reforzar la competitividad es uno de los grandes problemas de Europa y también el tema de la seguridad energética que está planeando durante toda la jornada de hoy. Y como tenemos a Carlota, que precisamente decidió emprender en el sector energético, que está más de moda que nunca, pues mejor que empezar por ella. Y quería que nos contara un poco, en este debate europeo sobre la electricidad, evidentemente la luz ha apostado desde el principio por las energías renovables y ahora estáis también aportando soluciones y haciendo pedagogía de este tema del almacenamiento distribuido, ¿no? La generación y el almacenamiento distribuido de energía, que quería que nos explicaras un poco este concepto para hacer pedagogía y para ilustrar a todos los que nos escuchan. Muchas gracias, Sergio. Sergio, muchas gracias a Prensa Ibérica por haberme invitado, a grandes amigos, Sasha y yo, amigos del metal. Pues mira, Sergio, la generación distribuida es la solución que podemos poner en marcha ya, que podemos accionar para desbloquear la semilla, la primera fase, la primera piedra de la generación de abundancia. La energía está relacionada con todos los hitos de avance significativo de la humanidad, el descubrimiento del fuego, la máquina de vapor, la electricidad y ahora una manera de generar electricidad a coste variable igual a cero. En España y en el Mediterráneo tenemos muchísimas horas de sol. Antes he hablado de que en esta parte sur del Mediterráneo tenemos un 30 o un 40% menos de coste de generar energía renovable que en el norte. Esto, ¿no? Como decía mi profesor Vicente Fon, un tío de pueblo un poco numérico ya se da cuenta, ¿no? Porque aquí hace mucho más sol que arriba. Y significa que hoy en día con la tecnología que tenemos, solamente que transformando cada tejado, cada casa, cada tejado que hay en España, en el Mediterráneo, en Marruecos, por ejemplo, donde hemos estado Sasha y yo hace un par de meses, en una nueva central de producción y de almacenamiento, no solo para la familia, no solo para la casa que vive, la gente que vive debajo de ese tejado, sino para una comunidad, vamos a ser capaces de incrementar la producción de electricidad en más de un 50% y además electricidad verde de kilómetro cero. ¿Esto qué significa? Hoy en día el sistema como lo tenemos ahora es un sistema que confía 100% en la generación centralizada, que es producida como hace 100 años en grandes centrales de producción masivas a escala, donde hay un reactivo limitante, un cuello de botella, que es la red de transporte y distribución, que es la que está totalmente saturada y por eso en momentos como el que hemos vivido durante el día de hoy o durante el apagón, pues no nos llega la electricidad a los puntos de consumo y que al final acaba llegando a los centros de consumo locales. Es lo mismo que importar tomates de Turquía, ¿no? Pues por muy barato que sea el tomate, por muy barato que me cobren el precio por kilo de tomate, hay toda una logística, toda una cadena de logística que hace que el precio final que acaba pagando un consumidor por ese tomate sea muy significativo. Pues lo mismo pasa con el kilovatio hora. Ahora, hoy en día, gracias al desarrollo que hemos estado en los últimos 20 años empujando de las energías renovables, especialmente de la energía solar fotovoltaica y del almacenamiento, esto en los últimos 6-7 años, somos capaces de producir electricidad a coste cero, porque el sol no nos cuesta ningún dinero, simplemente instalando un CAPEX, instalando unos activos, que son las placas solares, las baterías, una plataforma tecnológica, que es lo que hemos desarrollado en la luz, para poder gestionar esa energía de manera local. De esta manera, cuando hacemos energía kilómetro cero, cuando hacemos tomates kilómetro cero, este coste de producción puede ser cero, es cero, y lo puedo vender a un precio completamente desrelacionado de ese coste de producción, es decir, solamente al coste, a una suscripción para pertenecer a este ecosistema, tal que yo pueda recuperar la inversión en esta infraestructura pues a una TIR de infraestructura pues del 7, del 8, del 10%. Para que esto funcione necesitamos el tema de las baterías. Necesitamos las dos cosas, necesitamos transformar. Pero no estamos hablando de las baterías que tenemos en nuestra casa para almacenar, sino esos campos que se están hablando de baterías. Las dos cosas, o sea, poner grandes campos de baterías sería otra vez hacer lo mismo, es poner todos los huevos en el cesto de la generación y el almacenaje centralizado, y lo que tenemos que hacer es una combinación de generación centralizada con este almacenaje centralizado y la generación distribuida con las baterías de las casas, que no se trata de accionarlas, de hacerlas trabajar de manera individual solo, sino perteneciendo a una red, perteneciendo a una Virtual Power Plant, a una VPP, que trabaje en consonancia en esta red de proximidad. Ejemplos como esto que estoy diciendo, que a lo mejor os parece del futuro, pero esto es algo que ya es absolutamente del presente y de ejecución, pasa en Australia. Australia tiene
una penetración de la solar fotovoltaica residencial con batería de más de 1 kilovatio por cápita. Es la penetración mayor que hay en el mundo. En Australia, para reflejar este ejemplo que os decía de los costes, la electricidad en las horas centrales del día es gratis por ley. ¿Esto qué hace? Cuando tú tienes electricidad de origen renovable, electricidad 100% verde, a un coste dramáticamente inferior al que hemos estado viviendo hasta ahora, se desbloquea cualquier otro sector de la industria, porque el agua potable y la electricidad barata son la misma cosa, ¿no? Desalinizar agua del mar es una tecnología de los años 90 que simplemente necesita un input de energía barato para poder obtener energía potable del agua del mar. Y una vez tienes agua, ya tienes todo lo demás. Lo que estás contando está interiorizado en los que mandan? No, para nada. Cuesta mucho, pero no pasa nada, porque esto también pasó en cualquier otra disrupción, ¿no? Cuando aparece la fotografía digital, los de la fotografía analógica insisten en que la fotografía analógica es mejor, ¿no? Entonces, cuando aparece el coche eléctrico, la industria automovilística insiste durante muchos años en que es mejor seguir con el coche de combustión, ¿no? Pues esto es lo mismo. Es algo que nosotros estamos 100% convencidos que, además, como os digo, que no es el futuro, sino que esto ya está pasando en otros países. Por cierto, Australia, con una climatología y unas condiciones de contorno muy parecidas a las que tenemos en el Mediterráneo, donde van 10-15 años por delante en esta ejecución. China es otro gran ejemplo. En el 2008 Pekín tenía el peor aire del mundo. Hoy en día China está a la vanguardia de la ejecución de la generación y el almacenaje distribuidos, ¿no? En Shenzhen, que sabéis que es la zona más evolucionada de China a nivel tecnológico y a nivel económico, pues es un ejemplo también mundial de generación y almacenajes distribuidos a nivel local, ¿no? Entonces, esto es una transformación que esta transformación ha venido para quedarse, porque, como os digo, genera esta abundancia, es la primera piedra, es el primer paso de la generación de abundancia y tarde o temprano pues, lo acabaremos de abrazar, ¿no? En Europa. Muy bien. Hablamos un poquito ahora con Sacha, que es también otro referente, otro caso de éxito nacido en Barcelona y que ha podido escalar, precisamente, que es un poco el gran reto que tienen las startups. Cuéntanos un poco cómo ves, desde tu posición privilegiada, el ecosistema emprendedor de Barcelona, en el que nació Globo. ¿Cómo está? ¿Estamos igual de bien? ¿Hemos empeorado? ¿Hemos frenado? ¿Estamos acelerando? Pues, bueno, primero, gracias Sergi, por la invitación. Yo creo que realmente estamos bien. Depende de qué estudio lees, se puede posicionar Barcelona como quinta ciudad en Europa, ¿no? Detrás de París, Berlín, Estocolmo. Pero creo que se puede hacer mucho más, ¿no? Creo que tenemos una oportunidad por Barcelona, por el ecosistema que tenemos, por la atracción de talento. La atracción de talento no solo es atraer personas como yo, extranjeros, que hace vida aquí, pero sino retener el talento, ¿no? Catalán que vive aquí, que también es súper importante. Y creo que tenemos una oportunidad que no deberíamos despreciar, porque creo que tenemos un ambiente bastante único en el sentido de que tenemos un talento y profesionalidad donde hay grandes proyectos y donde personas con talento se pueden verse desarrollando sus carreras, pero también tenemos una parte social que es muy valiosa. Y gente con talento está buscando las dos cosas hoy día, sobre todo europeos. Y yo creo que Barcelona se tiene que posicionar. Está mucho mejor ahora que cuando lanzamos Globo hace 11 años. Está muchísimo mejor. Y Madrid también. Madrid también es una gran ciudad tecnológica y donde hay muchísimos startups y scale-ups. Creo que España también es bastante único en ese sentido de tener dos ciudades más o menos iguales. Suele estar concentración en la capital o la ciudad más importante. Pero también tenemos un corredor, hoy es el Mediterráneo, estamos hablando del Mediterráneo, también tenemos dos ciudades aspirando, Málaga y Valencia, justamente en la medida. Entonces, España creo que en este sentido es bastante único y tiene. Pero yo creo que se puede hacer más, se puede crear más marca. Yo creo que no sé si sabéis, pero el presidente Illas se fue a Silicon Valley hace un par de semanas. Creo que esto se debería hacer. Se debería posicionar Barcelona en el extranjero como una gran marca y pro tecnología, ¿no? Algo que yo creo que históricamente, sobre todo en los últimos años, creo que se ha posicionado anti-tech, en mi opinión. Hay personas, amigos míos desde el extranjero, que me preguntan qué está pasando en Barcelona, ¿no? Ejemplos ahora mismo, ¿no? La prohibición de Airbnb, Uber.
daña la marca Barcelona, en mi opinión. Yo creo que se puede buscar fórmulas que conviven en la ciudad con otras formas de transportes, con otras formas de vivienda. Entonces yo creo que... Hay que cuidar ese tipo de... Totalmente, porque estamos dando un mensaje negativo en ese sentido. Pues yo creo que sí, yo creo que... Y además se puede convivir perfectamente y se puede buscar soluciones, ¿no? Y no la prohibición nunca es... y son dos marcas internacionales, dos marcas necesarias, ¿no? Tenemos el mobile aquí, creo que 40% de las camas en Barcelona son apartamentos turísticos. ¿Cómo vamos a hacer el mobile sin esto, no? Entonces, creo que se tiene que tratar y crear marca. Y esto es algo que creo que no se ha validado, ¿no? Y creo que este viaje O sea, ¿podemos cargarnos algo que habíamos conseguido? ¿Crees que están tomando decisiones equivocadas? Yo, para mí, se tiene que buscar soluciones, ¿no? La tecnología es disruptiva, ¿no? Y Globo, desde luego, hemos sido. No somos una compañía perfecta, pero al fin y al cabo se puede, con el diálogo, buscar soluciones, ¿no? Sobre todo en tendencias emergentes, ¿no? Y tendencias emergentes, obviamente, Globo es uno, ¿no? O la luz, que está trabajando también el sector de una forma emergente y disruptivo. Y hay otras empresas de aquí o extranjeras, ¿no? Dicho eso, creo que Barcelona, considerando que está en el top 5 o considerado un top 5 hubs tecnológicos en Europa, es fantástico, pero deberíamos aspirar a ser número 1. Es que creo que tenemos todos los elementos para ser número 1. Y un ejemplo de marca es lo que hizo Macron hace 5 años, creo, más o menos, que posicionó y saltó y dijo: tenemos que crear los próximos Googles, Apples, Amazons en Europa y que ellos no vengan aquí a comprar los nuestros. Y esto es un posicionamiento público que no creo que le ganó muchos votos. Es un posicionamiento de decir Francia y París es Protec. Consecuencia de París de ser número 3 hub en Europa, excluyendo el Reino Unido, ahora es número 1 de hub tecnológico en Europa. París se ha posicionado como un híbrido de talento y atracción de talento y capital. Para eso hace falta precisamente capital, musculatura financiera, y España siempre hemos tenido poco y hemos necesitado de inversión exterior, de capital riesgo y de grandes fondos que han venido a invertir aquí porque no había esta capacidad local. ¿Esto ha mejorado o estamos un poco...? A ver, está mucho mejor que hace 11 años. Yo creo que los fondos que recuerdo yo tenían fondos de tamaño de 30, 50 millones. 30 millones es el fondo nuestro Yellow, el mío, que hoy día se llama microfondo, ¿no? 30 millones. Entonces, ahora tenemos fondos con cientos de millones, ¿no? Grandes fondos que realmente todavía están lejos de los grandes fondos europeos. Pero yo creo que estamos creciendo en la manera que deberíamos, ¿no? Tampoco vamos a pasar de un sitio a otro. Pero sí, hace falta musculatura financiera. Seguramente cualquier empresa scale-up, serie B, serie C, tendrá que ir al extranjero para buscar su ronda o cerrarlo, sin duda. Globo, desde la serie B, teníamos que andar por Europa buscando fondos que querían invertir nosotros, ¿no? Entonces, por supuesto, hace falta musculatura financiera y también se puede incentivar esta musculatura financiera. Hablando de Macron, lo que hizo es incentivar el capital tradicional para que tenga incentivos fiscales para invertir en tecnología. Estamos hablando de pensiones, estamos hablando de la banca, estamos hablando de seguros. Tuvieron incentivos fiscales para, en vez de invertir la forma que están invirtiendo, que invirtieran en tecnología. Pues es una manera muy sencilla de incentivar el capital y atraerlo aquí. Muy bien. Vuelvo un poco a la electricidad, al Mediterráneo. Habláis también desde Holaluz del tema del Mediterráneo como Clean Tech Hub, ¿no? Como... Desarrolla un poco esta idea, ¿no?, de cómo puede consolidarse o posicionarse el Mediterráneo como para liderar esta transición energética que se necesita. Mira, el concepto nace de que el sol es el nuevo petróleo. El sol es el nuevo petróleo. Las regiones del mundo que tengan sol y que sean capaces de transformar estos rayos de sol, estas horas anuales equivalentes de sol en electricidad y que esta electricidad la puedan canalizar, la puedan hacer llegar a los centros de consumo para
el consumo que tenemos ahora, pero también para la electrificación de la movilidad, para la producción de agua potable, que esto después revierte en la agricultura, en la industria, en todo lo que tiene que ver con la generación y el almacenaje distribuidos, como os decía, que además otro gran valor que tiene, aparte del coste, es que libera ancho de banda en este reactivo limitante, en este cuello de botella que son las infraestructuras de transporte y distribución, donde tenemos cada día, vemos noticias de industrias que hubieran querido instalarse en España y que no pueden porque no tienen dónde enchufarse, ¿no? Porque está esta infraestructura totalmente saturada por esta falta de combinación entre una cosa y la otra. Entonces, ¿qué pasa? Que en el Mediterráneo y especialmente en los países del sur del Mediterráneo, norte de África, todo lo que tiene que ver con la generación distribuida y el almacenaje distribuido les suena como si fuera, es el gran grial, ¿no? Es el santo grial. ¿Por qué? Porque ya parten de una situación donde su infraestructura de transporte y distribución es todavía peor que la que tenemos nosotros, todavía ya nace saturada. Y en cambio hay grandes centros como por ejemplo en Marruecos, donde tenemos pues está Casablanca, está Marrakech, está Tánger, son grandes centros diferenciados donde se están generando hubs de tecnología, donde se están generando zonas francas para invertir en compañías de tecnología que van a necesitar esta electricidad. Y entonces, esto me lo decía el profesor Videla, que tuve el privilegio de asistir a sus clases cuando hacía el MBA en el IES, me decía, claro, contra más necesitado estás, más interés tienes en adoptar una tecnología antes, ¿no? Y esto pasa, lo vemos en los países africanos que adoptan tecnologías, o lo que ha pasado, como decía antes, en China, que adoptan tecnologías que en Europa hace años que les damos vueltas, sí, pero no, y los chinos cogen y se ponen a la cabeza de la transición energética en solamente 10 años. ¿Y qué ¿no? países del Mediterráneo crees que podrían acelerar en esa parte? Mira, hay básicamente los países que no tienen oil and gas. ¿Qué pasa? ¿Qué diferencia hay entre Argelia y Marruecos? Pues que Argelia tiene gas y Marruecos no. Entonces, ¿Argelia qué necesidad tiene de liderar la transición energética desde la energía solar? Hombre, menos que Marruecos, que además es el país vecino que por delante de Marruecos pasa el gasoducto que conecta Argelia con Europa a través del Medgas, y que ese gasoducto ellos no tienen ninguna llave. Es más, una parte del gasoducto que pasaba por Marruecos lo inutilizaron, porque hay esta guerra geopolítica también entre unos y otros, ¿no? Entonces, pues, en el caso de Marruecos es uno. Otras economías, esto ya en los países subsaharianos que también tienen economías crecientes donde la energía es esencial, por ejemplo, en Senegal, pues también están apostando de manera muy fuerte por la generación y el almacenaje distribuidos. Entonces, en este viaje que estuvimos Sasa y yo como representantes de STEC, que es la asociación que tenemos en España de Scale-Ups de tecnología española, precisamente estábamos ahí para ver cómo podíamos nosotros hacer transferencia de tecnología europea a un país como Marruecos, en una necesidad que tiene Marruecos ahora de modernizarse, porque también vemos que la economía en estos países se va a multiplicar o está creciendo de una manera muy interesante, y que va a ser una década de oro, ¿no? Durante los próximos años. Y además, no solamente es que tengan unas condiciones de contorno buenas, es que sobre todo lo que tienen, la clave, la diferencia, sobre todo lo que tienen es voluntad de hacerlo, ¿no? Y cuando tú tienes voluntad de adoptar estas tecnologías que sean transformadoras para la economía y por lo tanto transformadoras para la vida de las personas que viven en tu geografía, pues esto es lo que hace la diferencia entre seguir hablando del tema o que los temas se traccionen, ¿no? Muy bien. Hablabas de scale-ups, en el caso de Globo es otro scale-up. ¿Cómo estamos en scale-ups? ¿Veremos nuevos unicornios en Barcelona? Tenemos el caso de Factorial ahora. ¿Estamos sabiendo escalar las empresas o aún tenemos demasiada startup muy pequeña? Ahora con la IA cada semana nacen 30 startups, ¿no? Como mínimo. Sí, sí. Todo el mundo está haciendo mini rondas y tal, pero ¿veremos que se pueda escalar alguna de estas? Bueno, hay dos. No, hay Factorial, también PERC, antiguamente se llamaba Travel PERC, también es otro emergente, ¿no? que están en buen camino. Yo creo que hay scale-ups en España, ¿no? Y están creciendo, quizás más pequeño que quizás algunos países como Francia, el Reino Unido, ligado ¿no? quizás a las rondas más pequeñas que suelen hacer en España. Dicho eso, también había un pause, porque ¿no? había un momento de las valoraciones hace 3 o 4 años muy altas, entonces había una estabilidad, una corrección. Y una corrección basado en ¿no? valorar mucho más
el camino a la rentabilidad o incluso la rentabilidad versus el crecimiento puro y duro, ¿no? Entonces yo creo que había pero entonces ha costado quizás a muchas compañías que hicieron rondas hacer siguientes rondas con una superior evaluación. Yo creo que ahora mismo está en una buena situación y yo creo que a nivel europeo, por supuesto, tanto España está atrás de Londres y París y Londres está atrás de Silicon Valley, entonces en el mismo momento. Entonces, y las compañías de AI levantando pre-seed, seed rondas en Estados Unidos, a veces tienen una valoración de 100 millones. Entonces el capital que entra para arrancar, obviamente salen con una ventaja competitiva y tiempo que quizás una compañía europea no lo tiene y menos una española hoy día. Has hablado antes de Málaga, Valencia. ¿Qué otras zonas calientes en emprendimiento notas en el Mediterráneo? ¿Hay quizá algún país que destaque que no sepamos? Yo creo que, siendo los países cercanos, ¿no? Yo creo que España es líder. Hay uno que es Mediterráneo, entiendo que es Israel, que es siempre ha sido un exacto. motor. Pero yo creo que España en la zona mediterránea diría que es el líder en este sentido, ¿no? Incluso adelante de Italia. Si no incluimos Francia, ¿no? Si apartamos París, yo creo que es un líder en el sector y deberíamos aprovecharlo, ¿no? Y somos líderes en algunos sectores muy concretos. Obviamente hemos hablado de viajes y leisure, y es Barcelona concretamente también, health tech, y tenemos mucha inversión y fondos aquí en Barcelona. Y luego la oportunidad, ¿no? Yo no soy experto en water tech, pero estando aquí y seguramente no conozco el sector, pero también es una oportunidad. Y luego, hablando de Marruecos, que reitero, es un país de oro esta próxima década, es increíble, nosotros tenemos un negocio enorme ahí. Y Marruecos, toda la parte de logística es súper interesante. Lo que me he enterado es que 80% de los productos exportados de Marruecos pasan por España, 80%, y 40% se quedan en España. Quiero decir, hay una parte que pasa al resto de Europa y ellos se quieren posicionar al país como puente a Europa. Y seguramente lo van a hacer porque tienen una estabilidad política y una visión a largo plazo que están haciendo cosas pensando a 4, 5, 6 años. Y ves en este país, yo voy mucho porque tenemos un negocio ahí bastante importante, y yo veo la renovación o la actualización constantemente. Cada 6 meses hay cambios positivos en la infraestructura, en las carreteras, y luego también la atracción de talento. Muchos marroquíes educados en Europa o nacidos de padres marroquíes están volviendo. Entonces esta vuelta de talento es súper importante también. Muy bien, estamos ya en los últimos minutos. Si queréis dar un último mensaje final cada uno y lo dejaríamos ya aquí esta tarde. Breve. Pues yo os diría que el Mediterráneo es ahora the place to be, que en el Mediterráneo tenemos todos los ingredientes de talento, de tecnología, sol, que es el nuevo petróleo, para convertirnos en una de las zonas de generación de valor más importantes del planeta. Has hecho el titular ahora, muy bien. Yo creo que tenemos la oportunidad, ¿no? Yo diría Barcelona, diría España y diría las ciudades de ser líderes, ¿no? En atracción de talento, en desarrollo tecnológico. Tenemos una oportunidad y que no lo despreciamos. Creo que el próximo década puede ser muy bueno para Barcelona y España, para el desarrollo de compañías tecnológicas desde aquí. Perfecto, pues con ese mensaje positivo acabamos la sesión. Muchas gracias a los dos. Gracias a los tres. Vamos a centrar alrededor de 1/3 del turismo mundial y ya antes de pandemia superaba los 400 millones de llegadas internacionales, pero el debate ya no puede limitarse al número de visitantes, sino que va más bien hacia qué modelo queremos construir. Vamos a conversar con Dennis O'Brien, él es Chairman of Cameral and Ryder Cup 2031 host. Modera este diálogo, esta conversación enriquecedora, seguro, Martí Savalls. Adelante, Martí. Hi, thank you very much. How are you? Nice to meet you again. Who is Dennis O'Brien? He's the man of the Ryder Cup in Spain right now in Girona, in Catalonia. Please welcome.
Thank you very much. You are an Irishman born in '58 in Dublin. You studied in Dublin College politics and history. You moved to Boston, which is a colony of Ireland, to study an MBA. And then you start working for the founder of Ryanair, Tony Ryan. Then you moved to investment banking. In '89, you founded the first company. You founded Communicator, right? Yeah. You created, you sold, you created. In 2001, to make it sure, you created Digital Jamaica. You got in love with Bob Marley, reggae. And then I have to say that in 2008, you saw this part of the world. You got in love with Girona, with Caldas de Malavella, with Camiral Golf, Wellness and Resort, and you bought it. And from then till now, doing a lot of non-profit things in the Caribbean, which is your special place, but also Girona and now the Ryder Cup. Please tell us why you choose this part of the world to invest, to develop, and then we'll move to golf. Great. Well, thank you very much for having me, and it's a pleasure to meet you. We had a resort in the Algarve in southern Portugal called Quinta do Lago. And we are in the golf business, and there was a UK company called European Tour Courses on the London Stock Exchange, and we bought it. And it had golf courses in England, in Sweden, in Germany, Portugal, and in Spain. So I came to make a visit to Caldes, and I said, oh my God, this is fantastic, because the land was beautiful. I mean, it was just stunning, the colors, the trees, the ecological, the animals, and it was just a beautiful place. So we were originally going to sell it, but everybody said, hey, this is just fantastic future. So we had a great partner in the RAC, the Royal Automobile Company, and we worked with them for a number of years, and then they decided to focus on other things, and we bought them out. But they were a magnificent partner. And we have been investing there now. We've invested 150 million euros. We haven't had any money back, but we're hoping for the future. And we then spent 12 years trying to get the Ryder Cup. We were beaten by Italy for 2023, and then we kept going. And I think one of the principal people that encouraged me to keep going with the Ryder Cup idea was the chairman of the Caixa Foundation, Isidre Fine. And he kept on saying, go, 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 go. And instead of saying, okay, we lost to Rome, we'll stop, we decided we'd keep going. So David Plana, our CEO, and the team have done a fantastic job. The minister, Bernie Alvarez, the Spanish Golf Federation, the Catalan Golf Federation, everybody has had a role in this. So it's like all these small little rivers building into a bigger river to make something that's going to be very special in 2031. And it's in October, so it's a great time of the year. And, golf for us is from October to May, June, and then that's our peak season. So it's the reverse of all the other tourism here in Catalonia. But also it's a different kind of tourism, that people come and play golf. There's 1.2 million people coming to Spain. We think in Catalonia we can take maybe have 500,000 people in the winter months. So, we have 2 golf courses. We have nearly 500 people that work full-time all year. And we have a great team, and we want to be the best golf destination in Europe and overtake Valderrama. Valderrama was very, very famous, and is still very famous, and everybody goes there like it's like a pilgrimage for golf, and we think that people will make the pilgrimage to here in Catalonia once the Ryder Cup is over. What was, in order to achieve the Ryder Cup for Catalonia, for Caldas, what was the main issue that you showed to convince the owners of Ryder Cup? Well, it was an effort by everybody, I have to say. All the mayors, the president of Catalonia, the Spanish government. It was a fantastic... So you did a miracle.
To have well, everybody- I thought it was a miracle in the end because I thought we would never get there. But to be fair, you know, once everybody agreed, let's go, well, then we were all together. And it was like a scrum in a rugby match. So, you know, I have to say that, you know, we could not have done it without the support of all the, you know, the 5 mayors locally, Marbella, Caldes, obviously the Catalan government, and of course the Spanish government. So, but you know, golf is seen still in Catalonia, in Spain, as a very elitist sport. And there was some opposition. People couldn't understand golf was also something could be something popular and good, who created wealth. Well, you see, I come from, in Ireland, everybody plays golf, so you do not need to be wealthy. Like, if you take Rory McIlroy, he came from a very modest family, and he is now one of the greatest golfers. If you take Seve Ballesteros. So our objective is to make golf as relevant as soccer is, okay? At the moment, we are Cape Verde, you know what I mean? But, we think that we've already started in the community around Camaral, so we have 70 children coming twice a week to play golf. We want to turn that into 500. We're working with all the other golf courses in the area. So we think in 15 or 20 years, there will be 3, maybe 4 Sevilla Ballesteros coming out of Catalonia. And it's going to change the face of golf. So I do not like elite sports, to be honest with you. And we are going to make sure that golf is seen for everybody here in this region. People can be a little afraid of going to Camiral. Let's say it this way, it's a luxury place, beautiful hotel, beautiful houses. Do you agree with that? How can you? Well, you know, we're now, because we want this to be a community-based. And Girona trains there. Girona Football Club trains there. They train there, but we bring a certain amount of local people for lunch every Sunday. And we tell them what our plans are, and we want them to feel part of it. We want their sons and daughters to come and work with us. So today we've nearly 500 people. We think we can employ maybe 1,000 people. During COVID, everybody stayed in their jobs. We did not kill any jobs. We kept the jobs. So we are a community, okay, within a community. But I think that this is the kind of tourism which I think Spain can become more famous for in Europe. You know, Spain has been hugely popular, but I think Spain needs to change its tourism product, you know, and have different kind of products to have high spending customers, you have medium spending customers, but different kind of tourism, and have a mix of it rather than one kind. You spend your vacations, part of your vacations in Spain, I've been told, in Ibiza, is that true? In Ibiza and obviously in Camaral as well. In Camaral. And of course in this forum we've been talking a lot, and we'll be talking tomorrow about how to manage also tourism correctly. And you mentioned that. What recommendations would you give us for us as media company to translate and to help to improve the image of tourism in Spain? I think we should not be complacent, because there are so many other countries. Like if you take Morocco, it can be huge in tourism and is getting there. If you take Yugoslavia, Croatia, Albania, Italy, Maloney has done a lot of interesting things for tourism, Greece, Turkey. So I think we need to be careful that we need to make sure that if there is investment, and it's good investment, and it's long-term investment, and it fits the mix of tourism that we want to develop here in Spain, I think we need to be careful that we don't lose that investment because of red tape and delays in the planning process, and people trying to stop it. We can't allow 1 or 2% of people to stop projects. Europe, it needs to find a way of working better to move big projects on that are of strategic importance. And it's the same in Ireland. Like, I'm not here to lecture
you know, what can be done here in Spain. But in Ireland, we have the same issues where, you know, we need to move projects and get them to come into reality. So you agree with Ryanair? Pardon? Do you agree with Ryanair flying more to Spain? That's a complicated subject, but I think Ryanair has done an incredible job in the aviation market. They've democratized mobile phones, and Ryanair, you know, they've changed the way we travel, we go everywhere in the world today. Okay, and I think Ryanair's product is a very efficient product. Is it totally comfortable? No, but it's a brilliant product, and it's brought people, you know, travel, you know, people can travel, go anywhere, everywhere, anytime. Before moving to the wall of business and investments, a last question about the Ryder Cup. What is left from now on till 2031 in terms of investments? And I don't know, new golf course. Yeah. Like, I have to say I don't play golf. I'm sorry to tell that, but you have a great build. You would make a fantastic golfer. Thank you. Now, tomorrow. We have to invest about 150 million euros. 150 in the next 6 years. So we have a lot of projects now with the town halls, and we're waiting for permission. So, you know, there's going to be hopefully 60, 70,000 people a day coming. They'll spend 1,500 euros each just in the day. And they will come from America and all over Europe. It will not congest Barcelona. So, you know, I live in a city like Dublin, and we have a lot of tourists, and I can see the negatives, but this is way out near Girona and at a very quiet time of the year, so all the hotels are going to be full. The restaurants are fantastic, as you know. It's a culinary capital of Spain. So we have a lot of things, but we're working with all partners, hotel partners, restaurants, everybody, to make sure that this is a successful Ryder Cup, and I think it can be. So people will rent their houses yeah. to the Ryder Cup? Yeah. People will stay in tents as well. In tents? Yeah, why not? But they'll stay in small hotels, they'll stay in small pensiones. You know, they will come 100 kilometers. So it'll be, you know, all over Catalonia, effectively, maybe 120 kilometers, because there's so many people looking for accommodation. Because this is the third competition after the Olympics and the World Cups. Yeah. You know. So you've got the Soccer World Cup, which is now. We've got the Olympics, and you've got the Ryder Cup. It's the third biggest sporting event in the world. We had America's Cup in Barcelona, 2 years ago? Yeah. 2 years ago. Is a good example to learn? Did you study that? I'm sure, you know, that your government has learned from that, and everybody has learned from that. I think the America's Cup is at it's a certain segment, but I think the Ryder Cup is different, because even if you don't like golf, you can understand it and watch it on television, and it can be very exciting, where you've got America, you know, playing Europe, and nowadays with all the geopolitical, that's even more interesting. You know what I mean? Because you've got some Trumpers who are playing for America, and then you've got nice Europeans. So I think at the end of the day, it is you know, it's a very exciting competition, even if you don't play golf. Maybe in 2031 I will be playing golf, not in the Ryder Cup, I expect. Let me ask you about investments. We spoke an hour ago with Jordi Ribas, who is one of his big heads of Microsoft in Seattle. And with more people, talking about this big change, transformation wall that we are living now. You have a lot of experience investing. Give us some advice. What are you watching at? What worries you? Where do you see the risk? Well, I think, you know, everybody in business needs to quickly analyze what AI is going to disrupt their business with. And then how can they improve their OPEX? How can they become more efficient? How can they create new products and revenues? And that is easier said than done, because, you know, every owner of a business is looking and wants to move very quickly, but sometimes the organization is moving slower than the owner. But it's easier to make an eagle in business now than 30 years ago? Yes, I think it is. Yes, definitely. Yeah. But I think, you know,
the valuations for AI companies are extraordinary, okay? Some of them will win, some of them succeed. Like ChatGPT, a year ago, everybody was raving about it. Now, you know, they're not raving about it. They're talking about Anthropic, you know what I mean, Claude. So everything is shifting, and it's very difficult to say, well, who are the winners going to be? And, you know, if you take SpaceX, 1.7 trillion, you know, these numbers are extraordinary. I think it's for the general population, the general investors, absolutely not. And if you are a value-based investor, which I am, I don't buy stocks like that. I don't think there's any value in them. So, and I would be looking at a long-term basis. So it reminds me, you know, in 1999, when everybody was laying fiber and submarine cables, and they built like 20 times the capacity that they needed. And it was only until 2010 when the demand caught up with capacity. So, you know, we saw tens of billions, hundreds of billions going into that capacity, but it took a long time for demand to meet as such. So you mean that you are really worried about the high valuations that we are seeing in the stock markets, for example, or in the debt market? I think it's a mixture of all things, like, you know, the deficits that countries are running in Europe are very high. You've got higher interest rates, you've got geopolitical instability, you've a couple of very big wars at the moment, you've the Middle East basically in turmoil, and a very unstable political situation in the United States, and a Europe that doesn't know what to do. And they're trying to do catch up in terms of military spending. You know, if you look at France's deficit, it's 6.5%. UK is 4.5%, and everybody has underspent on military, and now they're racing to try and catch up. And you know, so it's a very, very fraught situation. You know what I mean? When you have a Russian frigate shoot at a sailing boat yesterday, you say, oh my God. So when you look at all these factors, you know, investors can get frightened one day and just change. And you know, I witnessed the crash of '87. I witnessed the crash of 2008. And it feels to me that everything is a little bit too hot at the moment. And I think we should be all a little cautious. I don't think we should pull in our horns, but I just think we need to be more discerning as we look at investments. You are an example of investing in non-profit organizations. We mentioned before about the Caribbean, which is your point for the history reasons. How important is for a businessman, investor, to invest in non-profit? And you mentioned Mr. Fainetu and Fundación Caixa. I think it brings, I think if you can have a commercial profit, but also you do a social good, okay? And I think the biggest example in Europe is the Caixa Foundation. Phenomenal, a highly commercial bank creating profits for dividends to feed to the foundation. In our case, we're much smaller than the Caixa Foundation, but we have built 198 schools in Haiti, where we have a business. We have 3.5 million people with phones, and we have 60,000 children. And we train all the teachers. We do metrics, KPIs, to make sure that the school keeps improving the outcomes for the children with state exams. And it's a great feeling. So you can, I think, and all of us do things in our lives that we get enjoyment from, okay? You win a new contract, you win a new customer, but also if you do a little bit of good, in a poorer country, you sleep better at night and you don't feel like, sorry to say, a conquistador. You know what I mean? So, like, I'm interested in education. I would love to, my two favorite countries are Spain and Haiti in the world, okay? And I would love to, Haiti, unfortunately, was the first country to be freed of slavery. But the French government and the French plantation owners made them pay compensation all the way up to 1955, 80% of government income. So when you look at Haiti today, everybody said, oh, it's a terrible country, it's a basket case. It's because they never had money for education, they never had money for infrastructure or industrial development or an agricultural development. So
you know, why would it not be a very difficult country? But they are magnificent people. You know, I think if a country can develop if the people are magnificent, and in Haiti the people are smart, hardworking, family-orientated, good values, and they have been downtrodden for years, okay? So I could talk all day. I'm sorry, I'm getting too excited talking about Haiti. No, thank you very much, Mr. Brian. Thank you, you did, thank you. This is a great conference, and you know, I think the more focus we can bring to the Mediterranean region and more investment, you know, where capital is so competitive today. So I think what this initiative is really Thanks excellent. for bringing the Ryder Cup and thank you here, for everybody's help. And for having this miracle of all the politicians together with you. Well, it just shows you when everybody's working together, something can happen. Great, a good message to end this dialogue. Thank you. God bless. Thank you very much. Avanzamos ya en las tres últimas intervenciones de esta primera jornada del Foro Económico y Social del Mediterráneo. Barcelona cuenta con activos de primer nivel para impulsar emprendimiento, industria, innovación, tecnología. El consorci de la Zona Franca es uno de esos espacios donde se cruza la economía real, la transformación digital y la visión de futuro. Abrimos conversación conducida por Natalia Ríos, jefa de Economía del periódico y jefa de redacción en Activos. Conversa con Pere Navarro, presidente ejecutivo del consorci de la Zona Franca. Buenas tardes. Buenas tardes. Pere Navarro es biólogo de formación, exalcalde de Tarrasa y expresidente del PSC, pero desde el 2018 dirige el Consorcio de la Zona Franca, una institución económica singular en España, porque es una empresa pública que se autofinancia sin depender de los presupuestos generales. En estos años, la Zona Franca ha mutado radicalmente de polígono industrial del siglo XX a lo que hoy llamamos el The Factory Barcelona District. Ha transformado una institución centenaria pensada para gestionar suelo industrial en un ecosistema de innovación. ¿Cuáles fueron los obstáculos más grandes que encontraron? ¿Y cómo supo que debía seguir por ese camino? Bien, en primer lugar, saludar a los héroes y las heroínas que todavía están aquí y que seguro que están muy interesadas en lo que vamos a decir. En segundo lugar, decir que esta conversación podría ser de aquí para allá o de allá para aquí, porque con Natalia hemos hablado tantas veces que si le hago yo las preguntas sobre la Zona Franca, ella las podría contestar igual o mejor que yo. Pero en cualquier caso, permíteme que haga una previa antes, ¿no? Porque estamos hablando del arco mediterráneo y estamos hablando de un foro, y aprovecho para felicitar a Prensa Ibérica, están aquí Javier Moll y su esposa. El arco mediterráneo, esto me recuerda a una película de los Monty Python, La vida de Brian. En la vida de Brian están en el Frente Judaico Popular conspirando contra los romanos, ¿no? Hace 2000 años tal, y dicen, ¿qué han hecho los romanos por nosotros? Y sale uno y dice, bueno, el alcantarillado. Dice, bueno, vale, el alcantarillado. ¿Qué más? Bueno, la seguridad, bueno, también la sanidad, bueno, el alcantarillado, la seguridad, la sanidad, ¿y qué más? Bueno, y el vino, y bueno, toda la lista de lo que han hecho los romanos por ellos. ¿Qué han hecho los romanos por nosotros? La Vía Augusta. Por eso estamos hablando del arco mediterráneo. Barcelona es lo que es, y ya voy a la Zona Franca, pero Barcelona es lo que es porque por aquí pasaba la Vía Augusta y porque era un puerto natural. La Vía Augusta que configuraba este arco mediterráneo europeo, nosotros hablamos de la parte española del arco mediterráneo, la parte española que es la mitad, en números redondos, la mitad del PIB, la mitad de las exportaciones, la mitad de la población del conjunto de España. Es la mitad de todo esto y de muchas otras cosas. Pero todo aparece con aquellos romanos que hicieron una red de vías, y antes hemos hablado de lo digital, pero también de las infraestructuras, una red de vías que en la Hispania romana era una red
no era central, sino que era una red que comunicaba los diferentes territorios. Y hoy, 2000 años después, estamos reivindicando esta vía que ahora le llamamos muchas cosas, el arco mediterráneo, el corredor mediterráneo que se está haciendo. Sí. Pues aquí aparece Barcino, puerto natural, etcétera, y aparece también pues, una capacidad industrial de Barcelona, sobre todo en el siglo XIX y XX. Y aparece el consorcio de la zona franca, que no es un consorcio ni una zona franca. Este es su nombre tradicional. Pero es algo que se genera, no os voy a explicar toda la historia, porque tenemos más de 100 años de historia, en la parte izquierda del delta de Llobregat, aguas abajo. Y como tú has dicho muy bien, es una empresa pública que tiene un plenario que decide los presupuestos, las prioridades, etcétera, y que en este plenario está todo el mundo. Está la presidenta del alcalde, yo soy el vicepresidente de Primera, actúo de presidente ejecutivo. Hay representantes de todos los partidos políticos, representantes del Gobierno del Estado, están representantes de la Generalitat, la Cámara de Comercio, Foment del Treball, los sindicatos, el puerto, está todo el mundo. Pero a pesar de esto, las cosas se aprueban por unanimidad o casi por unanimidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos haciendo cosas que tienen que ver con el crecimiento económico, que tienen que ver con la fabricación de oportunidades. Y hoy la fabricación de oportunidades es la industria 4.0. Hemos recogido aquello que, para lo que se empezó, ¿no? Donde se instaló SEAT y Motor Ibérica hace muchos años. Y hoy lo que crea oportunidades, lo que crea puestos de trabajo, es justamente esta industria 4.0. Tanto hemos evolucionado de unos administradores de fincas, por decirlo de alguna manera, a una entidad que se autofinancia, y creo que es importante destacarlo, a una entidad que lo que hace es poner las bases para que las empresas puedan crear estas oportunidades. Pero la tendencia en buena parte de Europa ha sido expulsar a la industria a la periferia. Históricamente sí, porque las fábricas era algo que molestaba, contaminaba chimeneas, etcétera. Realmente cuando se instala la industria, por ejemplo en Barcelona y en otras ciudades de la región metropolitana, por ejemplo, bueno, la industria se mueve con vapor. El vapor se crea quemando carbón, básicamente, ¿no? Y eso produce humo, contaminación, etcétera, ruidos. Y las ciudades lo que hacen es expulsar los polígonos industriales. Pero ahora ya no pasa esto. Y por eso nosotros, y creo que tú lo has dicho en la presentación, estamos intentando cambiar la denominación, pero no solo la denominación, sino la filosofía de lo que es un polígono industrial. Ya no molesta, ya no hay contaminación. La industria que hay ahora fabrica de otra manera. De hecho, nosotros hace unos años que tenemos una incubadora de fabricación de impresión 3D. Sí. Eso no contamina, eso es algo que es sostenible, ¿no? Tengo aquí los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y por eso nosotros, el polígono industrial de 6 millones de metros cuadrados que estamos administrando, lo queremos transformar en el distrito D-Factory. El distrito D-Factory es algo que es más cercano, no solo geográficamente, nosotros estamos muy cerca de lo que es el centro de Barcelona, sino más cercano desde el punto de vista psicológico. La gente ve los polígonos industriales lejos, a pesar de que cada mañana van a trabajar y vuelven por la tarde, pero lo ven lejos geográficamente, pero sobre todo psicológicamente. Un distrito es algo urbano, es algo que tiene calidad, es algo a un lugar donde uno quiere ir, no solo para trabajar, sino también para disfrutar de otro tipo de actividades culturales, sociales, ciudadanas, etcétera. Eso es lo que estamos construyendo allí. Hemos hablado en otras ocasiones que el reto también está en el talento, que no solo para atraer, no solo atraer empresas y atraer talento, sino retenerlo. ¿Qué está faltando todavía en el sistema industrial para conseguirlo? El talento existe. Hay que procurar crearlo y eso tiene que ver mucho con el sistema educativo. Hay que retenerlo. Eso tiene que ver con la fabricación de oportunidades en un determinado territorio. Tengo que decir que lo que estamos haciendo allí, el D-Factory, por ejemplo, que es un edificio de 17.000 metros cuadrados, ahora estamos haciendo la segunda fase, en total serán más de 50.000 metros cuadrados, en los cuales hay industria 4.0, sensórica, robótica, inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera, y un ecosistema en el que lo que hacemos es generar colaboración entre todas estas empresas. No solo competencias, sino sobre todo colaboración para que aparezcan nuevos negocios.
El principal problema es encontrar este talento. Por lo tanto, una alianza con el mundo educativo para que se genere el talento, una alianza también con el entorno territorial, y Barcelona es algo, desde la Vía Augusta, es algo que es un terreno abonado para esto. Esta mañana nos decía el alcalde algo muy interesante. Si Barcelona quiere, Barcelona puede. Y eso es verdad. Si nosotros sabemos que tenemos todos los ingredientes, podemos hacer que estos ingredientes se mezclen bien y creen, retengan y sobre todo también atraigan talento de todo el mundo. Podemos ser, y ya lo somos, pero podemos ser un referente global. Hoy la competencia no es con el vecino de al lado, la competencia es global. Y, por cierto, la competencia no tiene solo que ver con la cuenta de resultados. Yo quisiera fijarme mucho en el título de estas jornadas. Esto es un foro económico y social. No solo estamos hablando de unas cuentas de resultados, no estamos hablando solo de beneficios económicos, porque a veces la tecnología, aparece la inteligencia artificial, todo está orientado a esto. Tenemos que estar orientados a generar oportunidades para la gente, porque al final el talento son personas que se forman, que tienen ganas de venir aquí, que no quieren irse porque están cómodas aquí, porque pueden vivir su vida con calidad, pero pueden tener oportunidades profesionales. Estamos hablando de todo esto y nosotros intentamos, en la medida de lo posible, aplicar todo esto en el Consorcio de la Zona Franca, en este distrito del D-Factory de Barcelona. Una última pregunta muy rápida. ¿Es exportable este modelo a Málaga o Valencia? O sea, ¿el D-Factory es replicable o es irrepetible? El D-Factory es replicable. Yo debería decir somos únicos en el mundo, etcétera, etcétera. Pero no queremos ser únicos en el mundo. Antes te he hablado de la red de comunicaciones que habían generado los romanos en la Hispania. Nosotros lo que queremos hacer, lo que estamos haciendo es generar una red también de oportunidades económicas, una red de nueva industria, una red de relaciones, de talento. Si no existe esta red, no existe el progreso. Y, por tanto, es replicable. Y nosotros intentaremos todavía más ayudar a que este fenómeno, que es un modelo de éxito, se pueda replicar en muchos otros lugares. En primer lugar, en el arco mediterráneo. Pues muchas gracias y hasta aquí. Muchas gracias. Gracias. Y vamos a ir poniendo el punto final a esta primera jornada con el trabajo de dos de los consejos locales. En primer lugar, el Consejo de Murcia, que ha trabajado bajo el lema Convertir la industria en liderazgo mediterráneo. Es momento para conocer las conclusiones del trabajo realizado y liderado por nuestra cabecera, La Opinión de Murcia. Nos acercan esas conclusiones centradas en la reclamación de desbloquear sobre todo la saturación energética, acelerar infraestructuras y reforzar la formación técnica. Juan María Vázquez, consejero de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor de la región de Murcia, y Pedro Pablo Hernández, presidente de la Autoridad Portuaria de Cartagena. ¿Sí? Sí. Ah, bien. Muy bien. Bueno, Juan María ha quedado lo mejor para el final, ¿eh? Muy buenas tardes a todos. Vamos a tratar de trasladar las conclusiones del Consejo que hemos estado celebrando a lo largo de los últimos meses en Murcia, en forma de un diálogo. Es algo que es mucho más probablemente dinámico y, sobre todo, pues acompañado con el presidente de la Autoridad Portuaria del puerto de Cartagena. Y yo, para comenzar, y le doy la palabra de forma inmediata, lo anunciaba el presidente de la Comunidad Autónoma de la región de Murcia hace apenas 3 semanas. Presentábamos el Plan Industrial de la región de Murcia 2026-2035. Y si hay un plan industrial orientado al Mediterráneo,
sin duda alguna, es el plan industrial de la región de Murcia, porque el principal polo industrial de la región de Murcia es el Valle de Escombreras, es la comarca de Cartagena, y saludo a la alcaldesa que está aquí con nosotros, una ciudad que es trimilenaria, una ciudad que es Mediterráneo puro. Todo lo que ha pasado por el Mediterráneo ha pasado por Cartagena, y ahí, en Cartagena, es donde está el gran polo industrial de la región de Murcia, la actividad industrial de la región de Murcia, que además no se entendería sin el gran puerto que tiene Cartagena. Y, por tanto, presidente, ¿qué nos cuentas? Pues nada, pues como tú bien decías, nos toca trasladar un poco lo que es las conclusiones del Consejo que se hizo convocados, ¿no?, por el Diario de la Opinión de Prensa Ibérica. Y bueno, la primera conclusión que podemos sacar es que efectivamente la región de Murcia pues es una región ya muy industrializada. Y esa conclusión era muy fácil de llegar, puesto que la industria agroalimentaria, la industria derivada de la energía, por ejemplo, pues son grandísimos ejemplos, valga la redundancia, de la posición que tiene la región de Murcia en ese sentido. El 20%, más del 20% del valor añadido bruto regional es industrial, y esto está por encima de la media nacional y también de los objetivos industriales marcados para la Unión Europea para los próximos años. Otra fortaleza que se identifica también en el Consejo es pues que existe un polo industrial que es Cartagena, que es lo que tú avanzabas hace un momento. Quizás sea uno de los mejores ejemplos de integración industrial del Mediterráneo español. Pocas ciudades concentran en un mismo entorno energía, industria, logística, actividad portuaria, defensa, conocimiento y capacidad exportadora. Cartagena es hoy por hoy uno de los principales polos energéticos e industriales del sur de Europa y uno de los activos estratégicos más importantes de la región de Murcia. Ahí conviven grandes instalaciones energéticas e industriales, empresas exportadoras, actividad logística internacional, centros de conocimiento, la Armada, astilleros y proyectos de innovación y tecnología de punta, y algunas de las principales inversiones industriales que se están desarrollando en el país. Otra fortaleza que se identifica el Consejo en la región de Murcia pues es el carácter innovador, el conocimiento y el talento. Una región que busca su futuro precisamente apuntalando estas dos cuestiones, el conocimiento y la innovación. Hay que generar nuevas tendencias, nuevas áreas de conocimiento. La región de Murcia ya lo ha demostrado, está a la vanguardia en tecnologías de punta, como pueda ser la construcción de los submarinos S-80 en Navantia, o las plantas de biocombustible, o el propio electrolizador que mencionaba el presidente de la Comunidad Autónoma hace un rato en su intervención de la mano de Repsol, ¿no?, o incluso el propio proyecto que también mencionaba el presidente de Caetra. Además, el Consejo pone en evidencia una fortaleza que probablemente no sea muy común, pero es la capacidad de colaboración. Durante todos los trabajos el Consejo ha identificado que esto es especialmente positivo para los retos que vienen del futuro. Empresas, universidades, centros tecnológicos, administraciones y organizaciones empresariales compartiendo una misma visión sobre dónde están las oportunidades y cuáles son los retos. Esto se torna como un hecho diferencial. Y antes de darte ya paso para que nos puedas contar el plan industrial que tiene la región de Murcia, que ya anticipaba el presidente, el Consejo identificó unos retos que tiene la región de Murcia por delante. Uno es la energía, la necesidad de que las infraestructuras energéticas deben avanzar al mismo ritmo que las inversiones industriales, las infraestructuras, desde luego toda la conexión ferroviaria es fundamental, la ampliación del puerto con las dársenas de la terminal polivalente de Barlomar o la dársena de contenedores del Golguer fundamentalmente, así como el resto de infraestructuras, no solo las físicas, sino también, como se ha comentado en mesas anteriores, también las tecnológicas. Y, desde luego, la formación, el talento y hacer todo lo posible
para anticiparnos a todas las tendencias que están por delante, por venir, para retener y atraer el talento. Así que esos son nuestros retos y esa era nuestra situación de partida. Muy bien, pues para avanzar sobre estas ideas que nos trasladaba, porque nuestro plan industrial ha estado perfectamente alineado con las ideas del Consejo en algo que también era muy importante, estructurar el plan alineando nuestras capacidades y nuestras fortalezas hacia la innovación como verdadero motor de la industria, y en la región tenemos claros ejemplos, lo tenemos en el sector de la agroalimentación, en la industria de la alimentación, cuando programas como Thinking Azul, hacia la innovación de la economía azul, o AgroAlNest, de la propia agricultura, o incluso programas de partenariado para el Mediterráneo en agricultura, en alimentos y en energía, se han transformado en productos y en servicios industriales. Un claro ejemplo de cómo la innovación ha sido capaz de transformar nuestra industria. Por eso es un plan que apuesta, como también indicaba el Consejo, por los ecosistemas industriales de innovación, que necesitan además de talento donde el plan industrial estima que van a ser 100.000 los empleos que vamos a requerir, 15.000 empleos nuevos, pero con un gran reto, que son más de 40.000 empleos de relevo generacional. Y aquí es donde, de verdad, tenemos un punto de fragilidad que tenemos que superar, que no es el generar empleo, sino el ocupar esos empleos. Tengan en cuenta, por ejemplo, que las estimaciones que se hacen en las universidades es que se perderán más de 200.000 empleos, 200.000 estudiantes en los próximos 20 años como consecuencia simplemente de un efecto demográfico. Por tanto, es un gran reto el que va a tener la industria en general en España, por supuesto en la región de Murcia, para encontrar esto. Por eso diseñamos lo que denominamos campus industrial, para despertar vocaciones industriales, para cualificar, recualificar con las universidades, con la formación profesional dual, con grados duales que también van a ser muy importantes en el mundo industrial. Y también, pues, para ir terminando, algo que no es menor. Se comentaba hace unos minutos, que es el ámbito de la reputacional de la industria, el reconocimiento social de la industria. Hemos hecho un estudio pionero en la región de Murcia de percepción social de la industria, y una región que es industrial, más del 20% del VAP es industrial, y sin embargo ese reconocimiento, esa percepción social que hay por la industria no refleja el peso que la industria tiene sobre la economía. Por tanto, cualquier plan, cualquier programa también debe de centrarse por dar a conocer la industria a la sociedad con transparencia, pero también con acciones positivas, para que, como decía el Consejo, al final, si queremos ser líderes en la industria para el Mediterráneo, tu sociedad también te tiene que reconocer la actividad como líder. Va a ser también uno de los objetivos que se plantean dentro de nuestro plan industrial, pues para alcanzar esas metas de generar sobre todo 100.000 empleos de calidad, y de este modo pues liderar desde la región de Murcia, desde nuestro gran polo industrial en la ciudad de Cartagena, la actividad industrial que llevamos a cabo en la región de Murcia. Y nos han sobrado hasta 14 segundos. Sí, muchísimas gracias. Gracias por esa exposición del trabajo que se ha generado en el Consejo de Murcia y por ser propositivos. Último consejo protagonista hoy, el de Alicante, desafíos inmobiliarios sostenibles. Retomamos esta cuestión que es urgente, vivienda y ciudad construida. El Mediterráneo tiene que responder evidentemente a la emergencia habitacional, sin consumir territorio de forma ilimitada, rehabilitar, regenerar, densificar con inteligencia y reciclar la ciudad son ya verbos, acciones a las que nos estamos acostumbrando. Va a explicarnos el trabajo y las conclusiones del Consejo de Alicante Paloma Taltabuy, catedrática de Análisis Económico Aplicado de la Universidad de Alicante. Muchas gracias. Gracias por la invitación para presentar el trabajo que hemos realizado en Alicante. Y
como ha sido habitual, elegimos el análisis del mercado inmobiliario y de la vivienda en concreto, ¿no? Déjenme que les introduzca el porqué del trabajo de este año, ¿no? Tras la crisis financiera, la Unión Europea decidió llevar a cabo un proyecto muy avanzado de descarbonización completa de toda la economía. El sector inmobiliario es el responsable del 40% de las emisiones aproximadamente y, por tanto, el sector inmobiliario, aunque en la primera fase no estaba muy conceptualizado, estaban los sectores grandes, en la segunda fase fue el foco más importante para reducir las emisiones. ¿Cómo se pueden reducir las emisiones del parque entero? Era un reto. Pero al hilo de la velocidad del ciclo de edificación, yo creo que la Comisión Europea pensaba que en la recuperación tras la crisis financiera, el ciclo de edificación de todos los países se iba a recuperar igualmente y, por tanto, con los nuevos edificios comenzaría el avance del ciclo de la creación de edificios nuevos sostenibles energéticamente. Esto no ocurrió así, porque una de las herencias que todavía tenemos de la crisis financiera fue, aparte de la falta de financiación, la caída máxima del ciclo de edificación en todos los países europeos. Hemos llegado al mínimo histórico, no recuperamos sobre el mínimo histórico el número de viviendas iniciadas y, por tanto, ese efecto de ajuste de toda la regulación para adaptar la construcción a la estabilidad o a la mejor eficiencia energética no tiene lugar porque hay poca. Entonces, la cuestión no era tanto solo la renovación energética en los nuevos edificios, sino qué hacemos con el parque. El parque tenía que ser renovado, la intervención en renovación era una segunda vía en la que se han puesto y se han canalizado importantes recursos. Pero no es solo cuestión de recursos. La renovación del parque, un parque de viviendas en la que está, especialmente en España, repartido de forma bastante equilibrada, ¿no?, entre hogares que son propietarios, inquilinos, pero muchos propietarios, hogares con nivel de renta baja, nivel de renta medio-baja y nivel de renta media que, como ven, no pueden acceder a una vivienda nueva. El problema de accesibilidad es fundamental. Generaba una barrera muy importante a la hora de aplicar las medidas y aprovechar ese tiro tan enorme que tenemos de financiación. Especialmente en el arco del Mediterráneo nosotros teníamos una presión adicional, que es la presión turística. Y no solo turística, es la presión de una enorme movilidad de población, de un enorme flujos de población que se mueven y que llegan para quedarse en todo el arco del Mediterráneo. No es solo población, decía antes, que viene por razones turísticas, es población que viene a incorporarse a las sociedades, a las economías y se quedan. Es el resultado de flujos de población nuevos, consecuencia del cambio del modelo de trabajo. Los trabajos online han incrementado en mucho la demanda de hogares que vienen, se localizan y trabajan a distancia, y entonces esto generaba una presión especial, asimétrica de demanda sobre nuestros mercados inmobiliarios. Recuerden, después de una década de no construcción, la construcción existente estaba viéndose sometida a esta fuerte presión. Esta es la primera que veíamos. Fuerte demanda que podíamos separar en dos grandes sectores, turístico y el sector de vivienda permanente, y todo lo que incorpora después de esa presión, incremento de los precios, escasez todavía mayor de oferta, ¿no? Pero también veíamos que tenemos unos parques, los que queden, los que están, ¿no?, que empiezan su fase de obsolescencia. La mayor parte del parque en la comunidad, nosotros vimos la Comunidad Valenciana, pero básicamente en todo el arco, fueron construidos en los años 60 y 75, el gran ciclo edificador anterior. Y en ese periodo, estos edificios que en su día fueron construidos con calidad de entonces, tienen que ser renovados. Y nos encontrábamos que una parte de esos edificios, y algunos más antiguos, estos se construyeron en los 60, ¿no?, eran edificios que estaban utilizados por los niveles de renta, de hogares con nivel de renta más baja. La vulnerabilidad social asociada a algunas grandes áreas
era uno de los primeros problemas, porque, bueno, si pensamos desde el punto de vista del mercado, incentivar a aquellos hogares que pueden pagar la renovación energética está bien, pero ¿qué ocurre con aquellos hogares que no pueden cubrir esos gastos, ¿no? Es una gran barrera. No solamente una barrera en nuestra región, sino también una gran barrera en prácticamente toda Europa, que está paralizando el proceso de aplicación de los grandes fondos, de los fondos que nos vienen, los Next Generation, para este objetivo, ¿no? Y queríamos ver por qué. El año pasado y el anterior estuvimos analizando algunas de las razones, pero en este año nos decidimos a profundizar más y buscar si existían algunos casos de iniciativas público o privada o mezcladas o combinadas que hubieran empezado o comenzado alguno de estos procesos y tuvieran éxito, ¿no? ¿Qué buscábamos o qué teníamos claro? Teníamos claro que la construcción nueva no era suficiente para resolver los problemas y, por tanto, hay que rehabilitar. Teníamos también claro que un reto fundamental era la renovación, la recuperación o renovación de las zonas históricas o de los barrios más deteriorados, y pensamos que no podíamos perder una oportunidad de fuertes flujos de financiación que, como ahora verán, no son suficientes, pero son fundamentales para iniciar el proceso. Y lo que hicimos fue mirar en nuestra provincia casos reales que ya se han aplicado y que podrían darnos las vías generales, la estructura general para una potencial solución. Habrá más seguro, pero fíjense, cogimos 3 casos. Los 3 casos hacen referencia a 3 mercados residenciales diferentes. El primer caso, en el primer caso se recogen grupos de viviendas sociales, es decir, viviendas que están habitadas, en muchos casos son propietarios los hogares, con los niveles de renta más bajos de la distribución, ¿no? El segundo modelo sería un modelo en el que recogimos viviendas de rentas medias y medio bajas. Y el tercero es una solución para las zonas ya deterioradas que se desarrollaron en los 70, en los 80, más en los 80 que en los 70, y que son básicamente utilizadas como turísticas, que es un caso fundamental también para nuestra región. Entonces, en el primer caso le hemos puesto nombres diferentes porque las soluciones son distintas. Y esto es lo primero que nos encontramos, soluciones diferentes para casos similares con éxito. La primera le hemos llamado sustitución por fases porque básicamente es un modelo de intervención en el cual está gestionado en los 2 casos, en el primero y el segundo, por instituciones públicas. El modelo de intervención es, en el primer caso, construyen un edificio nuevo. Quiero dar un detalle que normalmente no lo hemos dicho demasiado, pero construir un edificio nuevo con eficiencia A, que será vivienda social, para mover a los hogares del edificio de enfrente de vivienda de un sitio a otro para, una vez teniendo el segundo edificio que está deteriorado, lo destruyen y vuelven a construir en su espacio, en su solar, otro nuevo edificio de las mismas características. Este modelo es un modelo nuevo, un modelo sorprendente para España, porque lo que hace es cambiar propiedades. Cambia 2 propiedades. Yo no conozco ningún otro que haya tenido esto, ¿no? Sustitución por fases, y es el caso de San Antón en Elche. Es un barrio que se construyó a final de la década de los 50 y los 60. El segundo modelo es un modelo de rehabilitación integral, más visto en otros lugares donde la intervención se realiza en el edificio con las familias dentro. Es una rehabilitación un poco más incómoda para las familias, pero que consigue una mejora sustancial en la eficiencia energética y una remodelación completa del edificio, actualizándolos a los parámetros, a los estándares de calidad actuales, ¿no? Y es el caso de San Joan en Alicante. Esta intervención está hecha en 2 barrios, uno terminado. Bueno, no he dicho lo del primero. El primero hay 4 edificios ya terminados y siguen con otros edificios. El primero tiene un barrio terminado y el siguiente están empezando. Y el modelo 3 es un modelo más de mercado. Las unidades no son de vivienda, son viviendas antiguas que hay que actualizar, generadas en un periodo en el que el urbanismo no tenía demasiadas reglas
y, por tanto, construidas a lo largo de la costa, en baja densidad, ocupando mucho espacio y mucho terreno sin zonas verdes, ¿no? Entonces, la propuesta es, y de este no tenemos caso concreto todavía, la propuesta es rediseñar el área con un planning que potencie, como dice la nueva House europea, ¿no? Una densificación un poco mayor y con el diferencial de densidad ganada en la construcción financiar áreas con servicios públicos y áreas verdes, no recuperar el territorio. ¿Qué es lo que ha funcionado en los casos? Porque, como digo, son casos reales. Pues han funcionado los 3 pilares a los que hacemos referencia. El primer pilar es la intervención integral. La intervención debe ser integral. Debe existir un coordinador general que sea capaz de integrar todas y cada una de las fases previas de intervención técnica, económica, de financiación y de gestión final, ¿no? La intervención es un éxito porque ha unificado la eficiencia energética de los edificios, ha mejorado la accesibilidad, la seguridad jurídica. Recuerden que la propiedad sigue siendo de los mismos hogares y, sobre todo, un acompañamiento social al que voy a hacer referencia después, ¿no? El segundo pilar es la de financiación, es lo que le llamamos la estructura financiera, que tiene que adaptarse a la intervención de cada uno de los edificios y que genera alianzas que permiten aprovechar los fondos de distintos orígenes, Next Generation, públicos, de todo tipo de públicos y privados. En este caso hay una participación privada, ¿no? Y luego la gestión social es el tercer pilar, que es el más importante, porque todos y cada uno de las intervenciones viene coordinada por un sistema que potencia la aparición de oficinas o de sistemas de seguimiento de los hogares. Hay oficinas de barrio, hay oficinas de acompañamiento, hay oficinas que lo que hacen es mantener este intercambio de opiniones, conocimiento, información con los hogares que son propietarios e inquilinos para decirles qué está ocurriendo y cómo está evolucionando. ¿Qué es lo que encontramos como límites? Ya voy terminando, tengo tiempo todavía. Los límites que encontramos son básicamente los límites tradicionales. Las subvenciones públicas son el elemento el trigger, el elemento que empuja el proyecto, pero no es suficiente. Y, por tanto, como no son suficientes, y no es suficiente no tanto por las cantidades que se complementan en el modelo 2, sino por la complejidad en la solicitud, en la justificación posterior. Es una gran complejidad y esto hay que gestionarlo, y la gestión es diferente en cada uno de los modelos. Las comunidades no pueden hacer esto por sí mismas porque no tienen la formación, el conocimiento ni el tiempo, ¿no? La complejidad burocrática es enorme y por eso es muy importante que en todas estas intervenciones el sector público esté junto con la iniciativa privada-pública que pueda llevar a cabo estos proyectos. Y un tema muy, muy relevante es el potencial rechazo social a la obra. Este rechazo social ha sido una barrera en muchos de los proyectos que se han querido iniciar y que finalmente no lo han hecho. ¿Y de dónde viene ese rechazo social? Viene básicamente de la desconfianza. Los hogares tienen en su mayoría niveles de renta medio-bajas, recuerden, son viviendas sociales, y piensan que puede ser que después de la intervención quede alguna cantidad que tengan que hacer frente y no puedan, ¿no? O hay rechazo a la densificación de la primera línea de playa. Hay ciertos rechazos que se liberan, que se resuelven con una buena oficina de intercambio. Tenemos que pensar en otros términos, ¿no? Este gasto de rehabilitación para ganar eficiencia energética en los edificios no es un gasto, es una inversión. Edificios en mejores condiciones, hay mucha literatura que justifica cómo reduce los niveles mejora los niveles de salud, reduce determinadas enfermedades, mejora sustancialmente la eficiencia productiva de los trabajadores viviendo en un entorno más amable, mejora la eficiencia en el colegio de los niños. Hay
Esto no lo digo yo, esto está muy demostrado, por tanto, tenemos que pensar en este proceso de intervención como un proceso de inversión a futuro y de mejora. ¿Cuál es nuestro plan de acción? Transferir nuestro conocimiento a las instituciones públicas, intentando convencerles para que, por favor, mapeen e identifiquen las áreas y los barrios que tienen estas condiciones, porque podemos exportar el conocimiento de la intervención y puede generalizarse esta mejora en las calidades de vida y, sobre todo, en la recuperación de las ciudades, ¿no? La creación de oficinas de barrio, hay alguno de mis compañeros que dice tendría que ser parte fundamental de los municipios, ¿no? La ingeniería financiera, toda la estructura financiera genera o lleva implícita un know-how que es importante transferir para saber cómo se hace, y cuanto antes mejor, porque los fondos Next Generation se irán pronto, ¿no? Garantizar la permanencia de los hogares, porque este es un proceso, y no podemos olvidarlo, de gentrificación, mejora el barrio y, por tanto, lo más importante desde el punto de vista social es garantizar que los hogares no se van a ir de su barrio, van a seguir manteniendo sus redes sociales y, muy importante, eso insistimos nosotros desde la universidad, medir los resultados. Cuanto mejor midamos los resultados, mejor podremos transferir ese conocimiento. Y, por tanto, nuestros 5 imprescindibles, ven ustedes que yo soy muy conservadora y sigo la estructura de todos los años, ¿no? Primero, la regeneración debe adaptarse a cada tejido. Esto es, la forma del edificio, el tipo de edificio y de sus habitantes determinará la manera de intervenir. La eficiencia energética y la accesibilidad económica son políticas sociales también, no solamente son políticas económicas o energéticas. La financiación viable consistirá en combinar fondos público-privados, públicos de todos los orígenes, privados e incluso fondos que pueden proceder de los mercados de capitales. Las oficinas de barrio y las oficinas de mediación son un elemento absolutamente fundamental, son un pilar para que funcione la intervención. Y nuestra provincia nos ha ofrecido esa diversidad de casos que nos permite crear esa matriz de soluciones que hemos puesto a su disposición en este año y que pretendemos, si alguien está interesado, transferir. Muchas gracias por su atención. Gracias, Paloma. Eran las conclusiones del trabajo liderado desde el Diario Información de Alicante. Bien, hasta aquí la primera jornada de este tercer Foro Económico y Social del Mediterráneo, una jornada intensa en la que se ha aportado mucha información que ya está volcada, ya está reflejada en nuestras cabeceras digitales, gracias al trabajo de un equipo humano magnífico. Mañana volvemos a partir de las 9. Esperamos encontrarles a través del streaming y, por supuesto, aquí en Cosmo Caixa, y a los que todavía están con nosotros, si quieren, seguimos conversando en el afterwork que hemos preparado. Gracias y hasta mañana.